Creo que estoy en vivo, aparentemente. Y buenos días, gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos al directo de hoy. ¿Cómo están? Ya veo a varios por ahí que están conectados. En el directo de hoy, como el título lo indica, vamos a hacer un bordado de toalla desde cero. Les voy a explicar tanto cómo diseñarlo, vamos a hacer el diseño paso a paso en Inkstitch, que es un programa de diseño de bordados gratuito. Vamos a bordar nuestra toalla, que la tengo por acá. Como están todos, por ahí veo que están ya en el chat. Vamos a bordar nuestra toalla. Es una toalla de mano, sencilla, acá la tengo. Aparte de eso, ¿qué vamos a utilizar? ¿Qué materiales vamos a utilizar, gente? Vamos a utilizar una entretela sencilla, de la que se rompe a mano. Ya la toalla es suficientemente gruesa y tiene la fibra con un tejido bastante robusto como para que le vayamos a colocar algo más grueso. Vamos a utilizar un bastidor un poquito grande para el bordado, en este caso. Lo voy a bordar en mi máquina industrial que está por acá. Pero que sepan que esto se presta para que lo borden también en su máquina de hogar. Vamos a utilizar pulidor, que acá lo tengo. ¿Qué más vamos a utilizar? Voy a utilizar un papel plástico transparente que lo vamos a colocar en la capa de arriba para evitar que el bordado se hunda en la felpilla de la toalla. Y pues, ¿qué herramienta más tengo por aquí? Tengo una tijera marcada para que ningún psicópata de la casa lo utilice en ninguna otra cuestión que sea cortar tela. Y esos serían los materiales, gente. Entonces, el día de hoy vamos a hacer eso. Vamos a hacer un bordado en toalla. Lo vamos a hacer desde cero. Diseño, lo pasamos a la máquina, lo bordamos en vivo y les mostramos los resultados y evaluamos si hay algún detalle que debamos cambiar o no. El diseño que está en la miniatura no es clickbait, gente, es el diseño que vamos a hacer hoy, 100%, ¿de acuerdo? Entonces vamos a trabajar ese diseñito, espero que sea de su agrado. Vamos a activar por acá, vamos a activar acá que se lean los mensajes. Lo tenía muteado aquí mientras hacíamos la intro, espero que se escuche bien todo. Así que vamos a darle saludos a Norma, Francisco, Alba, que se durmió pero ya está aquí con nosotros, bienvenida. Listo, gente, sin más preámbulo, vamos a darle esto. Disculpen las transiciones tan poco profesionales, pero he tenido problemas técnicos para configurar. No sé por qué cuando estoy utilizando Inkscape, los comandos cortos no me funcionan correctamente. Alba Díaz HND. Se escucha bien, dice, gracias Alba. Sí se escucha bien. Se me olvidó mencionar un ingrediente muy importante para hacer el diseño bordado, cafecito, gente. Así que bueno, vamos a darle al diseño. El diseño que vamos a trabajar es, aquí un poco rústico con los cambios de cámara, es este diseño que está aquí. Este diseño yo hice un boceto a mano y luego lo pasé por la IA para que me lo transformara en una imagen vectorial y esto fue lo que me arrojó. Y me gustó bastante el diseño. Es un bordado de toalla, puede ser para una toalla que va a estar en la cocina. Entonces quiero que se vea así como todo en colores cálidos. Entonces vamos a hacer eso, gente. Una toalla en la cocina como para secarse las manos después de lavárselas mientras uno está cocinando. Entonces vamos a ello. Perfecto. Abro aquí mi programa Inkstitch. Inkscape. Alba Díaz HND. Está bonito el diseño, dice, me alegra. Está bonito. Vamos a hacerlo para abordarlo y ojalá quede bonito. Me estaba preguntando Francisco que si iba a compartir el diseño al final. Y yo tengo una duda con esto, gente. Yo estaba pensando en no compartir los diseños, pero no porque sea egoísta, sino porque yo pienso que si lo comparto, luego ustedes no lo hacen, no lo ponen en práctica. En mi concepto, lo ideal es que ustedes vean los videos y traten de hacer el diseño. Ya que lo hicimos paso a paso, sería más fácil aprender para ustedes así. Y ya una vez que lo borden, vean el resultado final, si hay que hacer algunos cambios. Pero si yo les comparto el diseño, es poco probable que terminen haciendo por ustedes mismos el trabajo. Y creo que es importante parte del proceso de aprendizaje. Entonces tengo mis dudas realmente si compartirles el diseño al final o no. Pero repito, no es por egoísmo. De pronto al final del directo hago una encuesta y miramos a ver qué decisión tomamos al respecto para que ustedes me ayuden con eso, gente. Bueno, vamos a venir acá a archivo en el programa. Estoy escuchando yo aquí muy
a mí mismo muy alto. Entonces vamos a darle importar y vamos a importar la imagen que tenemos aquí en escritorio. Y simplemente la seleccionamos y le damos a abrir. Bueno, gente, lo primero Espíritu que voy a hacer Aventurero es darle Viquero el tamaño. 8711. Dice. Yo hice uno de flores. Sí, uno de flores en toalla o uno de flores que hicimos acá en directo en el canal. Vamos a darle el tamaño, gente. Teniendo seleccionado acá, Espíritu Aventurero Viquero voy 8711. a cambiar a centímetros. Y lo subí a Telegram. Sí, qué bien, qué bien. ¿Cuándo lo subiste? Hace ratico. Que claro, depende de las publicaciones que has aportado y entre tanta publicación. Gente, este diseño le voy a dar, considero yo, unos 23 centímetros de ancho. Queda unos 23 por unos 12 centímetros de alto. Creo que está bien para una toalla de manos. En ese tamaño lo voy a dejar. Y lo vamos a dejar aquí para empezarlo a trabajar. Voy a darle clic derecho y voy a bloquear el objeto seleccionado. De esta forma así no moveré accidentalmente el diseño. Alba Díaz Y podré trabajar de HND. forma más cómoda. Dice. La flor de hibiscus. Sí, la flor de hibiscus, se me olvidaba ese diseño. Me acuerdo que ese día que estaba trabajando, creo que me sentía mal y creo que corté el directo, si no me equivoco. A esta capa voy a darle doble clic y le voy a colocar imagen para tener un poquito organizado nuestra área de nuestra listado de objetos. Entonces aquí tenemos nuestra imagen y vamos a crear una capa nueva. Gente, para este diseño creo que lo que voy a hacer es que voy a empezar a trabajar por el texto. Este texto, como les dije, yo lo tracé y luego le pedí a la IA que me generara algo similar a lo que había trazado. Tendría que hacer de pronto un tutorial de cómo hacer esto. Ustedes pueden trazar, yo lo tracé con la tablet, dibujé, hice un boceto rápido y le dije a la IA, toma este boceto y házmelo con estos colores. Y esto fue lo que me arrojó. Creo que debería hacer eso para darles ideas para que ustedes puedan sacar para sus diseños de bordado. Y aprovechar la IA como una herramienta útil, pero que no reemplace obviamente a ustedes la parte creativa. Entonces, vamos a añadir aquí una capa. Aquí en este clic, le doy clic acá para Darío añadir una López capa. 8F. Dice. Puedes compartir la imagen de base y cada quien haga su versión siguiendo tus enseñanzas. También es verdad, me parece bastante válido eso, Darío. Gracias por el comentario. Me parece válido y me parece lo mejor, ¿cierto? Porque al fin y al cabo la idea es no solo que tengan el diseño, sino que lo hagan suyo, Alba que Díaz ustedes lo diseñen HND. y pues me parece buena idea, de hecho. Buena idea, Y Alba Darío. está de acuerdo. Me parece genial. Vamos a crear la capa acá. Creo que le voy a colocar texto a esta capa. Texto naranja. Aunque estoy pensando si le cambio el color, pero es que me gusta esa paleta de colores que dio, me gusta. Y la tengo de hecho montada en la máquina. Vareleis Embroideriem. Dice. Hola, saludos, profe. Bienvenido, ¿cómo estás, Varela Embroidery? Entonces, gente, ya coloqué mi capa de texto naranja. Le doy Enter y vamos a empezar a trazar. Vamos a empezar a trazar el texto. Lo primero que voy a hacer es que voy a seleccionar la herramienta de Bezier o pluma y voy a empezar de izquierda a derecha, gente. Más que todo porque lo que estoy viendo es que me conviene que los empalmes de los objetos los tape los objetos de la derecha. En letra cursiva suele escribirse de izquierda a derecha, así que vamos a hacer lo siguiente, esa secuencia. Voy a seleccionar la herramienta Bezier, voy a darle clic izquierdo, aquí en la parte de relleno para que me lo genere sin relleno y le voy a dar clic derecho a este color turquesa o musgo y le doy fijar trazo, que es un color que me hace contraste. Hago clic izquierdo sostenido, empiezo a arrastrar tratando de ir por el centro de esta parte. Lo que voy haciendo es un corrido inicial y vamos a terminar acá, gente. Presiono Enter. Entonces ahí ven mi corrido inicial, un poco chueco, pero no importa, gente, porque esto lo va a tapar la puntada de satín. Entonces perfecto, ya he hecho este corrido chueco, que lo que va a hacer es que va a iniciar por acá y nos va a llegar a esta pieza, y de esta pieza vamos a empezar a trabajar hacia acá para seguir haciendo el resto de la S. Esto lo que nos sirve es como un refuerzo inicial y asegurar que la puntada al principio no nos haga nudo en la toalla y que pise un poquito la bolsa también que le vamos a colocar encima. Tengan en cuenta que el material que se le coloca encima puede ser una bolsa transparente, celofán o Solvi, que es un material hidrosoluble que se disuelve en agua. Ese sería el ideal. Ahorita mismo no lo tengo a la mano, así que vamos a hacerlo con una bolsa transparente.
seleccionamos la herramienta Bezier y empezamos a trazar aquí nuestra columna en satín. Simplemente lo que voy a hacer es que cuando quiero hacer un nodo de curva, doy clic izquierdo y arrastro hasta que se adapte a la curva. Y ahí suelto y genero el siguiente nodo. Si quiero hacer un nodo de esquina, simplemente es presionar clic izquierdo y soltarlo. Entonces, gente, voy a presionar la rueda del mouse, del ratón, para poder desplazarme por el área de trabajo. Lo dejo sostenido y puedo mover el mouse para desplazarme y así estar un poco más cómodo. Y con control y la rueda del mouse hacia arriba para acercar y hacia atrás hacia abajo, para alejar. Entonces vamos haciendo esto para movernos por el área de trabajo e ir trazando más cómodamente el diseño. La parte más interesante vendrá en las flores, ¿de acuerdo? Ahorita lo del texto es la parte más aburrida, por así decirlo. Bueno, ahí trazamos esta parte de la columna. Para complementarla, debo crear el primer nodo presionando Shift. Dejo Shift presionado, doy clic y ahí ya se enlazó este objeto con este que voy a trazar para que sean uno solo. Entonces ya puedo soltar Shift y seguir trazando la columna. Entonces, de izquierdo sostenido y voy adaptando y moviendo el mouse hasta que se adapte a la curva. Ya esto es una cuestión de práctica, gente. Y vamos a seguir trazando acá nuestro diseño. ¿Qué expectativas tienen con este diseño? ¿Algún detalle, alguna duda de que tengan cómo se traza esto? Que sepan que, por ejemplo, en cuanto a los parámetros, yo suelo colocarle más densidad que a los bordados convencionales. Bueno, entonces venimos, acercamos un poquito acá y aquí cierro con nodo de esquina y presiono Enter. Ahí termino mi objeto. ¿Qué viene ahora? Las líneas de dirección. Con el objeto seleccionado así como está, voy a presionar en la herramienta lápiz y simplemente con Shift presionado vamos a trazar las líneas de dirección. Aquí, como este es un objeto con una curva bastante curiosa, me va a tocar Carlos hacer más de una 1561. línea de dirección, más de 3. Dice: ya deje like, maestro. Ya dejo like. Perfecto, Carlos, gracias por el like, te agradezco mucho. Todo eso, aunque ustedes no crean, sirve para que YouTube le recomiende esto a más gente que le pueda interesar. Así que gracias por todos esos detallitos pequeños que créanme que suman. Perfecto, gente, terminé de trazar mis líneas de dirección. ¿Qué sigue ahora? Voy a crear los parámetros para este objeto en específico, para dejarlos y para que tengan conciencia de las propiedades, ¿de acuerdo? Entonces, con este objeto seleccionado, cambio aquí a mi galería de extensiones. Que sepan que si no la tienen aquí, también la pueden buscar aquí arriba en extensiones, Ink Stitch, y aquí pueden encontrar todas las herramientas. Por ejemplo, es esta la que vamos a ejecutar ahora, que es parámetros, ¿de acuerdo? Pero también la puedo buscar aquí en mi galería de extensiones, busco parámetros y le doy doble clic y allá vamos. Vamos a esperar que cargue la ventana de los parámetros y aquí me muestra una simulación, pero como no hemos habilitado todavía los parámetros correctos, pero me los muestra como un corrido, como un delineado, ¿de acuerdo? Liliana Osorio dice: hola desde Suecia. Hola Liliana, bienvenida. Creo que te he visto ya en el directo pasado, ¿verdad? Entonces, gente, para que nos coloque la simulación y los parámetros en puntada satín, que es lo que nos conviene, tenemos que quitar esta casilla de verificación, que lo que hace es que lo reconozca como 87. corrido. Al quitarlo, Dice: pueden ver cómo cambia la buenos simulación. días, excelente ver de nuevo. Un favor, ¿me podrías recordar para descargar el programa en español? Mahogar, ¿cómo estás, Mahogar? Te recomiendo que entres a la página de Inks. Tú buscas, lo que pasa es que están un poco desactualizados los enlaces. Accidentalmente cambié algunas descripciones sin actualizar los enlaces. Estoy pendiente de reemplazarlos. Pero que sepas que tú puedes buscar Inkscape en Google y te aparece enseguida. Inkscape.org, puedes descargarlo. Y de ahí para descargar en español, creo que ahorita voy a compartir el enlace. Ahorita lo busco y te lo comparto acá por el chat. Y también lo voy a compartir en el grupo de Telegram mientras actualizo las descripciones, ¿de acuerdo? José Armando López Castro 5199 dice: hola, buen día. Buen día, José, ¿cómo estás? José Armando. Gente, entonces, una vez que yo quité esta casilla de verificación, pueden ver cómo se transforma en columna satín, que es lo que necesitamos. Ahora voy a pasar a la pestaña de columnas de raso, que es un error de traducción aquí que fue mío, iba a columna satín.
y vamos a verificar los valores. El valor que nos interesa más que todo es este que dice espaciado en zigzag pico a pico. Está en 0.4 milímetros. Esto es lo que define la densidad del bordado. Por cierto, Maugar 87. Maugar, por si acaso dice, se me olvida, más tarde me recuerdas gracias. que yo tengo mente de pájaro y se me van las cosas en el proceso. Recuérdame antes de que termine el directo, ¿de acuerdo? Por si acaso te agradezco para que no se me olvide compartir eso. Gente, entonces este valor define la densidad. Entre mayor sea el valor, más va a ser el espaciado, por lo tanto el bordado va a ser menos denso. Entre menor sea el valor, menos va a ser la separación entre puntada y puntada, por lo tanto el bordado va a ser más denso. Entonces vamos a dar este valor en 0.3 para el caso de las toallas. Dice, buen día, buen hombre, esperando un buen día para usted, los saludo, jeje. Gracias, Guido, bienvenido. Entonces, gente, ojo con ese detalle, vamos a cambiar el espaciado a 0.3. Eso va a hacer que quede más denso y robusto el satín en la toalla, que es algo que es deseable para la toalla. Vamos a ver si hay alguna opción de refuerzo. Y en este caso, como ya hice el corrido, se me antoja colocárselo de todas formas. Para estas toallas vamos a utilizar el refuerzo de corrido central para que haga un pespunte siempre. Aunque yo hice uno manualmente al principio, vamos a dejar esta propiedad para que luego arrastre esas propiedades al resto de los objetos de satín. ¿Vale? Le damos a aplicar y salir. Bien, ya pasamos la parte aburrida, gente. Ahora viene lo entretenido. Este ejercicio de hacer este texto va a hacer posible que ustedes tracen los nodos de mejor manera. Créanme. Si yo no mejoro el trazo de los nodos aquí, no sé cuándo, dice, porque vamos a trazar nodos como y locos por si aquí. tocamos el corazoncito, el en vivo sube en audiencia. Gracias, Alba. Y gracias por el apoyo. Entonces, vamos a guardar el diseño, gente, porque ya hicimos algunos detalles. Y vamos a darle guardar como. Guardamos el archivo tal cual como está aquí en este formato, que es el formato fuente de Inkscape, y le voy a colocar toalla. ¿Ve? Se me olvidó escribir español, gente. Toalla. Y vamos a colocarle el título Sweet Vibes, que es como buena onda, dulces vibras, algo así. Como es una toalla de cocina, por eso le quise colocar ese, porque no sé, me creeré gringo, no sé qué onda, pero se me hace más agradable el mensaje en inglés que en español. Bueno, gente, sigamos. ¿Qué va a pasar en este caso? Primero, borda el corrido de acá abajo hacia arriba. Luego, el objeto en columna satín borda de aquí hacia acá. ¿Qué necesitamos ahora? Bordar la S. Necesito, ojalá, que empiece en este extremo y termine en este extremo. ¿Qué necesito hacer para que empiece en este extremo? Generar un conector. Y el conector lo vamos a hacer con un corrido, simplemente trazando con la herramienta de Bezier. Entonces este corrido, en este caso, nos va a servir de conector para comunicar las columnas de satín. Y para que la máquina bordadora no deje hilos tirados, básicamente, lo que va a hacer es que después de terminar esta columna satín, el corrido lo lleva hacia acá y luego hacemos esta columna satín desde este extremo hasta este extremo. Y así trabajamos más ordenadamente. No va a quedar la puntada interrumpida en algún punto del bordado, que es lo que no queremos, ¿de acuerdo? Para que se vea lo mejor posible. Entonces proseguimos haciendo una columna en satín. Y aquí es donde viene la parte divertida. Lo digo riéndome porque vamos a estar trazando columnas de satín y nodos como locos, gente. Entonces simplemente esta es la parte donde me voy a tener que poner a hablar, no sé, a contarles alguna historia o algo para que no se me duerman en el directo. Aunque claro, ustedes también pueden apoyarme hablando, hablen, gente. Si hay un momento para hablar es este, porque técnicamente vamos a estar haciendo esto por los próximos posiblemente 20 a 30 minutos. Entonces, no debía haber dicho eso, ahora se retira toda la gente del directo. Básicamente vamos a estar generando nodos de curva. Clic izquierdo sostenido. Como tienen distintas formas de curva, vamos a tener que arrastrar de formas distintas, ir viendo, siempre verificando con la vista. Esto es básicamente coordinación ojo-mano, cosa que de la cual yo carezco. Y este ejercicio repetitivo nos va a hacer mejor trazando columnas en satín. Hola, buenos días, Pei. Alba Díaz HND. Dice: Face Blue Smiling, Face Blue Smiling, Face Blue Smiling. Alex, buenos días. Entonces, gente, yo sé que a nadie le gusta hacer cuestiones repetitivas, pero así es como se aprende. Dice: momento de filosofar. Momento de filosofar.
Exactamente. Gente, bueno, aprovecho a preguntar, ya que ¿cómo les está pareciendo el contenido que estoy creando últimamente? Sé que apenas llevamos, ¿qué? 2 semanas en esto. ¿Qué tal les parecen los directos de los miércoles donde hablamos? Pues a los que han tenido la oportunidad de estar, ¿les han parecido aburridos? Si creen que es una temática buena que debería seguir en el canal. Alex Otero Ortiz 1086. Dice. Hola, buenos días para todos, un poco tarde pero aquí estamos. Lo importante. Igual no te preocupes que todavía no te has perdido nada importante. Entonces sí quería saber su opinión sobre los directos de los miércoles y Liliana Osorio. Dice. ¿Se puede instalar en iPad este programa? No funciona muy bien. He visto gente que lo ha instalado pero crashea y ya genera muchos inconvenientes. De momento, no sé si la nueva versión vaya a tener mejoras en ese aspecto. Dejo presionado Shift para continuar acá al trazar la segunda parte de la columna. José Armando López Castro 5199. Dice. Muy bien explicado, gracias, bendiciones. Gracias a ti. Lo que sí puedes hacer, Liliana, es que utilizando otro programa que te sirva para dibujar en tablet, puedes generar el vector. Alba Díaz HND. Y una vez Dice, que generes el vector... Súper interesantes para mí, cada vez aprendo más. Gracias. Mejor acordarse de mí. Dice. Hola profesor, llegué tardísimo. Hola, ¿cómo estás? Guido no Herrera 3947. Apenas estamos empezando. Dice, prácticamente. Ojo turco. Alba Díaz HND. Dice. Tengo una iPad y no me dejó instalar. Yo lo que les recomiendo es que en el iPad lo que utilicen es un programa que les permita exportarlo en archivo como en formato EPS o SVG para que puedan traer los vectores aquí y luego darle las propiedades a los vectores. Eso sí pueden hacer. Darle los parámetros. Pueden traer y exportar, o sea, pueden guardarlo con formato vector. Si lo hacen en el iPad, depende de qué programa utilizan, si utilizan Procreate o cualquier otro. Y básicamente importan el vector como yo importé la imagen y lo que hacen es seleccionar el vector, porque lo que estamos trazando aquí son vectores prácticamente, y le dan los parámetros. Entonces sí puedes adelantar eso desde el iPad, pero luego vas a tener que sí o sí pasarlo a la PC y al computador y pues darle los parámetros, porque me imagino que en el iPad te será más fácil trazar, dibujar y todo eso, pero obviamente sí es mucho más fácil. Entonces, gente, también quería preguntarle qué tal los directos estos de los sábados, que ahora básicamente la temática es que vamos a estar bordando, diseñando y bordando, diseñando y bordando. Por eso les quise traer el bordado 3D el sábado pasado y en este directo pues bordado en toalla. El directo que sigue vamos a hacer bordado en gorra, y el bordado en gorra lo vamos a hacer tanto en la máquina industrial con el kit de gorras, como en plano, porque sé que muchos tienen máquina línea hogar y las máquinas línea hogar pues no traen kit de gorras. Entonces creo que se va a hacer la temática del siguiente sábado, ya que muchos mencionaron que les gustaba Jorge el García bordado en Cobos gorras. Dice. Excelente. Entonces, pues sí, me gustaría saber eso, su opinión al respecto. En cuanto a los videos, o sea, la parte técnica del canal, la parte educativa, la estoy relegando a los sábados. Bueno, ya que terminé aquí la S, lo que voy a hacer, gente, es que voy a verificar. Está bien la S, correcto. Vamos a generar líneas de dirección. Selecciono la herramienta lápiz y empiezo a trazar con Shift sostenido. Dice. Super. Constantine Dark 998. Dice. Puedo exportar el formato de este programa al Wacom, no sé si sea compatible, gracias por la respuesta. No, Guido Herrera creo que no es 3947. compatible. Dice. Este formato está excelente. No es compatible. Liliana Osorio. Lo que puedes hacer es exportarlo en Dice, DST o en PES. Me gusta más los sábados. Y te lo va Darío a López reconocer el 8F. Wacom, pero no te va a dejar modificar Dice, como un Como formato dinámica fuente. interactiva podrías compartir la imagen de antemano en Telegram para que quien quiera ir haciendo el diseño a la par tuyo pueda hacerlo. Oye, no es mala idea. Están ustedes on fire hoy dando buenas ideas. Esa está espectacular, me gusta. Y Liliana, ¿te gustan más los sábados? Entiendo perfectamente. Es que sí, en los miércoles es como más conversacional, puede ser más aburrido. Estoy viendo cómo diversifico un poco esa temática. De pronto hacerle el directo los miércoles
desde algún taller de bordado, hablando y mostrando algunas cositas, pero claro, tendría que de antemano conseguir permisos y eso, pero estoy viendo cómo hago, pero la idea es hacer contenido que les interese a ustedes, por eso siempre, pues ahorita quiero preguntarles. Lo de la dinámica, Darío, de compartir la imagen por Telegram de antemano me parece muy bien. Me parece muy bien. Y también dejar aquí el archivo, porque ahora aquí en YouTube puedo compartir archivos directamente para que ustedes puedan descargar. No lo he experimentado, pero para la otra semana lo tendré en cuenta para que ustedes puedan descargar. Aquí mismo al ladito del video les aparecerá para descargar directamente sin salir de la plataforma, y lo cual es muy importante. Pero gracias por todas las recomendaciones que están dando. Gente, miren, ahora ya terminé las líneas de elección de la S. ¿Qué puedo hacer ahora? Darle los parámetros. Pero como yo soy flojo, o me gusta optimizar el tiempo, como quieran llamarlo, lo que voy a hacer es que voy a seleccionar este objeto que ya tiene los parámetros, y voy a seleccionar el objeto nuevo, que es la S. ¿De acuerdo? Y voy a la herramienta de parámetros, y lo que va a pasar es que el primer objeto va a arrastrar los parámetros hasta el segundo objeto. Técnicamente aplica los mismos parámetros al seleccionarlos ambos juntos, ¿de acuerdo? Esa es la ventaja que tiene. Entonces ya no tengo que dárselos, ya los valores los tiene. Excepto, gente, no tiene exactamente los mismos. Me equivoco, rectifico. Le dio el parámetro de satín, pero no le dio la misma densidad. Entonces vamos a darle 0.3. Enter. Y tampoco le dio el refuerzo. Me acabo de enterar, por eso rectifico. Y le selecciono la opción de refuerzo de contorno no. Quita esta casilla de verificación de corrido central. Ese sí lo tiene. Lo que no tenía era la densidad, 0.3. Voy a verificar cada vez que haga esto, ¿de acuerdo? Porque Alba Díaz HND. le vamos a aplicar y salir. Dice: esa no me la sabía. Guido Herrera Y yo tampoco 3947. también, porque mira que no sabía que Dice: no arrastraba exactamente recuerden los gente, un parámetros. like, no 3 estie y demás, apoyemos caballeros y damas, jeje, ojo turco. Gracias. Carlos 1561. Dice: Se me está acabando el café, profe, gente. disculpe, ¿qué consejos me podría recomendar para trabajar tela deportiva como licra nylon? Utiliza entretela pegante al momento de bordar. La entretela que se termofija la entretela pegante en la parte de atrás, y luego borda. Una vez que hayas terminado, puedes retirar la entretela dándole un poquito de calor y retirándola. También puedes dejar en remojo la prenda y retirarla. Sé que es mucho trabajo, pero bordar en licra es complicadísimo. Si no haces algo como esto, posiblemente no vas a tener buen resultado. Otra cosa que puedes hacer, Carlos, es utilizar hidrosoluble, Solvi, el material que se diluye en agua, se disuelve en agua. Puedes colocar una capa arriba y puedes prensar el aro, la tela y el hidrosoluble. Eso lo que va a hacer es que va a darle firmeza a la capa superior mientras borda, y luego cuando termine pues retiras el material y le puedes retirar Alba con Díaz agua HND. y queda mucho mejor. Dice: Johan se nos perdió Eliud, no lo he visto en los en vivos. Oh, Eliud estará Alex Otero Ortiz ocupado. 1086. Estará ocupado Eliud. Dice: las clases son excelentes, muchas gracias. Gracias a todos. Nacis Pérez 3634. Dice: llegué tarde, cara de por favor. Nací, no te preocupes, que lo que ya hicimos lo vamos a ir repitiendo en el directo, así que no te has perdido cosas que no vayamos a ver todavía, no te preocupes. Voy a ir metiendo el acelerador, gente, que hoy que el tiempo va pasando. Guardar, vamos a ir guardando porque sabemos qué pasa con el programa a veces. Voy a seleccionar todo Soraisaza 6325. y voy a ir al simulador Dice: para que veamos cómo también vamos. yo tarde. Hola, ¿cómo estás, Soraiza? No te preocupes, no se han perdido gran cosa. Mire, gente, ahí hace el refuerzo y ahí borda. Correcto, vamos a repetir para analizar cómo va. Listo, ahí va bordando en orden. Hasta ahí vamos por el momento, gente. Ahí vamos trazando la letra poco a poco, a paso de tortuga, como me caracteriza. Listo, voy a presionar escape para no tener los objetos seleccionados y vamos a trazar la siguiente. De ahora en adelante no voy a colocar el corrido al inicio, porque como le estoy colocando la opción de refuerzo de corrido centrado, ya lo va a tener, ¿de acuerdo? Al principio lo hice como para que empiece pisando la bolsa y mientras borda en la toalla y eso, así que aquí no es necesario. Así que voy a trazar esto un poquito más rápido. ¿Qué iba a comentarles mientras iba trazando esto, gente? Referente a la temática de los videos, no les he comentado, creo que les he comentado esto, pero de todas formas me Guido gusta Herrera reforzarlo. 3947. Dice:
Con su permiso, profe, me retiro, regreso en 1 hora, espero llegar a algo interesante, se me cuida. Alba Díaz Ok, Guido. HND. Dice. Pasaremos lista, jajaja, bromas, face blue smiling. Les voy a hacer preguntas al final, se imagina, gente. Perfecto, aquí trazamos hasta acá la columna. Miren que vamos a dividir esta letra U en varios objetos, ¿de acuerdo? Entonces aquí Carlos trazamos la columna 1561. y ahora vamos a Dice. presionar Shift. Se lo agradezco mucho, profe, a seguir disfrutando del directo. Ok, perfecto. Entonces presiono Shift y genero la otra, el otro trazo que va a componer la columna. Y vamos trazando nuestros nodos, gente. Aquí esta historia se repite. Como les iba comentando, gente, la temática del canal estoy experimentando mucho. De hecho, hay videos que le he cambiado las miniaturas. Estoy experimentando varias cosas, ¿no? Porque al fin y al cabo la idea es sacar adelante este proyecto. Lo de los sábados estoy 100% contento con cómo estamos haciendo las cosas ahorita hasta el momento. Ahora voy a presionar aquí la herramienta lápiz para trazar las líneas de dirección y vamos a ir trazando dejando Shift presionado. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo que de pronto cambio y que ajusto? Los directos de los miércoles me gustan. No me cuestan tanto esfuerzo hacerlos porque obviamente lo que estoy haciendo es hablando de experiencias y cosas que pues he vivido a lo largo del tiempo que llevo trabajando con el bordado, pero puedo ir variando lo de los miércoles. Eso es más algo como para la gente que quiere parchar un rato, estar hablando, conversando, colocarlo de fondo mientras hace otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces los directos de los miércoles son más eso, que les agradezco el apoyo y la asistencia hasta el momento. Por ejemplo, gente, miren, ahorita mismo no le voy a dar los parámetros, voy a darle los parámetros cuando ya he terminado el texto completo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a seguir. Aquí sí me toca generar un conector porque lo que necesito es empezar desde acá. Entonces voy a agregar aquí simplemente un corrido, sencillito, hasta ahí, Enter. Perfecto, presiono escape para no tener ese objeto seleccionado al momento en que vaya a trazar esta siguiente columna. Y vamos a seguir trazando acá, gente. Miren acá que esta columna se va a hacer como un giro, como un nudo, por así decirlo, sobre sí misma. Vamos a ver cómo resulta esto, gente. Entonces, la temática de los miércoles voy a ir experimentando y viendo qué es lo que más funciona y qué es lo que más les gusta. Igual creo que como es algo que, como les digo, se puede colocar de fondo, lo pueden colocar de fondo mientras están haciendo alguna otra cuestión. Y si escuchan algún dato relevante o algo que les llame la atención, pues ya tienen ahí ese dato y esa información. Es algo más conversacional. Pero los directos los sábados, definitivamente estoy contento con este formato y lo voy a seguir haciendo. Acepto recomendaciones. Ya les dije que el próximo, de pronto, lo más seguro es que sea bordado en gorra. Y acepto recomendaciones para los siguientes directos. Porque puede ser desde cosas básicas a cosas complicadas. Ustedes tienen la última palabra, gente. Podemos hacer bordado de retrato. Podemos hacer, yo que sé, algún producto, llaveros bordados, estolas bordadas. Podemos hacer decorativas, bordado de encajes, que esa es una técnica que se llama freestanding lace, que es básicamente un bordado que se hace en hidrosoluble y luego el hidrosoluble se retira y pues queda el bordado flotante, por así decirlo, estilo encaje. Entonces, bordado sublimado. Podemos hacer lo que le habías comentado en los ITH, cómo bordar peluches, muñecas, todo eso lo podemos hacer. Entonces obviamente sí, ahí sí me pondré juicioso a hacer encuestas y que ustedes respondan y ustedes decidan cuáles van a ser los temas. Las encuestas también las voy a poner aquí en la pestaña de comunidad de YouTube, en Telegram y en Facebook, en WhatsApp. En Instagram y en Facebook voy a estar subiendo contenido detrás de cámaras, por así decirlo. Cosas del día a día, no cosas técnicas ni editadas, ¿de acuerdo? Dario López Eso es lo que voy a 8F. subir en esas plataformas por si quieren seguirme. Los enlaces El están del en la hidrosoluble descripción. está interesante. ¿Verdad? Ese es interesante. También se puede hacer letra, bueno, que eso no tiene tantas aplicaciones, pero lo del bordado con hidrosoluble estilo encaje es bastante interesante. La idea es darle a ustedes varias opciones. También podemos hacer un directo sobre apliques, podemos hacer uno sobre parches. Tenemos temas, no infinitos, pero para rato, para años, gente.
Entonces, sigo para hacer spam de mis redes sociales. Si les Dario interesa López 8F. ver el contenido detrás de cámaras, Dice, que voy a empezar a todas las subir. técnicas no habituales, en fin. Sí, todas las técnicas no habituales, claro. La idea es que ustedes, los que no las hayan visto, las vean de primera mano cómo hacerlas, las puedan poner en práctica, y pues los que ya la hayan visto, a lo mejor descubren otra forma de hacerlas, porque no todos trabajamos igual. A mí me gusta ver cómo otros hacen sus diseños y cómo otros hacen sus bordados, porque al fin y al cabo complementan y me hacen pensar que a lo mejor la forma en la que lo estoy haciendo puedo hacer un mix y experimentar y obtener resultados distintos. Eso siempre es bueno. Entonces pues ahí tenemos para trabajar varias técnicas o productos también. Listo, gente, aquí termino, y lo que vamos a hacer ahora es vamos a generar la línea de dirección, las líneas de dirección, y vamos a empezar a trazar. Aquí sí nos toca tener cuidado, porque como el objeto se entrecruza sobre sí mismo varias veces, no podemos trazar una línea aquí atravesada, gente. Tenemos que respetar los espacios donde se entrecruzan, ¿de acuerdo? Yo aquí asumiendo, porque la verdad no me acuerdo haber trazado aquí en InStitch un objeto así. Creo que sigue el mismo principio de Wacom. Lo tracé utilizando el mismo principio de Wacom de la herramienta columna. ¿Es columna A? Ya se me olvida, gente. Estoy mayor ya. Entonces vamos a ver si funciona, gente. Lo vamos a descubrir aquí en directo con ustedes. Espero que funcione, pero si no me va a tocar seccionar este objeto muchas veces. Y espero que no sea el caso. Perfecto, sigamos. Bien. Esta sería la opción más fácil si es que funciona. Esperemos y crucemos los dedos que funcione, gente. Ok, para como esta, no sé si va a funcionar. Ahí sí voy a seleccionar esto y voy a seleccionar esto y le voy a dar propiedades para que me arrastre parámetros, perdón, para que me arrastre los parámetros, gente. Quiero visualizar si es que funciona. Vamos a cruzar los dedos. Hace la S, hace la U y hace esto. Perfecto, gente. Me salió a la primera. Vamos a rectificar que el espaciado es 0.3. Enter. Y vamos a verificar que tenga refuerzo de corrido central. Positivo. Le vamos a aplicar. Perfecto, gente. Vamos bien. Voy a seleccionar todo con control A y voy a volver a simulador para que me muestre cómo vamos, gente. Y ahí va de momento. No seleccioné la parte que inicia la S. Mi error. Simulador. Y ahí vamos. Ahí vemos cómo trabaja más o menos en orden. Ok, perfecto. La parte de la S me hace un conector acá porque es el punto más cercano para hacer el salto hacia la U. No me gusta cuando hace eso, pero en InStitch puedo seleccionar, meter comandos y colocar punto de entrada y punto de salida, pero he visto que me está generando a mí personalmente problemas ese comando de punto de entrada y punto de salida. Así que de momento no lo voy a usar. Perfecto, hasta el momento todo claro, gente. Vamos bien. Vamos a seguir trazando ahora la letra E y de ahí la T. De ahí vamos a empezar a seguir trazando esto. Y de ahí vamos a la parte interesante, que son las flores. Bien. Espero que este directo no se me vaya a extender tanto. Vale, perfecto. Vamos a seguir acá. Debería generar un conector. No voy a generar conector en este caso. Voy a ver cómo se comporta el programa generando los conectores automáticamente. Simplemente por experimentar y ver qué nos conviene más. Siempre ando buscando formas de ser más flojo, de simplificar un poco el trabajo. Dice: Johan, cuando pongo la opción simulador el programa se cierra y me borra todo lo hecho hasta ese momento, jajaja. Anda. Complicado. ¿Has probado desinstalándolo y reinstalándolo nuevamente? Es que a veces hace cosas raras el programa. Es de tener mucha paciencia. Yo le he ido agarrando cariño, aunque también a veces me desespera. Pero eso es terrible. Me imagino que has guardado antes, ¿verdad? Porque si no, ahí sí complica las cosas. Dejo presionado Shift y empezamos a trazar aquí el objeto. Terrible. A mí sí me da rabia eso. Lo peor es que cuando no has guardado y te toca empezar otra vez el diseño, eso le quita a uno la moral. Definitivamente.
Daisy Castanedas 8325. Dice. Buen día profesor, llegué tarde Flores ye. Daisy, ¿cómo estás? No hay problema, no te preocupes. Todo lo que hemos visto hasta el momento lo voy a estar repitiendo hasta que termine el texto, básicamente. Alba Díaz HND. Ya lo has desinstalado y Dice, sigue igual. Ya lo he desinstalado pero sigue igual. De pronto te recomiendo que no instales la versión en español, sino la versión Alba Díaz antigua. HND. Dice. Ahora sí lo guardo primero, jaja. Soraisaza 6325. Dice. Profe, ¿me puede explicar un poco sobre conectores y amarres, que eso suena como a brujería, jajajajaja? Claro, no te preocupes, ya vamos a trazar algunos, entonces enseguida te explico eso. Terminamos acá y vamos a generar las líneas de dirección, gente. Vamos a ir generando las líneas de dirección con Shift Camilo sostenido. Starman. Dice. Hola Johan, muchas gracias por tus vídeos 3. Hola Camilo, ¿cómo estás? Me alegra, hombre, gracias a ti también por estar, por verlo, por acompañarnos en el directo también. Espero que todo te sea de utilidad. Perfecto, vamos a terminar aquí. Aquí también esto voy a ver, voy a darle los parámetros de una vez porque me da curiosidad cómo va a ser el programa para arrastrar las propiedades. Estoy curioso al respecto. Vamos a seleccionar y vamos a parámetros. Yo les recomiendo que estos parámetros los dejen al final, sino que como estoy experimentando aquí me gustaría ver cómo se comporta aquí. Ok, hace el conector, me sirve gente, lo hace automáticamente. Rectifico 0.3 la densidad, le doy enter, el refuerzo de corrido central, aplicar y salir. Perfecto, hasta el momento vamos bien y le damos guardar para que cuando le demos al simulador no se nos vaya a cerrar, gente. Ok, miren, aquí vamos a hacer un conector. ¿Por qué vamos a hacer un conector? Porque aquí cuando termina la columna, la E, y vamos a bordar acá la letra T, nos conviene que ojalá inicie por un extremo. Por ejemplo, en este caso, yo bordaría primero la parte horizontal de la T. Entonces necesito un conector que me lleve hasta un extremo de esa parte. Entonces voy a hacer con la herramienta Bezier un corrido, o sea, una línea. Literalmente vamos a hacer una línea. Esa línea lo que va a hacer es que nos va a hacer un corrido o pespunte que nos va a llevar hasta ese punto para que la máquina no haga salto y no deje el hilo ahí tirado, ni pare, porque reduce la velocidad mientras hace el corte, para y luego se desplaza. Entonces, una vez que hacemos eso, selecciono escape, ahí sí trazo la columna. Ya les voy a mostrar ahorita la simulación para que vean en qué se traduce eso al momento de bordar, ¿de acuerdo? Entonces vamos simplemente a trazar la columna en satín. Vamos a ir desplazándonos por el área de trabajo y trazando nodos un poquito chuecos. Esos nodos chuecos le dan personalidad, gente. Ese es el arte de convertir un error en una expresión artística. Perfecto. Le miramos aquí, presiono Enter. Ahora presiono Shift para hacer la siguiente parte de la columna. Suelto Shift. Ya son un mismo objeto, esta y este trazo que estoy haciendo. Perfecto. Entonces vamos a desplazarnos por acá. Yo no sé por qué siempre que estoy en los directos me da dolor de cabeza, gente. Yo estoy empezando a pensar que es la luz que utilizo para grabar. Me da como sensibilidad la luz. Y terminamos aquí la columna. Espérense que voy a redondear un poquito esto para que quede más aunque quede un poquito más estilizado. Si Soraisaza 6325. Dice. Eso dice mi prima la chueca. Ok. Ese mensaje no lo veo. O sea, lo acaba de leer, pero no lo veo en el directo. Perfecto. Vamos. Eso dice mi prima la chueca. Vamos a trazar las líneas de dirección. Y terminamos acá. Y trazamos aquí. Perfecto. Una vez trazada la línea de dirección, lo que voy a hacer es darle las propiedades. Voy a arrastrarla. Esto es por el bien de que veamos la simulación, ¿de acuerdo? Voy a seleccionar con control y control estos dos y voy a parámetros para darle las propiedades, para que puedas ver lo de los parámetros, ¿de acuerdo? Lo de los conectores.
Ok, ahí arrastró los parámetros, 0.3, enter, el refuerzo corrido central, activado, aplicar y salir. Perfecto. Entonces ahora lo que nos conviene ver es la simulación. Vamos a ver la simulación para que entiendas los conectores que hubo desde la E hacia el palo ese de la T. Vamos a simulador para que lo visualicemos. Y lo voy a colocar un poquito más lento. Puedes ver cómo aquí hace esto y luego el conector, vamos a colocarlo más lento, borda más lento. Vamos a repetirlo. Aquí podemos ver cómo hace el refuerzo, primero de corrido centrado, va haciendo la puntada en satín. Y ahí hace el corrido hasta acá arriba, hace el refuerzo y termina de hacer esto. Entonces básicamente este conector, ese corrido, esa línea que trazamos lo utilizamos para que la máquina borde en línea recta, borde en una línea que nos lleve hasta el siguiente punto donde vamos a trazar el siguiente objeto. A eso me refiero con conector, ¿de acuerdo? Entonces ya, hasta ahí vamos bien. Y vamos a trazar ahora un conector de aquí hacia arriba. Entonces lo que va a identificar el programa es que va a seguir la secuencia de la E, llega hasta acá, borda aquí, luego hace un corrido acá automáticamente, borda hasta el centro, traza una línea recta hacia aquí arriba porque vamos a hacer un conector y de ahí borda el resto del objeto. Entonces vamos a aprovecharnos de ese sistema de ruta automática que tiene el programa para que genere ese punto de intersección de aquí a acá. Este punto acá no importa que quede una pequeña división porque lo vamos a cubrir luego con la columna que vamos a trazar a continuación. Entonces perfecto, y vamos a trazar la columna y me voy a servir un poquito de café, gente, porque ya se me acabó el café. A ver si me baja un poquito el dolor de cabeza. Vamos a continuar. Perfecto, vamos a seguir trazando la columna. Vamos a acelerar un poquito el trazo de lo que estamos haciendo. Y seguimos. Gente, lo que no les había comentado era lo de los videos. Ya les comenté que los directos los sábados, perfecto, están bien así, sin inconveniente. Ya les comenté que los miércoles vamos a hacerlo conversacional, como lo hemos estado haciendo, pero voy a ir variando para encontrar la fórmula que funcione mejor para los directos de los miércoles. No están mal, pero sí no quiero que se me aburran, porque yo me imagino que después de que haga varios directos en el mismo formato que estoy haciendo los miércoles, van a terminar aburriéndose. Entonces vamos a buscar la forma de hacerlo un poco más entretenido, ¿de acuerdo? De pronto puedo hacer un directo los miércoles mostrándole ese miércoles trabajando y mostrándoles mi día de trabajo convencional, o yendo a un sitio específico que tenga algún tema de interés, o yo que sé, yendo a algún almacén a revisar máquinas bordadoras, yendo a un almacén a comprar hilos, algo así por el estilo. Puedo ir haciendo y puedo ir probando cosas que sean de su interés y que puedan colocar, como digo, de fondo. No sé si muchos de ustedes escuchan podcast. Entonces es básicamente esa misma temática. Creo que es lo que puede ser bueno para los miércoles. Y también obviamente hablar temas que nos interesen, responder sus mensajes, sus preguntas, sus dudas. En cuanto a, como dije, Instagram y Facebook y TikTok, ahí voy a publicar cosas sin editar, detrás de cámaras, por si quieren seguir ahí en redes sociales, cosas que no vaya a publicar en videos de YouTube. Y los videos de YouTube, ya ahí sí voy a hacer temáticas varias. Ya los videos de YouTube, los videos como tal, no van a ser tan técnicos. La parte técnica va a estar relegada a los directos de los sábados, ¿de acuerdo? Es decir, si hago algún video educacional de YouTube que no sea directo, va a ser un poco más liviano, un poco más entretenimiento, ¿sí me hago entender? Entonces, no sé si eso va a funcionar. Ya lo veremos, gente. Por ejemplo, miren, gente, aquí estoy viendo que no tracé Shift cuando empecé a trazar esta columna. Entonces están por separado, gente. No los agrupé. No los agrupé, no los soldé. Entonces básicamente lo que voy a hacer es presionar Shift K
¿Es Shift K? Ya no me acuerdo. Vamos a presionar escape. ¿Era Shift K? No. Control Z. Control K. Control K, gente. Como ya no lo utilizaba hace rato, uno puede seleccionar dos objetos y con Control K los convierte en uno solo. Vamos a verificar aquí en la cuestión de capas. Efectivamente los convierte en uno solo. Entonces, por ejemplo, estoy preparando un video, estoy preparando como 3 videos que no he terminado de editar, sobre por ejemplo, uno es sobre la historia, detalles interesantes sobre cómo surgió la empresa de Wilcom y cómo básicamente pasaron de hacer las cuestiones de forma tan mecánica a crear un software. La gente de Wilcom pensaba que ese programa no se iba a vender mucho, pensaban que habían muy pocos usuarios de bordado digital en el mundo y terminaron básicamente explotando el mercado al 100% y dándose cuenta que era algo muy rentable. Entonces básicamente uno de los videos es sobre cómo surgió la empresa, todos los detalles importantes. Dario López U8F. Y lo que hizo que la empresa se convirtiera hoy en día. El día a día del mundo del bordado da para mucho que hablar. Cierto, el día a día da para mucho que hablar. Entonces quiero compartir todo eso. Y también tengo un video donde estoy transformando manualidades que veo virales en TikTok y Instagram y YouTube Shorts, transformándolos pero en bordado, haciéndolos a mi manera en bordado. Eso también es un video que estoy preparando. Me falta editar, gente. Entonces, todo eso de ese tipo de cosas. Hay conocimiento ahí dentro de esos videos, pero está el factor de entretenimiento y visual también. Entonces, no son tan educativos porque no es como que, mira, te muestro esto y que sepas que es posible hacerlo y te digo unas cosas básicas de cómo hacerlo, pero no te muestro el paso a paso. Ya si ese video les interesa y me dejan en los comentarios, puedo hacer luego un directo explicando cómo hice eso. Entonces, esa es como la dinámica que quiero experimentar en el canal. Bueno, gente, aquí terminé esta parte y vamos a arrastrar los parámetros. Selecciono esos dos objetos, voy a la parte de parámetros y ya terminamos el texto arriba. Al fin, casi una hora. Ok, perfecto. Verificamos 0.3 y le damos a refuerzo, corrido central, perfecto, aplicar y salir. Ok, entonces vamos a seleccionar todo y miramos cómo se comporta en el simulador. Y miren, gente, así va hasta el momento. Miren, gente, me parece curioso que yo pensaba que iba a hacerlo de arriba abajo y el programa dijo no, yo lo hago a mi manera y lo hace de abajo hacia arriba. Lo importante es que funcionó, ¿ok? Pero el programa definitivamente dice no, yo lo hago a mi manera. Pero perfecto, ahí ven los conectores. Técnicamente aquí el único salto que va a ocurrir va a ser entre la S y la U porque no están conectadas. Hay gente que les deja un conector con corrido ahí. Pueden hacerlo, yo personalmente no lo hago. Yo recorto ese hilo que queda ahí en el medio. Perfecto, pero toda esta parte la hace sin hacer un salto de la U hacia acá. Ahí vamos bien, gente, vamos a guardar. Daisy Castanedas 8325. Y vamos a seguir. Dice, está bello. Qué bien, me alegra que les guste. Vamos a seguir, gente. Con este tengo una a decidir cómo lo voy a trazar. Tengo una duda, porque para mí visualmente queda más bonito si se hace de izquierda a derecha. Los conectores, es decir, por ejemplo, esta unión acá entre la E y esta E queda tapada por la segunda E. Esta unión aquí entre la E y la T queda tapado por la parte de la T. Entonces, si lo hago lo contrario, no me gustan cómo quedan los conectores. Para optimizar el orden del bordado, lo ideal sería que ahora partiéramos de aquí de derecha a izquierda. Pero no, prefiero que haga el corte ahí y bordamos de izquierda a derecha. Yo sé que a muchos les va a explotar la cabeza con esto cuando les gusta optimizar el orden de las cosas, pero yo prefiero que visualmente quede de esta manera, ¿de acuerdo? O sea, prefiero priorizar lo visual, cómo queda el resultado final. Es una pequeñez, pero prefiero optimizar eso al orden en ese sentido. Ustedes me perdonarán. Vamos a hacer la columna, gente. Como le estoy dando la opción de refuerzo, no voy a hacerle corrido al inicio.
Entonces vamos a seguir trazando acá. Las letras, muchos me preguntan que si se puede importar texto acá. Se puede importar texto, y ahora al final del directo, que nos va a quedar un Dari poco RP. largo, vamos a hacerlo importar Dice: texto. Disculpe profe, saludos a todos, otro sábado Hola. más sin poder disfrutar del directo, pero lo dejaré en diferido. Saludos a todos, buen fin de semana. Hola Dari, ¿cómo estás? Buen fin de semana. Eso es buen síntoma, eso quiere decir que estás muy ocupado en el trabajo, me alegra, hombre. Saludos. Ok. Gente, también, como les decía, los directos que hemos hecho hasta el momento les estoy colocando capítulos para que sea más fácil navegar y se salten las partes que no les interesa y vayan a las partes que les interesan del directo. Entonces tienen partes de capítulos, pueden revisarlos en la descripción. O sea, cuando ustedes entran al video, según la plataforma, si lo ven en móvil o en PC, les aparece la opción de ver los capítulos y ahí pueden saltar de un capítulo a otro, para que yo entiendo que un directo largo como este, que va a ser largo, es difícil de ver así completo, pero que puedan saltar a las partes que les son interesantes. Al fin y al cabo, lo importante es que aprendan. Y yo entiendo que hoy en día tener tanto tiempo para hacer un video tan largo y un directo tan largo, entonces que sepan que a las 24 o 48 horas de subido el directo ya tendrá disponible los capítulos. ¿De acuerdo? Me toca esperar ese tiempo para que YouTube procese bien el video y me permita agregarle los capítulos. Ok. Vamos a dejar esto hasta por acá. Yo estoy aquí dividiendo el objeto. Ya van a ver ahora, entender por qué lo divido así. Porque es que básicamente ahora que haga esta parte de la B, esto va a cubrir acá. Ya la separación, aunque no esté físicamente ahí, la hago mentalmente. Ya sé más o menos por dónde tengo que dejar el objeto. De acuerdo. Creo que no presioné Shift, gente. ¿Qué me está pasando? El objeto esté seleccionado, Bezier, presiono Shift. Ok, ahora sí. Perfecto, gente. Ahora sí. Continuamos. Hay un video que también tengo guionizado, que es básicamente mostrándoles el funcionamiento básico de una máquina bordadora línea hogar. Básicamente es yendo a una empresa que vende máquinas bordadoras y accedo a varias máquinas bordadoras como Brother, Hanome, Pulin, y básicamente lo que hago es que explico el funcionamiento básico, cómo enhebrarlo, cómo funciona, cómo pasar un diseño, cómo calibrar la tensión en esas máquinas específicamente, y básicamente es un paso a paso de cómo colocar a funcionar la máquina correctamente, cómo bordar correctamente, los cuidados. Ese es otro video que tengo guionizado. Estoy esperando los permisos de la empresa que me va a facilitar el acceso a las máquinas bordadoras. Ya es cuestión de tiempo, pero ese video sí o sí este año va a estar disponible. Luego me gustaría pedirle a la empresa también, ojalá, o otra empresa, acceso a máquinas bordadoras industriales nuevas, para hacer algún video tipo reseña probando máquinas nuevas, modelos nuevos. Hay modelos que tienen la tensión magnética, técnicamente no te toca calibrarle la tensión, lo hace automáticamente la máquina. Entonces sería bueno y educativo que les pudiera llevar a ustedes ese video. Selecciono Shift y vamos a empezar a trazar con el lápiz las líneas de dirección. Ok. Ya como les digo, este proceso repetitivo. Y ustedes pueden ver aquí como en repetidas ocasiones lo he mencionado, mi trazado de nodos en InStitch no es el mejor del mundo, para nada. Afortunadamente el resultado final de los bordados de una manera u otra queda bien. Básicamente este tipo de puntada esconde mi pulso de maraquero. No me acuerdo quién fue el que dijo la vez pasada que tenía pulso de maraquero en el directo. Pues no eres la única persona que tiene pulso de maraquero. Perfecto, gente. Trazado está ahí. Y ahora vamos a seguir. No vamos a parar. Vamos a darle los parámetros ya a los objetos al final. Miren, voy a trazar desde aquí hasta acá la siguiente columna. Perfecto.
Y ya quiero llevar la parte de las flores, gente. Debía haber empezado por las flores. Y fíjense que Alba curiosamente... Díaz HND. Dice. Super. Curiosamente, las flores es lo que primero se aborda. Empecé por el texto, pero que sepan que en el orden del Darío bordado voy a López colocar 8F. primero las flores. Dice. Publicidad encubierta con los negocios de máquinas e insumos, hay que buscar sponsoreo como sea, jeje. Sí, pero fíjate que incluso, Darío, como el mercado del bordado digital está bastante crudo, verde. Porque te digo que tocar puertas de las empresas y decirles, mire, subo contenido, miren, hay gente que ve mis videos, me puede prestar, me da acceso a mostrar sus máquinas, me da cuestiones así, le voy a hacer publicidad, no le voy a cobrar. Nelson Cocho 188. Hola dice, Nelson, bien, bien. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Nelson? Aquí haciendo un diseño para toallas que vamos a bordar ahorita en una toalla. Muy bien, con un poquito de dolor de cabeza, pero bien, gracias a Dios. Entonces, gente, llegar a una empresa y decirle, mira, básicamente lo que quiero es tener acceso a las máquinas, mostrarlas. Me puedes dar su ficha técnica, decir cuáles son las cualidades buenas. Si llega un cliente y las prueba, por lo general se las dejan probar a clientes, podemos probar y mostrar, nada invasivo. Lo que tú me permitas hacer, tú me dices que muestro, que no puedo mostrar. Y pues Alan Payas. te hacemos publicidad a tu Dice, negocio, lo mostramos. Hola Johan, un gusto, tengo una duda, he comprado una Bradar P910L pero mis bordados no parecen de calidad, he utilizado solo letras, diseños y todo me queda medio raro, he visto tus tutorials. Ya te Nelson respondo, Cocho Alan, porque 188. pueden ser muchas cosas. Dice. ¿Cómo haces amarres? Pues Arnulfo Alcocer 6054. Dice. No sé cómo configurar el patrón de objetos para que salgan las capas. Ya les respondo todas las preguntas. Entonces, gente, aún así con todo eso, te voy a hacer publicidad. No voy a cobrar por la publicidad, simplemente quiero que me des acceso a las máquinas. No voy a hacer nada invasivo, todo con tu supervisión, de tus técnicos, lo que sea. La respuesta más común es no. Es difícil. Ahora imagínate cobrando. Para que se fijen, este mercado está bastante crudo. Entonces ahora voy a responder a sus preguntas. A ver, Nelson, estoy bien. Los amarres, en Wilcom hay una opción de corte y amarre que son botones cliqueables que los puedes hacer seleccionando el objeto. O en la parte de propiedades o editando la parte de conectores. Aquí el programa tiene preconfigurado eso. Tú lo puedes modificar, pero yo te recomiendo que iniciando los dejes Alan preconfigurados. Payas. Dice. Se puede bajar la velocidad de las Bradar porque se me rompieron dos agujas ya por posible velocidad alta, hilos muy juntos, realmente me está estresando no entender el problema. Es que pueden ser muchas cosas, Alan. Darle una respuesta a esto que mencionaste de que tienes una duda, que compraste la Brother, los bordados no parecen de calidad, puede ser demasiadas cosas. Puede ser tensión, puede ser prensar el aro correctamente, puede ser, ¿cómo te digo? Puede ser cuestión de diseño. Entonces, tocaría ver fotos o videos de lo que está pasando en tu situación para tener una idea más clara. Darte una respuesta así sin contexto sería bastante irresponsable. Pueden ser muchas cosas. Es complicado. Si tienes opción de mandar en el grupo de Telegram fotos o videos de lo que te está pasando, te recomiendo, en la descripción está el enlace al grupo de Telegram. Bajar la velocidad es una buena opción, pero no siempre la velocidad es necesariamente lo que está causando rotura de agujas. Pueden ser varias cosas. Puede ser demasiada densidad en el momento del diseño. Entonces hay que tomar en cuenta varias cosas. Entonces, o ves casi todos los videos y tratas de ponerlos en práctica, lo cual toma mucho tiempo. Lo otro es que mandes fotos y videos al grupo de Telegram y podamos ver qué es lo que está pasando y darte consejos ahí. ¿Te parece? Te recomiendo. En la descripción está el enlace. Porque si toca ver que posiblemente sea lo que esté pasando. Gente, estoy aquí en piloto automático, no me di cuenta, así que coloqué la opción de refuerzo central, no, refuerzo corrido central, y ahora sí, perfecto, ahí está la B, aplicar y salir, y vamos a ir guardando, gente. Ahora vamos a hacer el punto de la I, que es otro objeto que está suelto ahí, y un poquito de café. Lo siento si no te doy una respuesta tan específica hacia Alan, pero es que realmente depende, pueden estar pasando muchas cosas distintas. Entonces, para no ir a lo ciego, es mejor ver. Por cierto, si puedes, manda fotos del bordado
y del reverso del bordado para ver la tensión y si está haciendo nudos. También comenta qué parámetros estás dándole en la densidad. Dice: intentaré eso de los vídeos desde cero. Lo que me volvió loco es que la mayoría de los tutorials que vi son máquinas industriales o semi-industriales, pocos con caseras. Entiendo, yo también tengo ese problema y por eso quiero acceder a una máquina línea hogar. Pronto acceder a una máquina línea hogar, porque sí entiendo que hay muchas diferencias entre una industrial. Alan Payas dice: pero realmente tu respuesta es entendible, jaja, me pone contento encontrarte en un vivo al fin. Gracias, Alan. Ojalá que puedas estar en el resto de directos. Sé que se hace complicado por la hora y que todos tenemos ocupación, pero bueno. Y bueno, y quedo atento, comparte en Telegram, ¿vale? Y ahí revisamos, no solo reviso yo, sino que también revisa el resto de la comunidad. Perfecto. Vamos a seguir, arrastrar los parámetros después. Vale. Seguimos. Espérate, esa I se parece un poco a la U. Estoy detectando un patrón aquí. Gente, voy a ver para ver si puedo duplicar esto acá. Ups, control Z. No sé qué hice. Duplicar. Mi pregunta es, cuando yo duplico, ok, la coloco al final. Es... Daisy Castanedas 8325. No es exactamente dice, igual, gente. Sí, profesor, yo tengo una Brother. Tienes una Brother, Daisy. Son buenas máquinas. Lo que pasa es que, claro, la máquina industrial te perdona muchos errores. Alba Díaz HND. Pero la línea hogar no. UPS. Entonces, por ejemplo, si le colocas mucha densidad, puede que la máquina bordadora industrial aún así lo borde. Si colocas capas encima de otras capas, puede que la máquina industrial aún así lo borde. La máquina línea hogar no. Eliud Noriega Tineo 709. Eliud, estábamos hablando de ti. Ahorita, buen día, maestro y equipo, desde la isla de Margarita, Venezuela. ¿Cómo estás, Eliud? ¿Cómo va todo? Has estado un poquito ausente. Primero estuve ausente yo, pero ahora estás ausente tú, Eliud. La gente estaba preguntando por ti, fíjate, que hacía falta Eliud, ¿dónde está? Y ahí apareció, lo invocamos, gente. Creo que se me pasó una pregunta de las que hicieron ahorita. Creo que hicieron una pregunta de capas. Efectivamente. Dario López Arnulfo 8F. Alcocer, no sé cómo configurar dice, el patrón de yo pensé por qué no duplica la letra E. ¿Por qué no dupliqué la letra E? Sí, ¿verdad? Alba Díaz HND. Esa sí se repite. Dice, Eliud regreso, bienvenido. Lo que difiere Eliud un poco Noriega Tineo es que 709. esta estira un poquito más, pero sí dice, puedo duplicarle y modificar los nodos. Trabajando un poco. Alan Payas dice, sí, cuando usé plumetis de realce con mucha densidad me rompió 3 capas de entretela de arranque. Uf. Sí, es que toca tener cuidado con eso, toca bajarle la densidad. Bueno, ahí técnicamente te estás autorrespondiendo. El problema ahí fue Eliud Noriega Tineo densidad, 709. Dice, a la espera de la parte final del parche QLenvie. Oye, ¿verdad, Eliud? Caramba. ¿Puedes reenviarme eso, Eliud? Porque es que, no sé si se acuerdan, yo tuve un problema con mi computador y hay mucha información que se me perdió. ¿Tú me puedes reenviar eso, Eliud? Al correo electrónico y retomamos eso, porque sí es verdad, eso quedó ahí en el aire y tenemos que terminarlo. Entonces, si me lo puedes reenviar, sería genial. Porque sí, cuando tuve el problema con mi PC, que técnicamente tocó cambiarle el disco duro, tocó cambiarle técnicamente lo que conservó es el cascarón, básicamente. ¿Me puedes reenviar eso, Eliud, por favor? Y hacemos eso, lo tenemos que programar para un directo. Que hace rato que no hacemos logos así en directo. Ok, gente, vamos a hacer aquí esta columna. Eliud Noriega Tineo 709. Me lo reenvías, perfecto. Dice, ok, maestro, se lo reenvío. La pregunta de las capas. Arnulfo, Eliud Noriega Tineo 709. cuando me dices que sabes cómo, dice, no sabes cómo... en la semana para un Praxamo en vivo. Ok, perfecto. Perfecto. Cuando dices que no sabes configurar el patrón de objetos para que salgan las capas, ¿a qué te refieres? ¿Me puedes explicar en otras palabras o desmenuzármelo un poco más para entender exactamente a qué te refieres? De ustedes disculpen cuando les pida que me expliquen mejor,
No significa que no se sepan expresar, lo que pasa es que yo tengo un problema y es que cuando me hablan algo, yo me imagino 50.000 cosas diferentes. Entonces necesito, por Daisy lo general, más Castanedas contexto de lo normal para 8325. entender bien. Dice. Profesor, algún cuidado con nuestra computadora. Por ejemplo, no utilicen versiones de programas piratas, gente. La piratería no se las recomiendo porque de- ponen en problemas sus datos personales y aparte de eso, aparte de que no es muy moral que digamos, y entiendo el detalle de los costos de los programas de bordado, pues pueden también averiar sus computadores. No me acuerdo qué, qué persona en un directo dijo que estaba utilizando Wacom, lamentablemente versión pirata, y el computador le faltó fue explotar básicamente. No me acuerdo quién fue ahorita mismo, pero sí me lo mencionaron. Entonces tengan cuidado con eso. Referente a los computadores, yo les recomendaría que... Es que básicamente estos programas no necesitan un computador que sea tampoco tan potente, pero sí últimamente lo que he visto es que sí requieren ojalá una tarjeta gráfica. Si no tienen una tarjeta gráfica suficientemente potente, a lo mejor por eso se te puede cerrar el simulador, después de darle al simulador, porque trata de cargar y no procesa y se cierra, Alan básicamente Payas. crashea. Dice. ¿Existe alguna versión de Wacom más barata? No. Bueno, está Hatch, que es una versión, no es exactamente el mismo programa en Embroidery Studio, que es el que estamos acostumbrados, sino que es una versión un poquito más intuitiva, más visual, pero de todas formas la diferencia de precio no es mucha. Vamos a ver qué pasa, gente. Algún programa por ahí saldrá que sea un poco más económico y cuando pase lo probaremos. Pero sí es verdad que Wacom, aunque los precios los tiene más bajos para Latinoamérica, aunque no parezca, en otros países sale más costoso. Pero es que no, sigue siendo un precio bastante prohibitivo. Ya miraremos qué opciones hay. Hay varias, por ejemplo, gente, yo entiendo que InStitch tiene sus detallitos y tiene a veces problemas, pero últimamente estoy diseñando más en InStitch. Últimamente... Alan Payas. Dice. Porque la versión más popular está $1 americano 999. Daisy Castanedas Casi 8325. $2.000, sí. Dice. Entonces, ¿cómo se empieza? Con Alba Díaz InStitch. HND. Te recomiendo con Dice. InStitch. Este que estamos Dígamelo utilizando. a mí que hasta la vez sigo sufriendo las consecuencias de un programa que me enviaron y era pirata todavía. Ayer me enviaron un invoice del banco de unos cobros no reconocidos. Ah, caramba. Terrible. Terrible, terrible. Lamento esa situación. Entonces, gente, cuidado. Cuidado, cuidado. Terrible. Unos pagos no reconocidos. Es que es complicado. Tengan en cuenta que hoy en día, tanto en nuestro teléfono móvil como en nuestro computador, tenemos información muy importante. Técnicamente, hoy en día tenemos hasta el banco ahí. Así que es complicado, gente. Cuiden su información, es bastante valiosa. Y la privacidad. Entonces, yo recomiendo que empiecen con InStitch. Yo estoy utilizando bastante últimamente InStitch. El bordado de la clase pasada, que fue en 3D, lo hicimos en InStitch. Lo estoy buscando para mostrarlo y no lo encuentro. Por ahí aparecerá ahorita, gente. Entonces, que sepan que se puede trabajar sin problema con InStitch. Gente, aquí vi que este no lo coloqué al principio, muy abajo. Vamos a colocarlo aquí para cerrar un poco mejor. Ok. Y ahora vamos a generar Vareleis Embroidery. las líneas de dirección. Dice. Tengo más de 15 años trabajando con Wacom de Jack Sparrow y nunca he tenido problemas. Has tenido suerte. Jack Sparrow. Has tenido suerte. Entonces, gente, yo entonces por eso recomendaría empezar con InStitch. Y es que si se acostumbran, luego les da igual. El detalle es que hayan probado Wacom y después pasen a InStitch, se les va a hacer un cambio brutal. Pero si empiezan con InStitch de entrada, que no lo tengan con qué comparar, pues no les va a parecer mal. Voy a ver para ver si puedo duplicar aquí esta E. Creo yo que sí. Vamos a Control C, Control WAPS.
tenía seleccionado otra aquí, control C, control V. Bien. Vamos a ver si tiene la misma, más o menos, curvatura. Lo que nos va a tocar es aquí con la herramienta esta, seleccionar y estirar los nodos y colocar unas líneas de dirección adicional aquí para terminar. Dejando seleccionado. Daisy Castanedas 8325. Dice: profesor, ese programa ¿cómo lo consigo Intisi? Tengo un video en el canal explicando cómo instalarlo. De hecho está entre los últimos. Vamos a guardar aquí, ya les muestro. ¿Y por qué me pides guardar? Perfecto. Así hacemos una pausa, un segundito. Me estoy quedando chaparro, gente. Me estoy encorvando. A ver, estamos en transmisión en vivo, YouTube. Vamos a buscar el canal del bigotón ese, Johan Designs. Aquí está el canal. Nelson Cocho 188. Dice: ¿qué programa usas habitualmente? Alan Payas. Yo estoy entre Wilcon y Inkscape. Inkscape es gratis, lo que es Inkstitch Sí, es como una la extensión. Correcto. Alan lo ha aclarado ahí bastante bien. Gente, miren, por ejemplo, aquí está descarga Inkstitch 100% en español, cómo instalar la nueva versión gratis. Ahí está el video, ¿de acuerdo? Ahí en el video te lo puedes ver y ahí está cómo hacerlo paso a paso. Gente, me estoy comiendo una publicidad. Que no está el enlace porque yo reemplacé la descripción y algo hice que quité el enlace. Me equivoqué ahí. Pero que sepan que viéndote el video, ves desde qué página lo puedes descargar, ¿de acuerdo? Entonces ahí puedes hacer el proceso. Ya actualizaré los enlaces. Vamos a venir acá y ahí les voy a colocar el enlace del video, ¿de acuerdo? Para que puedan guardarlo, interactuar, como que no sé qué me está pidiendo aquí esto. En fin, que desde ahí pueden descargarlo, ¿de acuerdo? Juan de Sigls dice: ¿vas a leer? https Enlace. como no sabía eso. 41 brevism. Por cierto, gente, aprovecho la pausa para hacerme publicidad. Que sepan, gente, que si desean apoyar, fíjense, no estaba mostrando pantalla. Eliud Noriega Tineo 709 dice: para quienes se están comenzando un emprendimiento y poco dinero, Inkstitch es la mejor alternativa, a menos que tengamos un saco de doulas, jajaja. Efectivamente, a menos que el dinero nos crezca en los árboles. Gente, miren. Nelson Cocho 188 dice: ¿qué versión de Wilcom usas y qué costo tuvo? Tengo una versión de Wilcom 4.2 que originalmente no era mía. Esa versión me la compartió una persona que trabajaba conmigo hace años. Es una versión que viene con llave física 4.2, pero estoy pensando en actualizar a la versión nueva. Y el Inkstitch pues lo estoy utilizando mucho frecuentemente. Gente, les comparto. Les dije que iba a hacer un poquito de spam acá. Voy a quitar un momentico los mensajes. Un segundo nada más para hacer este spam publicitario. Les agradezco su paciencia. Para los que son nuevos y para los que no, que sepan que en el canal encuentran varias formas en que puedan apoyar. Por ejemplo, está la sección de miembros. Ustedes se pueden convertir en miembros del canal. Aquí aparece la sección. La gente que está aquí metida como miembros lo que hace básicamente es que colabora mensualmente con un valor. Uno puede simplemente darle unirse y hay varias secciones. Aquí les aparece un video explicándole que no doy ningún beneficio adicional por ser miembro del canal. Simplemente es una forma de apoyar y que pueda seguir creando este contenido. Simplemente hay cuatro opciones. Aquí me aparece a mí en pesos colombianos: café para Johan, para mejorar videos, para equipo de grabación y apoyo total. Esto es con el fin de que pueda dedicarme a esto ojalá a tiempo completo. Los que apoyan, les agradezco. Los que hacen este tipo de apoyos, les agradezco por hacer eso. Yo sé que es algo que es difícil de hacer, desprenderse económicamente para apoyar a alguien que apenas conocen. Les agradezco eternamente. Los que tengan opción para poder ayudarme de esta manera, les agradezco. Y los que no importa, con simplemente ver los videos ya me están apoyando suficiente. Y que sepan que yo hace poco incluí una sección que se llama tienda, donde tienen acceso a mi página web. Ahí tengo varios diseños publicados
comprando algunos de estos diseños están apoyando a la causa y aparte de eso están obteniendo diseños. También hago diseños personalizados para mascotas y diseños personalizados. Aquí pueden encargar sus diseños. Entrego en plazos de 1 a 2 días, puede variar según el flujo de trabajo que haya. Si le dan aquí, básicamente lo que hace es llevarlos a mi tienda online. Y esa sería una buena forma de apoyar al canal. Les agradezco. Por ejemplo, aquí está el personalizado. Cómo hacer los pedidos aparece acá, que básicamente tienen que enviar al correo electrónico el diseño. Y ahí entramos en una conversación. Eso en cuanto a los personalizados. Del resto, pues ahí están el resto de diseños que tengo en la tienda online. Vienen en distintos tamaños, pueden leer las descripciones y pueden comprarlos ahí. Así que ahí se pueden llevar varios diseños y también pueden apoyar el canal de esa forma. Así que aquí termina esta pauta publicitaria. Gracias por su paciencia. Seguimos con el directo. Ya voy a activar nuevamente los... Aparece ahorita en los videos y también aparece en mi canal de YouTube ese enlace de la tienda online. ¿De acuerdo? Entonces, continuemos, gente. Voy a ver sus mensajes y vamos a continuar por donde tenemos el... A ver, estoy viendo algo aquí. Y tal. Estoy viendo que como copié y pegué esto está en desorden. Vamos a colocarlo donde corresponde, que sería aquí arriba. Perfecto. Y vamos ahora sí a guardar. A ver qué mensaje me dejé por detrás. Yo compré la Brother, dice Allen, pensando que venía con el programa con P-Design versión pendrive. Al parecer Dario López, que me envió 8F. la máquina la robó. Tremendo, Dice, Alan, qué horror. El cooling break. El cooling break. Maravilla de verte trabajar, profesor. No te imaginas lo que me cuesta hacer un pequeño diseño por mí misma. Como nunca diseñé aprender con Einstein, me está costando un poco. Pero dale tiempo. Esto, como les digo, es cuestión de paciencia. De 1 a 3 meses, dándole activamente, puedes hacerlo. Y créeme que pues, puedes empezar con diseños básicos. Lo que les estaba diciendo en el directo de la vez pasada. Yo les recomiendo que empiecen por cosas básicas. Hay empresas que venden productos que son súper básicos y los venden a precios altos y les va bien así. Claro está, todo hasta donde ustedes quieren llegar en nivel de profundidad. Por ejemplo, hay gente que creo que el directo pasado me están diciendo que están interesados en retratos bordados y es algo que a mí me encanta y no lo he compartido mucho aquí en el canal, pero es algo que me encanta totalmente. Y referente a la cuestión del programa, estoy viendo si acceder a la versión de Wacom pagándolo mensualmente, la versión nueva. Cuesta $75 mensuales, creo, que sigue siendo costoso, pero bueno. Todo para poder traerles contenido con la versión nueva de Wacom. Entonces, ojalá los videos lleguen a más gente para aumentar la visualización y ojalá con el apoyo de los miembros también podamos pagar esos $75 mensual. Dios mío. Eso duele, eso quema, eso siempre es costosito. Es un poquito costoso. Entonces, gente, moraleja de la historia, inicien con InStitch. Y se dan cuenta, como no he traído la versión nueva del programa, bueno, yo la traje en un directo, pero como no la he comprado, entonces ahorita mismo me estoy enfocando más en InStitch. A ver, ¿cómo hacemos este empalme? Yo creo que lo vamos a dejar por aquí y luego trazamos esta parte. Sí, eso creo. Aquí hablando conmigo mismo, gente. Ok. Sigamos. La dejé aquí bastante hacia adentro, pero es porque necesitaba seguir más o menos la curvatura. Vale. Ya casi terminamos y pasamos a la parte de las flores, que es la parte más divertida, pero también la vamos a hacer. Esa va a salir relativamente más rápido, gente. Hay un detalle que es bastante diferente de entre las máquinas línea hogar y las máquinas industriales. Esa diferencia radica básicamente en que en las máquinas línea hogar, si están haciendo un diseño personalizado, yo recomendaría no optimizarlo tanto. Por ejemplo, si este diseño es para un solo cliente, yo no optimizaría tanto los puntos de entrada y puntos de salida ni los conectores, que la máquina haga corte, sobre todo si es industrial. Si es línea hogar, bueno, tendría más cuidado, pero sí tendría más cuidado de optimizar los diseños en el orden de los colores y en el orden de la secuencia y las capas
Más que todo si el diseño es un diseño que va a ser repetitivo, que se va a hacer en una dotación institucional, que se van a abordar 50 toallas con ese diseño, que va a ser un recordatorio para algo específico. Pero si va a ser un solo bordado personalizado, me interesaría en que saldría visualmente bien y no lo optimizaría tanto, porque creo que demoraría más optimizando el diseño de lo que va a representar en tiempo en máquina para un solo bordado. Si me hago entender, de pronto, obviamente si te dedicas el tiempo de optimización para bordar 50 toallas, pues va a impactar significativamente el tiempo de bordado. Pero si es uno solo, personalizado, como hace en este caso, yo no recomendaría obsesionarse con optimizar tanto. Esa es mi opinión. No sé qué piensan ustedes al respecto, gente. Ahí se los dejo como para que opinen, gente. Ya pasó el señor de la carretilla vendiendo verduras. Me parece impresionante que se escuche desde allá afuera, incluso con la ventana cerrada y todo. Este micrófono recoge todos los sonidos. Perfecto. Siguiente objeto. Este de aquí. ¿Le voy a colocar conector? No, que lo haga el programa automáticamente. Vamos a seguir. Y este sería, creo que el último objeto del texto, gente. Terminaríamos el texto. Ya solo serían las flores y poner a bordar esto. ¿Cómo les parece? Me parece increíble que todavía estén conectados, gente. Yo a esta hora ya estaría durmiendo. Uf, lo bueno es que tengo bastante trabajo pendiente para hoy. Gracias a Dios en la tienda han llegado diseños este fin de semana. Lo que no entiendo es por qué el trabajo se concentra los fines de semana. Es decir, hay más diseños para el viernes, sábado que lo que hay en el resto de la semana. Y es cuando más pesado me toca por el directo. Pero bueno, o sea, ahora que termine el directo, almorzar. A recoger a mi esposa, almorzar. Y de ahí a trabajar. Y los sábados son los días en que menos me provoca hacer cosas después de mediodía. Pero bueno, compromiso hay que cumplirlo. Ok. Menos mal no se me olvidó presionar Shift ahí. Ok, vamos a ver. La parte de las flores creo que las voy a empezar por la parte verde. Trazaría primero la parte verde porque creo que las flores, los pétalos van a cubrir los empalmes y los conectores de la parte verde. La parte verde me refiero a los tallos y las hojas. Voy a utilizar dos colores de verde distintos para darle un poquito más de matiz y que se vea un poquito más bonito la parte de las flores. Así como está más o menos en la simulación esta. Pero cómo estoy trazando de horrible estos nodos. Este es lo que se me dificulta InStitch. Yo utilizo InStitch últimamente más para trazados que son a mano alzada, retratos y cosas así, porque tengo libertad de hacerlo con la tablet y el lápiz óptico, pero así trazándolo con mouse y teclado los nodos soy horrible en InStitch. Súper horrible. Ok, gente, voy a seleccionar todo esto. Tengo que obviar seleccionar los conectores. Tengan cuidado de que cuando estén seleccionando Alba acá, Díaz HND. no seleccionen también Dice, los conectores. Llegó el verdulero. Llegó el verdulero, sí, por allá anda el verdulero. Se escucha hasta acá. Selecciono esto y vamos a parámetros. Ok. Bien, no le he dado las líneas de dirección por lo que veo, pero vamos a darle acá 0.3. Ok, enter y refuerzo de corrido central está habilitado, aplicar y salir. Perfecto. Vamos a darle las líneas de dirección, Darío gente, López que se me pasó. Y vamos a Dice, guardar por si se cierra el programa. Hace años decidí no trabajar los sábados, costó, pero los clientes se acostumbraron. Uf, yo también Nelson quiero Cocho eso, pero es 188. complicado. Dice, porfa tírate unos trazos con lápiz. Dale, ya ahorita miramos lo de los trazos con lápiz, ¿vale? Ya ahorita miramos lo de los trazos con lápiz, ¿oíste, Nelson? Es que cuando digo trazos con lápiz a mano alzada, no creando nodos, sino simplemente trazando líneas continuas, es mucho mejor.
en trazado artístico me refiero, pero claro, como este requiere precisión, con nodos es complicado. Bien, líneas de elección, listo. Vamos a seleccionar todo y vamos a darle simulador. Ok, así va la cosa, gente. Bien, vamos bien. Efectivamente, vamos bien, gente. Sweet Vibes, está terminado. El texto, vamos a darle el color que lo representa realmente. Texto naranja, selección aquí, naranja, clic derecho, fijar trazo. Ok, perfecto, ahora sí está en naranja. Y vamos a darle guardar y vamos a pasar a lo siguiente, gente. Vamos a crear otra capa. Hace años decidí trabajar Darío, yo tampoco quiero trabajar los sábados. Yo pienso que uno debería trabajar solo 5 días a la semana. Se ve súper, gracias Alba. Yo pienso que uno debería trabajar solo 5 días a la semana. Alba Díaz HND dice: wow, se ve súper. Y de hecho, como independiente, me gustaría trabajar solo 4 días a la semana. Y preferiría trabajar 6. unas 12 horas esos Dice: 4 días por día. Buenas, ¿qué programa utilizas? Eros JM6. Este se llama Inkscape, es el programa base, pero tiene instalada una extensión que se llama Inkstitch, que permite darle a los vectores parámetros de bordado. Es 100% gratis y legal. Sí, voy a repetirlo, dije ilegal muy rápido. Es 100% gratuito y es un programa legal, ¿de acuerdo? Ahora sí se entiende. Lo puedes encontrar en inkscape.org, puedes descargarlo. Y también puedes, yo creo que yo puedo fijar aquí el mensaje que escribí. Vamos a cerrar esto. No. Y también puedes descargar la extensión. Tengo un video explicando eso. Buah, se me perdió. Creo que podía fijar algún mensaje. Para fijar el enlace, velo aquí. Vamos a fijar mensaje. Creo que así aparece arriba. Miren, ahí está fijado el mensaje del enlace del video donde explico cómo instalarlo. Aprendiendo cositas, gente. Bien, vamos a seguir. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a añadir una capa nueva. Esta capa le vamos a llamar verde. Verde oscuro. ¿Por qué? Porque hay dos verdes, gente. Enter. Vamos a empezar a trabajarlo. Bezier. Quito la opción de relleno dándole clic izquierdo acá en esa X roja sobre esa casilla blanca y vamos a darle un color que haga contraste, dándole clic derecho al color y darle fijar trazo. Vamos a hacerlo en magenta iniciando. Ven que hay como dos capas de color aquí, ¿de acuerdo? Yo lo voy a hacer así, pero claro, voy a interpretarlo a mi manera. Por ejemplo, esta parte de esta vena del tallo lo voy a hacer, pero esta parte aquí, ese degradado que tiene, no lo considero. Por el tamaño que tiene no lo veo viable, ¿de acuerdo? Entonces, vamos allá, gente. ¿Por dónde empezamos? No lo sé, estoy a punto de averiguarlo. A ver, me agrada este tallo. Estoy analizando por dónde es conveniente iniciar, gente. Eliud Noriega Tineo 709. Esto lo voy a simplificar a Dice: un solo color. 3 capas de color. Tiene 3, pero lo voy a simplificar a 2. Porque ya me Eliud parece Noriega Tineo demasiado. 709. Dice: 3 tonos. Sí, pero lo voy a simplificar. Sí. Vamos a simplificarlo. Por ejemplo, gente, miren. Esta capa aquí arriba la voy a hacer en el verde más claro. Estoy indeciso. No, ya me decidí. Esta capa la voy a hacer en verde oscuro, las hojas en verde claro. La parte del tallo en verde oscuro, la parte de esta avenida en verde oscuro, las hojas en verde claro. Sí, ese es como voy a proceder. Aunque va a haber partes como esta capa de abajo que voy a decir toda hacerla en verde claro para que haya diferenciación, ¿de acuerdo? Así es como la vamos a hacer. Perfecto. Vamos a empezar a trazar.
y voy a trazar esta parte y que Darío el López programa 8F. traza automáticamente la Dice: secuencia. Los diseños florales son mi archienemigo. Sí, fíjate, a mucha gente le encantan los diseños florales, pero son tu archienemigo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con los diseños florales? ¿Qué mal te han hecho? Vamos a trazarlo hasta aquí. Esto lo vamos a hacer relativamente minimalista. Minimalista es mi frase preferida cuando quiero simplificar detalles que no quiero hacer en el diseño, gente. También hay que entender que hay detalles muy pequeños que no convienen hacerlo y que tengan en cuenta que en la toalla hay puntadas que se hunden porque tiene felpa. Entonces las puntadas delgadas no son muy buenos amigos de los bordados en toalla, ¿de acuerdo? Entonces esto lo vamos a librar dándole un poquito de grosor o compensación a la columna en los parámetros Nelson Cocho 188 y simplificando detalles pequeños. dice: del diseño de bordado la parte de orden y análisis siento yo que es lo más duro. Sí, es que técnicamente Darío López decir que 8F. es muy importante esa parte. Dice: me cuesta encontrar por dónde empezar. Yo lo que te diría es empieza por lo que se te haga más fácil. Es más fácil decirlo que hacerlo, gente. Yo a veces se me hace más fácil el texto, empiezo por el texto. No tiene ningún sentido que empiece por el texto y luego voy a cambiar el orden de las cosas, no importa, pero empiezo por el texto. Entonces por lo general hago eso. Trata de empezar por la parte que se te haga más fácil. Yo sé que al principio es difícil, el síndrome de la página en blanco le pasa a mucha gente. Y bueno, lo ideal es que vayas trazando líneas, incluso si al final las borras, no te gustan como quedan. Lo importante es que inicies, y repito, es más fácil decirlo que hacerlo. Me ha pasado. Incluso hoy en día hay veces que veo un diseño y me abrumo porque trato de entender todo el diseño de golpe y es complicado. Entonces, ¿qué conclusión llego yo? Si el diseño es sencillo, el texto, por ejemplo, si el texto es sencillo, pues a ver, aquí está pasando algo que no entiendo. Ok, ya. Estaba seleccionando varias capas al mismo tiempo. Siempre empiezo por el texto, por lo general. O por el borde. O sea, ya ni siquiera me permito pensar, entender el diseño completo, sino que empiezo por el borde y luego todo va encajando como piezas de rompecabezas. Entonces, llega a ese punto, que es mejor así. O el texto. En este caso empecé por el texto. Ocupa gran parte del tiempo de diseño de este bordado. Entonces, si definía el texto, ya el resto iba a ser mucho más fácil. Entonces, por ejemplo, ahorita estaba sobrepensando por dónde empezaba. Yo, bueno, vamos a trazar el tallo arriba y que sea lo que Dios quiera. Entonces entiendo a qué te refieres y lo que te recomiendo es eso. Aunque no tenga lógica, empieza por una parte. Lo importante es iniciar, agarrar momentum, como le dicen. Suena a discurso motivacional barato de vendehumos, pero lo peor es que es verdad. Daisy Castanedas 8325 dice: profesor, imagino es ver el tamaño del bordado para empezar, yo todavía Claro. estoy aprendiendo. El tamaño es muy importante, porque al ver el tamaño vas a definir si esto va en satín o va en corrido. Porque si el diseño es muy pequeño, no puedes hacer satines muy pequeños. Entonces el tamaño sí es bastante importante tenerlo claro antes de empezar el diseño. Eso tienes razón, Daisy. Así que, aunque digas que apenas estás aprendiendo y empezando, pero ya tienes criterio, que es lo importante, el criterio, desarrollar el criterio es muy importante. Por ejemplo, obviamente entender que una letra de 2 milímetros de altura cursiva o con serifas es un despropósito. Hay que tener criterio para entender eso. Y obviamente el resto ya va con la práctica, gente. Igual, no piensen que yo me las sé todas y veo un diseño y digo, sí, lo voy a hacer de esta forma. A la primera le voy a tirar, ¿no? A veces me equivoco, a veces hago partes, borro, luego hago una muestra y luego me toca cambiar de idea y mirar desde otra perspectiva. Al fin y al cabo, esto se trata de buscar soluciones y es un proceso, no es como atinarle al tiro al blanco de una, no siempre pasa así. Ok, estoy ahorita mismo trazando estos tallos por separado. Sé que no estoy mencionando aquí, estoy presionando Shift para que la columna salga completa, que sea un solo objeto. Ahí ya me aseguré, herramienta de selección es un solo objeto, sí, efectivamente. Selecciono la herramienta lápiz para darle las líneas de dirección, más o menos 3 como de costumbre,
Cuando el objeto lo permite, presiono Enter. He terminado de hacer esta parte de los tallos. Ahora voy a hacer esta aquí y hacer las otras divisiones. Voy a dejar que el programa siga la secuencia automáticamente. Voy a confiar en el programa porque no quiero hacer los conectores, gente. Ustedes saben como así hay días en que ustedes dicen, no, yo no quiero hacer esto. Bueno, hoy no quiero hacer los conectores en esta parte específica. El texto sí lo hice porque, ojo, en las toallas bordadas estos textos cursivos llaman mucho la atención. Más que en el diseño, van a notar cuando esté bordado que va a captar demasiado la atención. Entonces es a lo que le hago más enfoque. La flor también obviamente va a ser bonita, pero lo que va a ser bonita, créanme que no va a ser los conectores, sino los colores que vamos a utilizar y los matices que le va a dar utilizar 2 colores de cada tono. Ok, ahí bien, esta parte de la hoja sí va a ser en el otro color, entonces de momento la ignoramos. Proseguimos. A ver, aquí. Ya ahorita que terminemos esta sección de tallos, le vamos a dar los parámetros. Antes no. Y ustedes verán que hay partes de nodos que estoy trazando bastante de forma desprolija. Y ese ya es una característica mía, gente. Pero aparte de eso, estos detalles acá son suficientemente pequeños. Y todo lo que parezca más o menos un error, no es un error, es una expresión artística. Esa es la ventaja que tienen los diseños que no son logos institucionales, que te puedes tomar libertades creativas. Entiéndase por libertades creativas, hacer las cosas como tú quieras y dar a entender que es parte del diseño. Entonces, lo que sí va a ser importante va a ser los parámetros en esta zona, porque estas columnas en satín tienen tamaño distinto a las otras columnas que hemos hecho, por ejemplo, al texto. Entonces no pueden tener la Darío misma López densidad. U8F dice: un recurso que usé ayer por primera vez, le pedí a ChatGPT que me muestre cómo haría él un diseño, me sirvió para visualizar cómo quedaría terminado y luego lo pude hacer rápido. Claro, gente, con las cuestiones de la IA es una herramienta más. Nelson Cocho Y 188 sirve. De hecho, para este dice: diseño utilicé IA. cuando inicio un diseño digo ajá, lo sabía, y un rato después recapacito y veo que no lo sabía tanto. No te preocupes. Con este mismo diseño me pasó. Es que técnicamente el diseño te dice por dónde tienes que hacerlo. A veces tengo una cosa en mente y luego cuando voy diseñando como que, ok. El diseño te dice por dónde vas a tener que irlo haciendo. El detalle es ir agarrando la costumbre y la facilidad de entender el diseño. Igual, teniendo en cuenta que lo vas a desarrollar en un estilo específico y entendiendo que cada diseñador desarrolla un estilo particular. Les digo eso porque, ojo, la forma en que yo lo hago no es la forma correcta de hacerlo. Daisy Castanedas Hay formas. 8325 dice: profesor, yo mandé hacer un cinturón bordado para un vestido de novia y el tono de los hilos también cambió a la hora de bordar y también me ayudó la IA. Sí, la IA sirve. Como les digo, yo tracé en la tablet un boceto del diseño que quería. De esto, tracé un garabato, pero con forma, dándole estructura. Le pasé la imagen a la IA y le dije, mira, esta letra, quiero que sigas la secuencia, obviamente está medio interrumpida, quiero que la hagas una secuencia respetando más o menos lo que te di, hazla en color naranja, Espíritu quiero la flor así, Aventurero asá, Viquer y 8711 este fue el resultado. Se basó dice: en lo que yo le di, profe, ya regrese. pero me entregó algo basado. Lo importante de la IA es que la usen como una herramienta, no que haga todo el trabajo, ¿de acuerdo? Entonces es una herramienta bastante útil. Y lo que han mencionado, por ejemplo, lo que mencionó Daisy, es útil. Y básicamente lo que mencionó Darío también es útil. Por ejemplo, ha habido gente que me llega con una imagen y me dice, yo quiero mi nombre, yo me llamo, por ejemplo, Alberto, y aquí dice Jessica en un tipo de letra que me gusta. No sé cómo se llama la fuente, pero quiero que hagas mi nombre Alberto en ese tipo de letra. Entonces yo vengo y le digo a la IA, mira, analiza este tipo de letra, no sé cómo se llama, pero necesito que me escribas Alberto en un tipo de letra que respete las condiciones de la imagen. Y me arroja el nombre Alberto en ese tipo de letra. Aventurero Y yo Viquer vectorizo 8711 manualmente. Entonces, dice: es una herramienta profe, útil. yo prefiero Wilcom. Entiendo, Francisco. Bienvenido de regreso y entiendo que prefieras Wilcom. Entonces, gente, la IA es una herramienta útil. Genera odio y rechazo en algunas personas, a mí incluido,
pero la uso porque da una ventaja competitiva, pero ojo, la uso como medio para hacer algo, como una herramienta, no como el fin. Nunca dejen que una IA decida la parte creativa por ustedes. Siempre participen en el proceso, es lo que les recomiendo. Si no, ¿cómo pueden tener sentido de pertenencia por lo que están haciendo? Y es importante porque uno no trabaja solo por el resultado, sino también por el proceso y sentirse uno gratificado con lo que hace. Bueno, personalmente. Entonces, sigamos. Pero sí es una herramienta útil, yo la utilizo bastante. Lo que sí les digo es que criterio no tiene. Es una herramienta, ustedes son los que tienen que tener el criterio y la creatividad. Bueno, criterio no tiene de momento y ojalá nunca lo tengan. Porque si no, ¿qué queda para nosotros seres humanos luego? Pero sí, es una herramienta útil. Daisy Castanedas 8325. Dice: Profesor, nosotros somos creativos. Espíritu Aventurero Viquer 8711. Claro, y me alegra. Dice: y el café, profe, no debe de faltar. No, no falta, pero ya se está acabando. Ah, esperen, tengo refil. Todavía. Aleluya. Nelson 8188. Dice: ¿consideras que IA desarrollará el ponchado pronto? No, te digo que no creo. Puedo estar equivocado, pero te digo que no porque la razón por la que no existe IA generativa de bordado todavía es porque muy rentable no es. Si no hay dinero de por medio, si alguien no va a sacar una rentabilidad tan alta, si no hay tanto mercado para eso, porque generar IA es costoso, no va a pasar. ¿Sí me hago entender? Entonces, que haya IA generativa de bordado va a tardar. Imagínate tú también, el detalle es, vaya Dios a saber los errores que va a cometer la IA al principio generativa cuando empieza a generar bordado. Si en las imágenes lo comete. Dios mío. Claro, siempre va a estar un ser humano que tenga que estar auditando, revisando todo para que los parámetros no sean una locura. Perfecto, me falta esta parte de aquí. Este directo es de estos directos largos, gente. Larguito. Larguito, larguito. Perfecto. Aunque estas partes creo que pude haberlas duplicado, pero qué carajo, quiero que queden diferentes. El hecho de que queden diferentes cada una va a hacer que sean mejor. Que se vea más, si es que es posible, artesanal. ¿Ustedes creen que el bordado digital es algo artesanal si no es hecho a mano? Yo he tenido esa duda siempre. No sé qué opinan ustedes. Porque bueno, aquí estamos creando los nodos, creando las cuestiones, tienen imperfecciones, pero luego los interpreta y los borda una máquina. ¿Esto es artesanal o no se puede llamar artesanal? Siempre tengo esa duda. Ok. Ok, líneas de dirección. Ya trazo 3 por costumbre, gente. A veces el programa interpreta 2 mal, entonces siempre trazo 3. Perfecto, gente. Terminamos esta parte. Seleccionamos acá el verde oscuro. Perfecto. Vamos a asegurarnos que solo estemos seleccionando la capa, gente. Y vamos a la opción de parámetros. Daisy Castanedas 8325. Dice: profesor, lo artesanal es lo hecho a mano. Sí, exacto. Espíritu Aventurero Viquer 8711. Dice: Francisco dice que mitad y mitad. yo digo que es mitad y mitad. También es viable. Es que ese es el detalle, son opiniones a saber. Pero sí, obviamente, si lo comparamos con bordado hecho a mano, pues complicado decir que veo errores, gente. Veo errores. Vamos a salir y a verificar qué está pasando. Bueno, por algún motivo. Nelson 8188. Dice:
Después de una jornada de trabajo y ¿Y esto sentir qué? el dolor de ojos, manos y espaldas, sí considero que somos artesanos. Mejor acordarse de mí. Dice. Pues claro que es artesanal, considero que todo Anda. trabajo es artesanal, el tema es que no todo el mundo quiere pagar un trabajo como artesanal. Bueno, tiene sentido ahí. Sí, 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 ¿qué te digo? Gente, aquí veo yo cometiendo errores desde tiempos inmemorables. Voy a ver la simulación nuevamente y entiendo sus opiniones y las Mejor acordarse respeto de mí. todas, ¿de acuerdo? Dice. Sea un trabajo digital o físico. Dario López U8F. Dice. Es artístico, que es diferente a artesanal. Me gusta ese punto de vista, Darío. Ok, miren, la parte que está generando errores es este, pero el error fue humano, mío, o sea, mío. Alex Se Otero cerró y Ortiz me asustó, gente. 1086. Guardar. Dice. Yo diría que la parte artística está en el momento de hacer el diseño. Ok. El problema es que este objeto y este objeto no están haciendo parte de uno mismo. Control K. Ahora sí. Vale, ahora sí. En teoría, debería estar bien ahora. Vamos a seleccionar. Entiendo y respeto las opiniones de todos los que colocaron ahí. Me gusta bastante, aunque todas, la que mencionó Darío de es artístico, que es diferente a artesanal. Creo que sí. Porque artesanal tiene que ser un proceso de elaboración en sí, manual, ¿verdad? Pero es artístico porque al fin y al cabo hay intervención por parte de nosotros al momento de generar el diseño y también al momento de operar la máquina, pero hay una máquina de por medio. Ahora, si el bordado lo haríamos en una máquina de coser y tuviéramos que manipular la máquina de coser manualmente para que lo haga, tal vez sí catalogaría como artesanal, como hacen en algunos videos de YouTube. Pero entiendo, y es válido las opiniones distintas, ¿vale? Veo que es algo que les llama la atención porque muchos Daisy tienen su opinión Castanedas al respecto. 8325. Dice. Eso me gusta, es artístico porque es crear. Y es satisfactorio. Gente, miren, aquí lo logramos. Quito la opción de puntada de corrido a lo largo de las trayectorias y aquí le damos el valor de 0.4, está bien. Recuérdense que a las letras dimos 0.3, pero aquí 0.4 lo queremos menos denso. Que si quiero que quede más grueso, ahí le vamos a dar compensación de tire, y aquí está traducido como compensación de tracción. Soraisaza 6325. Le vamos a dar el valor de 0.40. Me repite porfa para que control K. Ya te repito enseguida. 0.40, 0.60. Yo diría que 0.50. Le voy a dar compensación de tire. Lo que hace compensación de tire es hacer un poquito más grueso, pero coma, punto. Claro, ahora sí afecta. No estaba afectando porque le di coma, gente. Bueno, miren, sin compensación, ya te respondo enseguida, Soraiza. Sin compensación de tire se ve así. Con compensación de tire 0.30. Se ve un poquito más grueso. Lo que queremos es eso, que no se lo trague la toalla. Entonces aquí me sirve, gente. ¿Refuerzo? No refuerzo. Son detalles muy pequeños, aplicar y salir. Y guardamos cambios porque no queremos sorpresas. Soraiza, lo de control K, lo que pasa es que esta parte tenía dos columnas. Estas de acá me estaban dando un error porque había trazado la columna satín, pero no las había colocado con shift. Entonces eran dos objetos distintos. Se podían medir independientemente y por lo tanto no se interpretaba como una columna en satín. Entonces lo ideal es que siempre uno esté trazando y antes de generar el siguiente nodo del siguiente objeto presione shift. Como no hice eso, simplemente lo selecciono ambos y presiono control K. ¿Qué pasa ahí? Ahora los dos pasan a ser un mismo objeto, es decir, una columna en satín. Entonces estaba corrigiendo ese error que había cometido. Ok, qué calor, gente. Siguiente. Vamos a seguir. Vale. Terminado ese ahí, vamos a hacer ahora estos tallos que están acá. Podemos generar un conector para que no quede esto así a lo loco. Entonces básicamente el conector lo voy a generar de aquí a acá. Enter. Bien. Entonces lo que va a hacer es que esta parte va a bordar y luego va a venir para acá. Y vamos a seguir ahora esta secuencia. Hay algo que voy a hacer aquí simplemente para llevar un poco de orden.
Voy a generar Nelson otra Cocho capa 188. y le voy a colocar verde Dice, claro. Ojo, esta capa... todo artesano hace uso de algún nivel de tecnología. Nuestra herramienta de trabajo nos permite diseñar Vertulif, repetir algún episodio de Betty la Fea y poner algo de heavy metal al mismo tiempo. Soraisaza Excelente, 6325. Nelson. Qué genial combinación de... Perfecto, muchas gracias. Ok. De nada, Dario Soraya. López U8F. Dice, Voy a tomar qué calor, agüita. gente, procede a tomar un sorbo de café. Contradictorio, ¿verdad? Sí. Procede a tomar un sol, pero ya está frío. Gente, voy a trazar ahora esto. Generé otra capa. ¿Por qué? Simplemente quiero separar esto que ya tiene parámetros de esto que no. Simplemente para diferenciarlo, ¿de acuerdo? Pero al final van a estar en la misma capa. Simplemente como para tener una separación clara. Oye, Nelson, eso de Betty la Fea, ver el live, heavy metal, interesante combinación. Yo precisamente escucho música antes de los directos para relajarme, estar un poquito más tranquilo. Crean que parece mentira, pero yo me estreso en los directos. En el sentido de que hagan cuenta de que es que estoy hablándoles a ustedes, estoy hablando a varias personas. Y pues sí, no, crean que no, me estresa. Ya no tanto como antes, al principio me estresaba mucho. Incluso hablar en cámara en los videos, aunque no estuviera gente en ese mismo instante, pero sí estresa colocando musiquita al principio. De hecho, ahorita antes del directo estaba colocando musiquita. Y lo curioso del caso es que así como Nelson, a mí me tranquiliza música pesada, efectivamente. Contradictorio, pero sí. Y el que toma café cuando dice que hace calor. Perfecto, vamos a seguir acá. Aquí estoy haciendo los objetos sin un orden específico, porque ya vieron que está funcionando bien el sistema de trazado automático del programa. Vamos a usarlo y abusar de eso. Enter ahí, perfecto. Ok, vamos a trazar aquí. Ustedes dirán, pero Dios mío, Johan, ¿por qué está trazando tan chueco? Efectivamente, gente, estoy trazando súper chueco. Y fíjense, van a ver el resultado final y van a decir, pero ¿cómo es posible? Efectivamente, gente. No piensen que en los diseños institucionales que hago para mis clientes hago esto, ni Daisy loco. Castanedas 8325. Dice, lo entiendo, profesor, yo soy modista y nunca he realizado un en vivo. Es que da estrés y yo tengo la particularidad que me muestro la cara, siempre muestro la cara porque considero que es una cuestión importante para... Yo pienso que si no muestra uno la cara, si no se muestra uno en el directo, no se humaniza tanto. Entonces hay una mejor conexión si uno muestra la cara. Entonces por eso lo hago. Pero que los primeros videos que yo hacía o el primer directo era angustia. Me daba estrés, literal. Pero va agarrando uno confianza y pues me encanta hacer los directos, la verdad. Me encanta hacer los directos. ¿Qué no me encanta? La calor que hace ahorita mismo aquí en Colombia, específicamente aquí en Barranquilla, y el precio de la energía eléctrica que está por las nubes, y si prendo el aire acondicionado, luego me va a explotar el bolsillo. Entonces, calor, gente. Calor. Creo que estamos a 30 y cuántos ahorita. 34, algo así. Ok. Voy a asegurarme de que los haya... Y lo que pasa también con los directos es que el mejor día o que me queda para hacerlos es los sábados, gente. Y el sábado ya yo no soy un ser humano, ya yo no sirvo. Ya el sábado tengo el cansancio acumulado de toda la semana de trabajo. Y técnicamente las neuronas las tengo fritas. Yo ahorita mismo estoy hablando por inercia, gente. Entonces eso tampoco me conviene al momento de generar diseños los sábados y el directo. Pero bueno, ahorita que con el favor de Dios pueda dedicarme 100% a esto, manejaré los directos en el mismo horario, pero en mis horarios personales manejaré descanso, pausas y cosas que me permitan estar en mejores condiciones los sábados en los directos. Y pues, primero que todo, hacer esto más rápido y traerles el contenido mejor comunicado, sin tantos errores. Aunque bueno, los errores se aprenden, ¿no? Pero ustedes me entienden. Ok,
claro que lo que yo trabajo ahora no era nada comparado como cuando empecé mi emprendimiento, gente. Sin decirles mentira, 16 horas al día. Y ustedes dirán, Johan, eso no es posible. Yo comía trabajando, Mejor acordarse de mí. desayunaba trabajando, Dice. cenaba trabajando. Jaja, ¿recuerdas cuando tuviste que buscar la entretela en un directo y no la encontraste por ninguna parte? Sí, sí me acuerdo que mi esposa había organizado y como lo organizó, claro, donde solo ella sabía dónde estaba, no podía encontrarlo. Yo me desesperé, yo, Dios mío, Señor, ¿cuál fue el mal que yo hice? Lo bueno es que ella estaba riéndose y reclamándome al mismo tiempo de que yo estaba diciendo que ella... Yo sí, pero, o sea, tú lo organizaste, mi amor, pero el detalle es que si lo organizas en un punto donde solo tú sabes dónde está, prácticamente, o sea, no me sirve, no, déjalo donde está, no. Es que yo soy bastante desorganizado, gente. Bastante desorganizado. Yo saco la excusa de que la gente creativa somos así, pero la verdad es que hay gente creativa que no es así. Mi esposa es creativa y no es 6325 desorganizada. dice. Y el encendedor jajajaja. Ah, sí. No, es que aquí... Eso es un lío, gente. Yo lo que pienso... Yo soy desordenado, pero miren mi lógica. Yo lo que pienso es que si tú tienes un área de trabajo y todos los días vas a utilizar unas herramientas específicas, ¿por qué no dejarlas a la vista? ¿Por qué no dejarlas ahí donde las puedas ver? Se ve como un desorden, pero es optimización. Las estás dejando al alcance de la mano. ¿Por qué las guardaría en una parte específica si las voy a utilizar todos los días? Bueno, esa es mi excusa o mi punto de vista. Discutible, sí. Pero ese es mi punto de vista. Listo, gente. Voy a darle los parámetros a esto. Voy a arrastrar a este objeto para que me arrastre los parámetros. Parámetros. Bien. Columna de raso 0.4, correcto. Sin refuerzo, correcto. Y una compensación de tire de 0.30, correcto. Aplicar y salir. Bien, vamos ahora a seleccionar esto. Como ya lo tracé, gente, como ya lo tracé, ahora lo voy a pasar a la capa de lo que ya tengo organizado. De acuerdo, espero que no se confunda. Pero miren, ahí tengo. ¿Qué fue lo que yo hice? Vamos a retroceder, gente, sí, porque no sé qué pasó. Voy a seleccionar esto y lo voy a arrastrar a esta capa. Bien, perfecto, ahora sí. Listo, o sea, ahora tengo todo en una misma capa, que es esta que está aquí. Entonces ahora quiero ver la simulación de esto. Básicamente estoy manteniendo esta capa aquí para lo que voy trazando sin parámetros. Cuando le dé parámetros ya lo junto con esta capa, ¿de acuerdo? Es lo que estoy haciendo. Espero no confundirlos, pero es para ir organizado. Qué cosa rara, yo organizando. Simulador, vamos a ver la simulación de esta parte. Ahí ven cómo va trazando, ven cómo hace el corrido y ven cómo termina ahí la parte de los tallos. Bien, hasta ahora vamos bien, gente. Correcto, vamos a seguir con lo siguiente, que es aquí abajo y estas partes aquí. Vamos a ir guardando. Bien, estoy un poco desesperado porque como el directo está demorando, me aterra que ustedes se les esté haciendo muy largo, gente. Pero igual, ya empezamos, tenemos que terminar y tengo que bordar el diseño. Así que lamento que el directo esté siendo tan largo. Pero les prometo que apenas lo procese YouTube, le coloco los capítulos para que sea un poquito más navegable y menos tedioso ver todo este proceso. Igual que quede documentado aquí y que vean el proceso completo. Es importante. Igual, no les voy a echar mentira, yo no soy el diseñador más rápido de la historia. Creo que eso ya está más que claro. Pero fíjense que aunque no sea el diseñador precisamente más rápido de la historia ni el más ordenado, pues tengo 17 años viviendo de esto. Así que fíjense que si yo soy así de torpe, desorganizado y lento, ustedes también pueden, gente. Si yo pude, cualquiera puede. Definitivamente. Ok. Y créanme, una meta mía es no trabajar los sábados, que sea solo el directo. Cuando llegue ese punto, Dios mío, aleluya.
Por cierto, menciona estas cuestiones de Dios mío, aleluya. Cuestiones religiosas. No soy una persona precisamente religiosa. Tengo mis creencias, pero o sea, no soy de pronto... Hago la aclaración porque de pronto mencionándoles a alguna persona puede ofenderse que utilice cuestiones religiosas o lo vean como en vano tal, pero no lo hago con ánimo de ofender a nada, ni a la religión, ni a nadie. De hecho, soy una persona cree, no tengo ninguna afiliación religiosa a ninguna iglesia, pero que sepan. Innecesario aclararlo, pero por si las moscas. Lo digo porque hoy en día es fácil ofender a la gente. Es fácil, muy fácil ofender a la gente. Voy a modificar los parámetros acá porque lo hice muy rápido en piloto automático sin pensar. Entonces voy a verificar. Alex Otero Ortiz 1086. Dice. La compensación. No hay problema con el tiempo, seguimos muy atentos. Perfecto, gracias gente. Yo dije, no, esta gente tiene que estar durmiéndose ya. Imagínense, los que están en España ya es tarde, me imagino. Guardamos y siguiente. Si se dan cuenta, estoy haciendo el verde oscuro primero, ¿de acuerdo? Luego voy a hacer la capa de verde claro. Obviamente el verde claro va a bordar antes, sino que claro, yo hago las cosas al revés, como cosa rara. Pero ahí vamos, gente. Siguiente, acá. Ok. Como ven, hay detalles que estoy omitiendo. Algunas de esas bolitas que están acá no las voy a hacer. Un detalle muy pequeño. No se va a ver en la toalla, dado el tamaño que le dimos al diseño. Que ojo, no es pequeño, pero este detalle dentro del diseño es pequeño. Ok. Next. Siguiente. Daisy Castanedas 8325. Dice. Profesor, me tengo que ir, saludos y bendiciones. Gracias por estar hasta aquí en el directo, Daisy. Gracias por tu paciencia tanto tiempo. Nos vemos. Ojalá puedas ver el resultado final en diferido, ¿de acuerdo? Para que veas cómo queda por lo menos. Que tengas un excelente fin de semana. Kidoki. Vamos acá. Fíjense que, de hecho, este diseño es más complicado que todos los diseños que tengo ahorita como trabajo pendiente. Estos diseños engañan, porque es que tienen bastantes elementos. Dice. Buen día, mucho gusto conocerlos, me gusta el bordado y tengo interés en aprender, me gustaría saber qué máquinas me recomendarían para iniciar, gracias. Alisandro, bienvenido, ¿cómo estás? Darío López 8F. Bueno, dice, en cuanto a máquinas, a ver. Por esto es que las flores son mi archienemigo, toman mucho tiempo para lo que se puede cobrar por el trabajo. Darío, Liliana sí. Osorio. Dice. En Suecia las 18:08. Ok. Daisy Castanedas 8325. Dice. De todas maneras, profesor, yo quería flores. Y estamos trabajando flores, menos mal. Pero sí, y son las archienemigas de Darío. Ok. Alisandro, máquinas bordadoras, es que depende, presupuesto. Las máquinas bordadoras industriales te van a ahorrar mucho tiempo, pero claro, el costo es por 10. Las máquinas línea hogar, una Brother, una Hanome, son buenas opciones para empezar. Profe, ¿qué tamaño tiene el diseño? 23 centímetros de ancho por 12 centímetros de alto. Es el tamaño que le di. Quiero un buen tamaño aquí en la toalla, que es una toalla de mano que voy a utilizar en la cocina. Bueno, es una toalla de cocina, de hecho. Las de mano creo que son un poco más pequeñas. Queremos que quede un tamaño generoso. Ok. Aquí. Falta este tallo. Darío López 8F. Dice. Por eso estoy viendo el directo para ver si me amigo con ellas. Cuando veas el resultado, a lo mejor. Y el detalle es que, te digo una cosa, uno de los productos que yo más vendía, aparte de las gorras personalizadas y diseños que hacía para empresas de dotaciones y confeccionistas, desastres, etcétera, era toallas bordadas. A la gente le encantaban mucho. Y ten en cuenta que esto se utiliza mucho, se vende mucho. Todo lo que sea personalizado o cosas así
no tienes que convencer al cliente mucho porque el cliente compra por emoción. Si haces un diseño bonito, algo que le guste, algo personalizado, algo que represente a esa persona, a lo que se lo va a regalar o algo por el estilo, la venta está asegurada fácil. O sea, es una venta que tú no tienes que buscar. Entonces, en ese sentido, es un producto que se vende muy bien y se cobra muy bien también. Entonces, de pronto, en ese aspecto, ahí sí te puede llegar a llamar la atención más. Espíritu Aventurero Viquer 8711. Dice. Y para servilletas. Y para servilletas Eduardo Quevedo también. 157. Dice. Profe, ¿me recomiendas entrar al diseño de bordado? ¿Es rentable? Eduardo, ¿qué te digo? Que sí es rentable. Bueno, te lo voy a decir desde mi perspectiva y mi punto de vista, Eduardo. Depende de tu situación socioeconómica y depende en qué país o región estés. Ahorita mismo yo estando en Colombia, yo hace unos años vivía de pandemia a 2024, de 2020 a 2024 vivía muy bien de esto. De 2020 a 2024 se puede decir que en Colombia clasificaba como clase media. Pero ahorita mismo, como está la economía en Colombia, yo me veo complicado. No sé si de pronto es por Espíritu el nivel de Aventurero estilo de Viquer vida que 8711. llegué a tener, Dice. pero veo complicado. Depende de país y región. Exacto, depende de país y región. Por ejemplo, yo vendo diseños, vendí a través de una plataforma que se llamaba Etsy, pero Etsy cambió políticas de pagos y ya no recibe pagos en Latinoamérica a través de PayPal. Por lo tanto, ya no pude seguir vendiendo a través de Etsy. Cuando vendía en Etsy tenía un flujo de ingreso de clientes mensuales constante. Claro, no tenía tiempo, pero tenía dinero. Etsy cerró y tuve que vender a través de mi página web. Entonces mi audiencia de clientes del exterior bajó. Entonces a los clientes de Latinoamérica no les puedo cobrar lo mismo que les cobraba a los clientes en Estados Unidos, en Europa. Entonces yo te diría que es rentable siempre y cuando dependiendo del tipo de mercado al que llegues. Y el detalle es eso, cómo llegas, cómo haces que tu servicio aparezca ante el cliente ideal que te va a pagar un precio rentable. Es complicado. Por ejemplo, un diseño que yo le cobro a mi audiencia aquí de Latinoamérica en $7, lo podría cobrar en $15 en otro país, por el mismo trabajo. Y es un precio competitivo. Entonces, ahí está el detalle del asunto. Y obviamente también del país donde tú estés. En mi caso específico, como te menciono, ya no es necesariamente tan rentable como lo era antes. De pronto, si tú empiezas en esto ahora y recibes el mismo pago que yo recibo actualmente, a lo mejor para ti está bien. Pero yo lo estoy comparando de cómo tenía mi situación económica anteriormente. Ahora, de pronto viendo ese contraste, es que no lo veo tan rentable. Entonces, eso es lo que te puedo compartir desde mi experiencia. Hay gente que conozco que recientemente entró a trabajar en diseños y para ellos ha sido una mejora en su calidad de vida. Entonces, te recomiendo probarlo. Simplemente mira si lo vas a ofrecer a nivel regional, que también lo pagan, o si lo vas a ofrecer online, que creo que donde hay oportunidades es online. Pero también ten en cuenta que online hay mucha gente en otros países que dan precios muy bajos. Entonces eso es como todo sector. Hay partes donde es rentable, hay países donde es rentable, hay clientes que te pagan más, hay clientes que te pagan menos. Es una competencia, es una guerra esto, gente. Yo sí te digo que, por ejemplo, hay mucha gente que cobra más barato los diseños que yo. Pero claro, yo los cobro según mis necesidades. Obviamente tengo unos gastos específicos que cubrir y en base a eso cobro. Eso es lo complicado también de gestionar y ver qué precio se puede cobrar por diseño. Es complicado. Ahí en mi página web, como pueden ver, que les dije, ahí están los enlaces y pueden ver los precios que yo manejo. Alba Díaz HND. Dice. Admiro cómo explica, trabaja y no se desconcentra. Yo explico algo y tengo que parar, jajaja. No hay gente, tengo el cerebro frito, como les digo, cansado del trabajo de la semana. Por eso también tengo la misma cuestión de, con el favor de Dios en el futuro, no trabajar los sábados, solo dedicarme Espíritu al directo Aventurero y a Viquer YouTube. 8711. Dice.
Acá en México quieren el trabajo regalado. Es que es complicado, gente. Y llegar al cliente, es que el detalle, sí va a haber clientes buenos, pero hay que separar la paja del trigo y ahí está lo complicado. Y casualmente, que esto no suena, no, que suena a queja, es una queja. El cliente que más se queja es el que peor quiere pagar, el que más barato quiere. Yo no sé qué carajos pasa, pero eso es una constante. A ver. Bueno, gente, miren, esta parte de abajo quiero diversificar y en esta parte de abajo no quiero el color oscuro. Quiero que esta parte de abajo tenga el color verde claro. Quiero generar esa diferenciación en esta esquina para que haya menos simetría en el diseño. Me gusta contrastes a veces, entonces en este caso lo voy a aplicar. Vale, ya llegados a este punto, teniendo separado el color verde oscuro, vamos a darle la separación, a darle el color que le corresponde. Vamos a darle clic, fijar trazo. Vamos a ver la simulación para ver cómo vamos, no sin antes guardar, porque ya Alba me generó un miedo de que se me cierre después de darle simulación. Vamos a ver, simulador, y vamos a ver cómo va quedando nuestro diseño. Entonces en México quieren el trabajo regalado, hombre, qué pena. En muchas partes, miren, ahí va la parte naranja, y aquí va la parte hasta ahora de Alba Díaz el verde HND. oscuro. Dice. Face blue smiling, face blue smiling, face blue smiling, face blue smiling. Ok. Alba Díaz HND. Dice. A mí me pasa jajaja. Sí, por eso mismo ya me dio fue miedo. Listo, gente. Entonces vamos ahora a nuestra capa y vamos a seleccionar la capa verde claro, que es la que vamos a trabajar ahora. Obviamente cuando la termine voy a colocar que el verde claro se borde antes del verde oscuro, porque no lo vamos a querer cubrir. Y como trabajamos esto de arriba abajo, ahora vamos a trabajar de abajo arriba. También es importante mantener las tensiones conforme trabajamos. Si hacemos todos los objetos de arriba abajo, vamos a hacer que las puntadas, que la tensión de la tela se vaya dispersando hacia abajo. Se pueden generar plices, deformaciones de tela. Distribuyámoslo de forma en que algunas cosas vayan de arriba abajo, otras abajo arriba, unas de izquierda a derecha, unas de derecha a izquierda. La distribución de la tensión de la tela en el aro, ¿de acuerdo? Es algo que no se habla mucho, pero en algunas telas que ceden es importante. Luego por eso se arman plices. O se borda algo que es cuadrado, pero sale con una esquina más hacia un lado que la otra. Porque claro, todas las direcciones de las puntadas se dirigieron de un lado hacia el otro. Entonces es bueno diversificarlo y buscar un equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces algo que es muy... ¿Cómo se diría? ¿Cuál sería la palabra? Es muy etéreo, muy... ¿Cómo les digo? Difícil de hacerse una imagen visual de esto, pero una imagen visual, la redundancia. Pero espero que hayan entendido el concepto. A veces me cuesta expresar cosas que haya visto empíricamente. Y claro está, muchos tendrán una opinión distinta a esto. Y es válido. Hay algunos operarios que les he dicho eso y me han dicho patrañas, o sea, que estás inventando, eso no es cierto. Yo, bueno, porque lo he observado cuando he hecho los bordados. ¿O a poco no han hecho un bordado que se supone que es redondo y termina siendo ovalado? Una cosa que es cuadrada y termina con una esquina estirada. Ese tipo de cosas pasan. Y es importante observar por qué. Y plantearse por qué y experimentar. Eso es algo que quiero rescatar porque tengo un rato que no experimento con cosas. Me he plantado mucho en una zona de confort que quiero cambiar un poco. Ok, vamos a trazar por acá. Columna satín, en este punto no estoy haciendo tantos conectores, estos objetos están bastante cercanos y el programa está haciendo un buen trabajo haciendo los conectores de forma automática. Yo les recomiendo que al fin y al cabo experimenten viendo cómo hace el programa los conectores y si no les gusta pues colóquenlos ustedes manualmente. Y claro, hagan conectores donde ustedes quieran forzar a que se haga de una forma específica por necesidad. Y yo tengo una luz acá que voy a apagar. ¿Por qué hace calor? Procede a tomar un poquito de café. Y este está súper frío. Alizando 777. Dice.
Muy bien desde Venezuela, profesor, gracias por compartir sus conocimientos. ¿Qué días estarán sus en vivos y horarios? Alba Díaz HND. Dice. Ya te respondo. Una chica me compartió una forma de digitalizar desde el programa Procreate, pero es con mapa de bytes, creo que se llama. Interesante. Eso sería bueno verlo, gente. Quiero experimentar con todo ese tipo de cosas. Claro, cuando las experimente las compartiré. Igual en el grupo de Telegram pueden compartir ese tipo de cosas. Es interesante. Gracias, Alba. Alisandro, un saludo hasta Venezuela. Desde aquí, desde Barranquilla, Colombia. Los directos los sábados siempre son así. Mostrando cómo hago el diseño y luego bordándolo. A veces son más cortos, a veces son más largos. Hoy toca un directo largo. Los sábados a las 9 de la mañana hora de Colombia, ¿de acuerdo? Siempre los programo por lo menos al día anterior, programo para que la gente guarde el recordatorio. Y comparto también en el grupo de Telegram y de WhatsApp, los enlaces están en la descripción. Los días miércoles hago un directo conversacional donde hablo, compartimos preguntas y respuestas, resuelvo dudas, pero lo hago en vertical, no grabando el computador, ahí no hago diseño ni bordo, sino es como más conversacional. Se lo voy a compartir por Telegram. Gracias, Alba. Gracias. Jorge García Cobos. Dice. Vivo en frontera con USA y acá es un horno, a tal modo que el clima no es un lujo, es una necesidad. Los videos sí de vez en cuando, es lo que más demoro para subir porque me demoro mucho editando. Gracias a Dios los directos no tengo que editarlos. Jorge dice, vivo en la frontera con USA, acá es un horno, tal modo que el clima no es un lujo, es una necesidad. Complicado, oye sí, cuidado con un golpe de calor, terrible. Pero acá, yo incluso, gente, aquí no tengo instalado aire acondicionado en esta habitación. Tengo el aire acondicionado en el cuarto, en la habitación donde duermo. Pero incluso no está instalado porque es que aquí pegó una subida la cuestión de la luz. Hay gente que paga más en servicio eléctrico que en pago de arriendo de apartamentos o casas. O sea, cuesta más piso, le dicen en España, ¿no? Cuesta más el servicio eléctrico en algunos casos que el piso, que arrendar. Guido Herrera 3947. Entonces, si tienes aire acondicionado, sobre todo, dice, es complicado. Buenas, he regresado de que me perdí, profe V. Guido, te perdiste del trazado de los tallos. Alex Otero Pero no te preocupes, todavía quedan 1086. cosas por trazar. Dice, sería súper interesante un diseño con mapas de bis. ¿Verdad? Interesante. Vamos a ver... igual recuérdenme, es que hay temas para todo, gente. O sea, aquí tenemos temas infinitos. Esto nunca acaba, nunca va a acabar. Pero sí sería bueno. De hecho, hay una página web que te permite crear diseños de bordado. No la he probado, por eso no les he traído eso. Voy a tratar de sacar el tiempo para probarlo, porque a lo mejor es un descubrimiento. Una página web que te permite hacer diseños en la web, en línea. Y el problema es que no sé si cobran luego por descargarlo o no. Pero supuestamente es gratuito. No sé si eso tendrá límites o no. Tengo el enlace por ahí guardado. Tengo que investigar al respecto. Pero toca sacar tiempo de donde no lo hay para hacer esto. Pero esta línea, gente, esta línea no entiende. Esta línea está bien terca. Bien, perfecto. Está saliendo chueca, yo entiendo, pero estaba saliendo más chueca de lo normal. Ok. Línea de dirección. Ya estamos terminando los tallos, ahora vamos a proceder a los pétalos de las flores. Esto va a demorar menos bordando que lo que demoré diseñando. Ok. Esta parte la voy a omitir, voy a hacer solo aquí el mismo trazo que he hecho en las otras. La cuestión del clima está terrible, gente. Esta cuestión con el calentamiento global. Estas temperaturas que están haciendo. Estoy que me mudo para Canadá o alguna parte donde haga frío. Porque definitivamente yo soy team frío. Yo prefiero frío que calor toda la vida. Yo sé que hay gente que le encanta el verano, pero aquí en Colombia hay solamente dos estaciones. Verano y verano con lluvia. No hay otra. Aquí el invierno no existe. Es verano o verano con lluvia. Terrible, porque incluso cuando está lloviendo hace calor. Excepto en ciudades como Bogotá, que ya por la altura son frías.
En Boyacá también, en Tunja, Sogamoso son frías, pero aquí definitivamente calor. Yo prefiero el Espíritu frío Aventurero Viquer definitivamente. 8711. Dice. Ya mejor hágalo en Enuilco. Porque, mira Francisco, la mayoría de la gente tiene acceso al InStitch, entonces es bueno que lo puedan hacer en InStitch. A ver, aquí vamos a darle los parámetros. Yo sé que hay mucha gente anti-InStitch aquí, pero bueno. Miren que la ventaja es que para hacer el InStitch, para hacer este diseño en InStitch, lo único que necesitas es un computador. Ya, lo puedes instalar, no tiene costo. Es una ventaja competitiva grande. Fíjense que tanto es el interés que los videos que más visualizaciones tienen, los directos que más visualizaciones tienen del canal son de InStitch. Fíjate. Porque claro, tiene una audiencia más amplia. El punto de entrada es más fácil porque tener el programa es gratis. Compensación de tires 0.30. Enter, aplicar, salir. Bien. Eliud Noriega Tineo 709. Voy a generar una capa nueva. Dice. Gente. Te llevas un poquito del frío bogotano por envío express y solucionas jajajaja. Terrible. Yo viví una temporada cuando estaba estudiando en la universidad en Sogamoso, que era en Boyacá, 2.800 metros sobre el nivel del mar. Había temporadas en invierno donde bajaba a 8 o menos a 0 en la temporada de heladas, invierno, pero temperatura agradable, 8 grados centígrados. Definitivamente prefiero el frío. Gente, listo. Generé una nueva capa. Espíritu Aventurero Viquer 8711. La capa verde claro es Dice, esto que hemos hecho. Yo me quiebro la cabeza ya que uso Corel, Photoshop y 4 programas más. Entiendo. Sí, no, y no creo, yo también manejo otros programas. Tengo un plotter de corte, hago sublimación. No hago actualmente, pero también he manejado. Se me dañó la impresora de sublimación, pero también todo eso. Uno se quiebra la cabeza con tantos programas. Creo una capa nueva para, mientras voy trazando esto, lo que no tiene parámetros. De acuerdo, gente, para no confundirme. Creo que debería generar un conector de aquí a acá. Y imagínense que llega un punto en que InStitch haga actualizaciones en donde sea realmente competitivo contra Wilcom, gente. ¿Qué harían ahí? ¿Se cambiarían? No lo veo tan descabellado. Complicado sí, pero no lo veo tan descabellado. Por cierto, hay un canal que se llama Embroidery Legacy. Ellos sacaron su programa, no sé si lo han visto. No he tenido la oportunidad de probarlo, pero me gustaría probarlo a ver. El detalle es que también tiene un costo alto. Es que claro, hacer software, tiene su costo. A menos que seas una mega empresa, darlo a precio bajo, democratizado, es como complicado. El detalle es que yo pienso que bajándole el precio ganarían más. Esto es una Mejor acordarse de mí. Polémica, pero yo pienso Dice, que ganarían más si le bajan el precio. Muchos somos pobres, solo tenemos acceso a InStitch. No pobres. De acuerdo. Alba Díaz digamos de una HND. forma un poco más elegante. Dice. Cuesta 1.300. 1.300 cuesta el Embroidery Legacy. Bueno, está más económico que el Wilcom. Habría que probarlo, claro. De todas formas, si pasa de los $1.000, sigue siendo un poquito complicado. Para que sí es complicado. Guido Herrera 3947. Dice. Acá en Ecuador el clima es muy caprichoso, o en la mañana hace frío terrible, al mediodía un calor y por la tarde llueve, o puede ser al revés, jajaja. Complicado el clima. Gente, miren, yo aquí voy a generar algo que no he estado teniendo en cuenta, pero lo voy a hacer. En estas hojas específicamente quiero generar una división intermedia. Guido dice que en Ecuador el clima es caprichoso, o sea, cambia constantemente, es complicado, así es fácil enfermarse, ¿cierto? Con esos cambios de clima. Voy a hacer una división acá. Yo aquí de quisquilloso quiero hacer una división en las hojas. Y la voy a hacer manualmente. Sé que no está visible ahí, pero me antoje, gente. Cuando hago las divisiones así en las hojas en el medio, me gusta cómo queda. Entonces vamos a hacerlo, ¿por qué no? Que quede bonito. Más trabajo, pero queda bonito. Alba Díaz Ya entrados en HND. gastos. Dice. No pobres de situación económica baja.
Eliud Noriega Sigue Tineo sonando- 709. Sigue sonando regular. Dice. Al tener los programas esos valores inalcanzable da pie al craqueo y eso no lo entienden los niños de Silicon Valley. Es que el detalle es eso. Yo entiendo que moral y éticamente la cuestión de la piratería es complicada, pero técnicamente están creando un ambiente que se presta a la proliferación de esas situaciones. Yo pienso que democratizar. ¿Qué me refiero con democratizar? No estoy hablando de política acá. No me gustaría meterme en temas políticos. Mejor acordarse de mí. Pero Dice. Face Blue Smiling, Face Blue Smiling, Face Blue Smiling. no estoy hablando de política. Bueno, sí es un tema político, pero no estoy metiéndome Espíritu a Aventurero política Viquero 8711. polarizando, sino que me refiero. Dice. Profe, todavía se ve a abordar. Sí, se va a abordar. Sí, sé que va a estar largo el directo, lo Guido lamento. Herrera La mayoría se lo irán a ver en 3947. directo si es que se lo ven Dice. en diferido, pero Pobres no economía humildes y jeje. mejor. Pero sí, el compromiso está ahí, así que tenemos que abordarlo. Yo sé que muchos no van a terminar de ver el directo porque larguito y tienen sus compromisos y tienen que hacer en su día, pero sí voy a terminarlo, va a quedar subido, ¿de acuerdo? Lo que me refería en cuanto a democratización, no en términos políticos, sino en el sentido de que toda empresa grande, cuando crece y crea un producto que al principio es prohibitivo, obviamente tiene que tener precios altos para rentabilizarlo, pero llega un punto en que la Alba Díaz empresa llega a un HND. crecimiento tan alto Dice. que cobra Face Blue Smiling, Face Blue Smiling. sentido bajar los precios para acaparar todo el mercado. Y aunque bajen el precio, van a tener menos rentabilidad por cada una de las compras, pero a nivel general va a ser tan masivo que terminan ganando más. Porque al fin y al cabo ya el producto está hecho. No es que vayan a generar más gastos por vender más unidades. No. Y hoy que se hace en digital, que técnicamente lo compran y lo descargas y listo, técnicamente les sale más rentable a largo plazo eso. Los mercados que están bastante madurados ya entienden eso. Pero este mercado está todavía crudo. No han llegado a ese punto. No tienen suficiente competencia como para verse forzados a hacer eso. Pero sí es algo que termina favoreciendo. Miren lo que pasó con las compañías de telefonía móvil. Espíritu Aventurero Viquero 8711. Dice. Profe, le voy a poner un ejemplo, ahí está el mundial, un boleto está por los cielos, esto ya es un negociado, qué triste que ya buscan beneficios propios. Claro, entiendo, pero hay un detalle, hay una cantidad específica de gente que entra en el estadio, limitada. Mientras esté limitado, el precio va a ser el que esté dispuesto a pagar la gente. Pero, si tú creas un producto, un software o un producto digital, los costos operativos de vender uno a vender 5.000 son los mismos. Y si varía muy poco. Entonces, cuando llegas a una etapa de crecimiento y que te conocen como una marca consolidada, tiene sentido democratizar, es decir, darle acceso a que cada persona pueda acceder fácilmente a tu producto. Entonces, si vendes 50 a $1,000, puedes llegar a ganar más si vendes 5.000 a $300. Entonces, y los costos operativos siguen siendo los mismos o más bajos. Entonces, eso es lo que este mercado no ha madurado todavía lo suficiente para entender eso. Entonces, a eso es lo que me refiero. Por eso digo que no es cuestión de política, es cuestión de marketing y lógica. Pero entonces en el mundial pasa algo diferente, que es que, claro, en el estadio entra una cantidad limitada de gente. Entonces, bajar los precios no aumenta la rentabilidad. Entiendo que sí es prohibitivo, pero lamentablemente así son los negocios. Siempre y cuando haya alguien que esté dispuesto a pagar por ese boleto tan alto, las empresas van a subirle los precios. Entonces ese es el detalle de la economía. Ahí sí ni modo. Pero en este caso Espíritu Aventurero Viquero le bajen los 8711. precios. Dice. Pero ¿dónde queda que el conocimiento es para todos y no es nogoviables? Entonces eso sí es una mentalidad que tengo yo, que yo pienso que el conocimiento Eliud Noriega Tineo 709. debería ser libre para todos. Dice. Ahí sí. Si tomamos en cuenta que Estoy la mayoría totalmente de de acuerdo. nosotros estamos en un emprendimiento personal, debemos enfocarnos en captar clientes directos que requieren el producto final de bordado, no ser diseñador para otro. Alba Díaz HND. Dice. Muy cierto, Johan. Entonces,
El detalle con estas opiniones es que son peligrosas porque hay gente que tiende a politizarlas y decir, no, eso es un pensamiento socialista o de izquierda y cuestiones. Por eso menciono que no es político polarizador el mensaje que estoy dando. Es simplemente algo que es parte de la realidad. Y tampoco me considero una persona ni de izquierda, ni socialista, ni de derecha, para nada. Entonces, por eso no quiero politizar este mensaje. Pero sí considero que el conocimiento sí debería estar al alcance de todos. Entre uno más limita algo, más está limitando el crecimiento del mismo mercado. Entre más gente conozca de algo, de esto, más gente estará dispuesto a pagar, a adquirir o a vender servicios de esto, y más va a crecer ese mercado. Pero que el mercado del bordado digital tiene mucho todavía que crecer. Está crudo, lamentablemente. Esperemos que divulgando el contenido y que todas estas cosas hagan que ojalá esto siga el proceso de crecimiento un poquito más rápido. Aquí no verifiqué los parámetros de la compensación de tire. 0.30. Aplicar y salir. Perfecto, gente. ¿Terminamos? No terminamos. Nos falta la parte aquí de las hojas. Y luego de la parte de las hojas estas, ya vendría ahí sí la parte de las flores. Vamos a guardar cambios y vamos a seguir. 25 personas en directo, gente. Ustedes son masoquistas. ¿Qué hacen aquí? No los estoy echando. Quédense, por favor, no me dejen solo. Pero Dios mío, o sea, llevan rato ahí. Espíritu Aventurero Viquer 8711. Dice. Todo por eso me voy a hacer otro café y... Luis Enrique Rizovera 9482. Dice. Desde Ecuador saludos, interesante diseño. Hola Luis Enrique, gracias, un saludo hasta Ecuador. Perfecto, vamos a terminar aquí. Bien, siguiente. Un momento, gente. Estoy detectando algo. ¿Qué? En la capa nuevo. Ok, hasta aquí. Bien, no he pasado a la otra capa. Y voy a irlos pasando porque después se me olvida, gente. Bien, ok. Para ir manteniendo organizadas las cosas. Alba Díaz Guardar HND. cambios. Dice. Voy a compartir un pensamiento de mi esposo. Dice que por alguna razón hay personas que no valoran lo gratis, que lo valoran hasta que tiene un costo económico. Sí tiene algo de cierto. Sí tiene algo de cierto, Alba. Por ejemplo, yo considero que si, por ejemplo... Eliud Noriega Tineo Vamos a plantearlo, 709. Dice. O sea, tratas de deshacerte de nosotros, Seraku, ya estás cansado. Podríamos continuar el Praxamo fin de semana si estás No. Sí Alba Díaz estoy HND. cansado, pero voy a terminar. Dice. ¿Vale? Falta un lado de la hoja. ¿En dónde? Ah, aquí sí. No, sí, ya ahí lo voy haciendo. Estoy cansado, pero no, vamos a terminar, gente. Vamos a terminar, el video va a quedar cerrado cuando se borde el diseño, ¿de acuerdo? Yo entiendo si Luis ustedes tienen Enrique que Rizovera retirarse, 9482. pero no se preocupen que yo lo voy a terminar. Dice. Bordando también. Saludos desde Ecuador. Bordando también. No entendí el contexto. Interesante diseño. Sí, lo vamos a abordar, Luis Enrique, lo vamos a abordar. Lo que había dicho Alba era el pensamiento que compartiste de tu esposo. Tiene sentido y te voy a decir una opinión que tengo. Yo considero que la mayoría de cuestiones que están publicadas en cursos pagos que publican en cursos pagos de Wilcom ya están gratuitos online. ¿Cuál es el detalle? Está desorganizado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona paga un curso de Wilcom, la persona pagó, le duele el bolsillo y está dispuesto a invertir el tiempo de una forma más seria y enfocada. Aparte, el curso está organizado. Pero esa misma información ya se consigue gratis. Eliud Noriega Tineo 709. Y la persona va a tener menos Dice, compromiso porque está ahí. Debemos gratis. Contratar una masajista tailandesa para el maestro. No, gente, ojo con eso. Ya yo tengo esposa. Espíritu así que Aventurero no. Viquer 8711. Le digo a mi esposa que me Dice, dé un masaje. Profe, es lo mismo bordar en una máquina doméstica y una industrial. Escucho su opinión. No, es complicado.
La máquina industrial tiene muchas ventajas. Primero, los tiempos muertos se reducen porque hace los cambios manualmente, borda a una mayor velocidad y es como una impresora. Hay impresoras que tienen distintos grados de definición. Obviamente hay máquinas niño hogar que bordan muy bien, pero las máquinas industriales considero que a nivel general tienen mayor definición. Ahora está también el concepto de que el acabado es diferente. No significa que sea malo, de hecho todo lo contrario, hay gente que prefiere cómo borda en líneas hogar. Es complicado para el operario, es más fácil operar una máquina industrial, es menos dependiente, por así decirlo. Entonces ese es el detalle. Es más cómodo bordar en una máquina bordadora industrial y de hecho es más rápido, es menos dependiente de tu atención y pues en ese sentido es que nada más el cambio manual del hilo ya es un complique, pero claro, la diferencia del precio es abismal. He ahí el detalle, la diferencia de precio influye mucho, cuesta 10 veces más. Yo prefiero una industrial, pero si haces un tipo de trabajo personalizado, dependiendo de lo que hagas, te puede valer para toda una línea hogar sin ningún problema. El detalle es que yo empecé con industrial, entonces cuando pasé a línea hogar yo dije, pero ¿qué es esto? Dios mío, ayuda. O sea, me pareció tedioso porque el hecho de cambiar el hilo manualmente, me malacostumbré a la industrial. Entonces ya pasar a la línea hogar era como un downgrade, como un bajonazo de nivel, en el sentido de que requería mucho más atención de mí y no lo veía yo a nivel productivo porque siempre en mi época de empleado era basado en productividad, basado en qué tanto puedo sacar en menos tiempo de buena calidad con el menor esfuerzo posible. Entonces las líneas hogar ahí no se llevaban mucho mi simpatía por ese sentido, pero son totalmente viables. He visto gente sastre, gente que hace vestidos de novia y hace bordados espectaculares con máquinas bordadoras línea hogar y valoriza más su trabajo agregándole el bordado. Entonces es cuestión de perspectiva. Y luego está la gente que borda a mano y cobra más costoso porque borda a mano, por obvias razones. Ok, sigamos. Esto básicamente que estoy haciendo de dividir la hoja, lo que va a hacer es que cree una división en el medio de la hoja que haga que se vea más natural. Se cerró el objeto. Chanfle. Le di control Z para retroceder porque sin querer queriendo cerré el objeto. A ver, vamos a asegurarnos que esté seleccionando el correcto. La herramienta Bezier, Shift y tal. Tengo que ir acercando porque lo que hice fue que cliqué el nodo del anterior trazo y lo cerré, y la columna satín no debe estar cerrada. Ahorita el comentario que había hecho de que todavía están ahí no era echándolo, sino que me parece increíble que todavía sigan conectados. O sea, estoy contento de que todavía sigan conectados. No pensaba que iban a persistir conectados después de tanto tiempo. Dije, no, yo voy a terminarlo para que quede grabado en un solo directo, pero están ahí. Gracias por estar ahí y escuchándome aquí hablar como loco mientras estoy terminando esto. Perfecto, línea de división. Okay. Línea de dirección, no división. Ok. Siguiente. Nelson Cocho 188 dice: si lo crees, lo creas. Ah, pues sí. Te puede costar más o te puede costar menos, pero obviamente tienes que creer que lo vas a poder hacer. Gente, yo siempre era al principio de esa mentalidad que puede ser bueno y puede ser tóxico también, porque a veces te pegas unos estrellones de realidad que las cosas son más difíciles a veces de lo que crees, pero obviamente si no tienes una mentalidad de que puedes hacerlo, seguramente no lo vas a hacer. Pero yo al principio era de esos de mentalidad técnicamente Espíritu Aventurero Viquer 8711 dice:
Profe, si ha visto los que bordan con máquina de coser sin necesidad de parámetros. Espectacular eso, sí lo he visto. Me parece genial. Voy a crear la división acá. No sé por qué no la iba a crear acá. Hubo uno que dejé sin división, pero voy a dejar esa diferencia para ver cómo queda con y sin división, ¿de acuerdo? Sí los he visto, me parece genial. Espectacular. Mis respetos a los que hacen eso. Mis respetos. Sí me aparecen de vez en cuando cuando abro YouTube y miro. Parece genial. Me parece espectacular cómo tienen esa agilidad y paciencia. Y se equivocarán también. Me imagino cuánto tuvieron que haberse equivocado antes de poder hacerlo bien a la primera. Y creo que terminamos este color, gente. Me parece. Ok, sí. Capa nuevo. Vamos a seleccionar la capa completa. Y vamos a seleccionar... Ah, me faltó una, gente. Me la volé. Espíritu Aventurero Viquer 8711. Dice. Lo hacen con tal precisión, se ve muy interesante. Sí, la verdad sí. Y si tiene algún desperfecto, lo hace aún mejor. Porque te permite ver y darte cuenta que eso no lo hizo una máquina por sí sola, que hay un factor humano ahí. Y en ese caso es como la cuestión de... Luis Enrique Rizovera 9482. A mi esposa dice. le gustan... Es grato mientras trabajo ver a un colega compartiendo y aprendiendo. Gracias Luis Enrique. Me gusta bastante este formato también por eso. Mi esposa tiene preferencia por las joyas que se les ven en la hechura artesanal. Que si tienen marcas de golpes, de martillazos o lo que sea para que hayan hecho para poder hacerlas, le gusta más. Le da más valor ella a eso. Porque sabe que es artesanal, que no lo hizo una máquina. Entonces supongo que cuando hacen ese tipo de bordados, si cometen algún ligero error que no quede exactamente perfecto, para mí le agrega también más valor, porque o sea, hace ver que es un trabajo, ahí diría yo, sí, artesanal. No estoy seguro que esta línea de dirección haya cruzado bien, así que vamos a trazarla nuevamente. Y aquí, listo. Ahora sí, gente, la capa esta está completa. Voy a seleccionar ahí y voy a seleccionar otro para que me arrastre los parámetros. Perfecto. Columna de raso, ahí está la densidad, compensación de tire 0.30. Enter. Vamos a ver si está correcto. Correcto. Aplicar y salir. Pueden ver que yo ahí no hice conectores y voy a dejar que la máquina haga sus saltos y sus cortes. Será. Ya tengo mi duda razonable. No, yo creo que en ese caso sí, gente. Igual ahí ven la diferencia cuando esté bordando. Luego corregiré esa parte en el diseño. Vamos a guardar, gente, que no he guardado. Ahora vamos a colocar la capa donde corresponde. Esta es la capa nuevo. Vamos a colocar todos esos elementos. Espérate. No los está arrastrando todos, ¿sí? No, no los está arrastrando todos. No. Lo que no entiendo es por qué... Espíritu Aventurero Viquer 8711. Dice. Ahora sí. Bien. Profe, yo investigué que puede uno tener Wilcom, pero son las versiones más atrasadas. ¿Cómo así? Jorgel García Cobos. Dice. Igual yo trabajo y escucho. Ok. Vamos a seleccionar todo y vamos a ver la simulación, gente. Trabaja y escucha, vas haciendo las dos cosas al tiempo. Que uno puede tener Wilcom, pero son versiones más atrasadas. ¿Cómo así? ¿Y eso cómo? O sea, pero licenciadas. Simulador.
Ahí vamos, gente. Vamos a ver. Sweet Vibes. Wepa. Miren, allí. Menos mal la simulación. Obviamente el verde claro tiene que ir antes. El verde oscuro arriba. Bien. Acuérdense que este programa aborda de abajo hacia arriba. ¿De acuerdo? Espíritu Entonces, Aventurero ahora sí, Viquero vamos a ver la 8711. Dice. Son gratis las versiones de Wilcom. Sí. Armando Delgado No sabía. ¿En 5656. serio? Dice. Mi primera clase de Inkstitch. Saludos a todos desde Nicaragua. Hola Armando, un saludo hasta allá, hasta Nicaragua. Alba Díaz HND. Hasta ahí vamos, gente. Dice. Ahora las flores. Wow, está hermoso. Gracias, Alba. Vamos a seguir. Ya faltan las flores, que si se dan cuenta, no es tanto. No es tanto. Con las flores vamos a hacer algo relativamente simplificado. Alba Díaz HND. Dice. En serio, Francisco. No, Espíritu Aventurero pero las Viquero más antiguas, dice 8711. Francisco. Dice. Pero las más antiguas. Interesante eso. Interesante porque hay mucha gente que le serviría. Luis Enrique Rizovera 9482. Guardar. Dice. ¿Qué opinas de las habilidades para crear rostros? Ah, no, a mí me encanta. Trabajo eso también. Me gusta mucho. Requiere trabajo, pero me gusta mucho. Vamos a trabajar esto en columna satín y lo vamos a hacer rapidín. Esto va a ir arriba, perfecto. Armando Delgado Vamos a colocarlo 5656. aquí en la capa nueva que le Dice, vamos a colocar lila. Intenté instalar esto en Mac pero no me funciona. No, genera problemas, sí me han dicho mucho eso. Lamentablemente genera problemas. De pronto las versiones más nuevas puedan llegar a funcionar un poco mejor. Armando Delgado 5656. Dice. Vamos a cambiar el color. ¿Algún consejo? Vamos a cambiarlo a este color. Intenta instalar una versión anterior de hay unas que ya se dejan instalar. ¿Hay alguno que haya instalado en Mac que le haya Aquí funcionado? con mi hijo tratando de ver algo del directo, muy bonito el diseño. Qué bien, Dari. Gracias por estar por ahí. ¿Cómo te ha ido con la máquina bordadora, Dari? ¿Ha funcionado bien? ¿Te asesoraron bien? ¿Te dieron una buena inducción? ¿Las puedes utilizar sin problema? ¿Cómo se ha comportado? Espíritu Aventurero Viquero Esta de aquí creo que va a 8711. venir duplicando. Dice. Mac no son compatibles. Sí, vamos a duplicar, gente. Gente, se armó la duplicadera. Vamos a duplicar. Vamos a darle clic otra vez. Ah, no, no funciona así. Me desilusionaste. ¿Cómo? Estoy viendo aquí la opción de rotar. Pero es que no me agrada mucho, ¿no? Vamos a hacerla manualmente. Tiene que haber alguna opción para rotar por ahí, pero no veo una convincente, gente. A lo mejor estoy ciego. Tengo que buscar dónde está. Los de Mac no son compatibles, complicado. A lo mejor puedes instalar en tu Mac un programa que sea una máquina virtual. Básicamente la máquina virtual te permite instalar otro sistema operativo dentro de tu computador, como si fuera una carpeta aparte, y ahí puedes instalar a lo mejor una versión de Windows que te permita correr el programa. Es complicado, pero es una posible solución. Tedioso, pero bueno. Crisnet Jesús 6348. Dice. Hola, ¿qué tal? Buenas iguals. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Hasta ahora llegas, o sea, bueno, no es queja, o sea, pregunto, recién acabas de llegar al directo. Te has perdido toda la cháchara durante estas horas diseñando este diseño. Ok. Ok. Este creo que lo puedo duplicar. Duplicar. Armando Delgado 5656. Me sirve. Dice.
pero Inkstitch en su web permite instalar el programa y la extensión. Álvar Guillén. Pero Dice, en su web permite... hola, yo aquí ayudando a Mima a tocar el corazoncito, saludos, me llamo Gabriel. Hola. Espíritu Hola, Aventurero Viquer 8711. Dice, yo lo intenté pero las mejores son de paga en Mac. Se me escapaba ese pequeño detalle. Entonces te va a tocar por un programa de pago para poder instalar un programa gratuito. No. Eliud Noriega No lo veo. Tineo 709. Dice, si instalas la AINAS primero podrías intentar la instalación de Wilcom. Pues sí. Sí. De hecho creo que corre mejor en Linux. Y son pequeños problemas de compatibilidad, gente. Complicado. Yo como no he utilizado Mac, entonces no he visto cómo solucionarlo. Debe haber alguna solución. Debe haber alguien más tuvo que haberse presentado ese problema y tuvo que haberle encontrado solución. De pronto debería buscar en algún foro o algo por el estilo. A la antigüita. Ok, vamos trazando estos pétalos uno por uno. Crisnet Jesús 6348. Dice, recién llegué y Johan, esos son vectores. Armando Delgado 5656. Estamos trazando Dice, vectores en pero en yo hablo Inkscape. de instalar Inkstitch. Sí. No, sí, Alba sí. Díaz Para HND. instalar Inkscape. Dice, Armando, disculpa, ya estás en el grupo de Telegram. Estos son vectores, pero con el programa José pues, Fernández se dan parámetros para que se 7010. identifiquen como bordado. Dice, desde Argentina te saludo, excelentes tus vídeos, estoy empezando en este tema de los bordados, empiezo desde cero y este programa gratuito me sirve muchísimo para empezar, Dios te bendiga. Gracias, José. Eliud Noriega Tineo José 709. Fernández, un saludo. Dice, la AINAS es gratis y corre en Mac y luego instalas Inkscape e Inkstitch. Creo que es posiblemente una buena solución. Eliud tiene bastante conocimiento de eso. Así que probablemente sea una muy buena solución. Ok, ya tracé eso ahí. Vamos a trazar esto ahora. Tengo muchas preguntas y pocas respuestas. Creo que voy a hacer una pausa de este tono lila. Y voy a agregar otra capa. La capa de morado. Vamos a agregarla ahí. No, arriba. Arriba. Morado. Dari RP. Dice, Enter. Johan, realmente no recibes mucha, tienen algunos vídeos de YouTube, pero creo que no es suficiente, lo que me ayuda es que no empiezo desde cero. Armando Delgado 5656. Dice, Pensé que daban hola alguna Alba, ya estoy en Instagram. asesoría o algo. Ya, por cierto, en Instagram, Facebook y TikTok últimamente no he publicado mucho, pero ya esta semana empezamos en línea. Porque así como Alba estoy haciendo los Díaz directos HND. religiosamente Dice, los miércoles y sábados, en el grupo de el Telegram contenido de va a estar Johan. publicado también. ¿De acuerdo? Gente, miren, cambié a morado porque lo que voy a hacer es que voy a hacer esta capa de morado encima del lila. Primero, claro. O sea, yo siempre trabajo al revés, gente. Ya ustedes deberían saberlo. Entonces, vamos a hacer esto. Perfecto. Y aquí la ventaja que tengo es que esto lo va a tapar esta parte amarilla del centro de la flor. Así que vamos a utilizar eso como excusa. Aunque claro, perdón, voy a retroceder porque creo que por fin se me conectaron las neuronas al cerebro y creo que puedo hacer, en vez de dividirlo en el medio, puedo hacer esto. Armando Delgado Sí, así me sale mejor la 5656. Claro, el Dice, detalle es que no todas las columnas puedo Telegram. hacer. Enter, perfecto. Vamos a hacer línea de dirección. Ahora hay un detalle, gente, que quiero que tengan en cuenta aquí. Miren, esto va a ser como un asterisco, literalmente. Pero solo uno lo coloqué continuo. El resto los voy a hacer no continuos. ¿Por qué hago esto? Si todos los hago continuos, todos van a cruzarse en el centro y esto va a generar una cantidad de densidad de puntadas innecesaria y que va a generar nudo o roturas de hilo. Entonces aquí sí los voy a interrumpir. ¿De acuerdo? Y ahí se va a generar Eliud conector Noriega Tineo automáticamente. 709. Dice, definitivo, crece el grupo cuando las clases son de Inkstitch, somos ganadores todos, viva el software libre, no al pago grosero de Wilcom.
Gente, ojo con esos mensajes. Wilcon no nos va a patrocinar nunca si siguen así. Pero ciertamente él crece bastante en las visualizaciones y el grupo cuando hacemos clases de InStitch. Ciertamente. Yo imagino la gente de... Si alguno de InStitch ve esto, dice... Yo pasándole mensajes para patrocinio los de Wilcon. Ay, Dios mío. No voy a hacer absolutamente todos estos. Vamos a simplificarlos un poco. Eliud Noriega Tineo 709. Dice. Eliud candidato a ser expulsado. No, que va. Libertad de expresión, gente. No pasa nada. Aquí estamos hablando y bromeando. Aunque bueno, algunas de esas bromas son en serio, pero no se preocupen por eso, no pasa nada. Lo dijo Eliud, no lo dije yo, así que no pasa nada. Por si alguien de Wilcon está viendo esto. Que va. Por eso es una de las cosas que me refiero cuando digo que este mercado de bordados todavía está crudo, porque si se dan cuenta, ¿cuántos creadores de contenido de bordados han visto colaborando con marcas que no sean los de los aros magnéticos? Casi nada, nulo. Mientras que en otros sectores, promociones de todo tipo. Y esto todavía crudo. Ok, aquí, bien, perfecto, línea de dirección. Alba Díaz HND. Dice. Te envié algo por Telegram Armando, espero te ayude. Creo que hasta ahí esto. Vale. Vamos a la sección de parámetros, gente. Porque a esto, como está encima de otra capa, no le voy a dar los mismos valores, ¿de acuerdo? Debo darle menor densidad, ¿de acuerdo? Porque si no va a ser nudos. Primero quito la opción de puntada de corrido a la larga de las trayectorias. Es importante que le dé menor densidad. Por ejemplo, le voy a dar 0.60. ¿De acuerdo? Va a quedar más bajo de puntadas. Como no le baje la densidad, ya les digo que va a ser nudo, va a ser complicado. Y también es importante que le dé un poquito de compensación de tire. ¿Por qué? Al estar encima de una capa va a quedar más delgado de lo que se ve en la simulación. Entonces es importante la compensación de tire en este caso. 0.30 le doy, aceptar y salir. Perfecto. ¿Voy a hacer algo más en morado? No. Está ahí. Hasta ahí lo voy a dejar en morado. Denme un segundito que voy a abrir un poco la puerta. Porque ya les digo yo. De hecho creo que voy a abrir la ventana. Ustedes disculpen si va a entrar más ruido, pero gente, yo me estoy asando aquí, me estoy ahogando, me estoy asfixiando. Entonces vamos a abrir la ventana. Va a haber ruido y me disculpo por el ruido, pero necesito abrir porque definitivamente hace calor. Entonces, gente, ahí abrí un poco. Ustedes disculpen, pero sí hace calor, gente, me estoy asando. Bien. Así que ahora va a ser más ruido, ¿vale? Pero yo sé que a ustedes no les va a importar tanto eso. Vale. Mucho mejor. Ok. Ahora sí, seguimos con el lila. Seguimos con el lila. Entonces selecciono la capa de lila y presiono Enter para que los objetos que vaya a trazar ahora se tracen en el lila. Ahora en el morado Armando debería Delgado colocarle el color de una 5656 vez. Fijar trazo. dice. Ahorremos para mandarle un aire acondicionado al profe. El detalle no es el aire está ahí. El problema es el costo de energía de la luz. Dios mío. Es que colocar un aire, eso, o sea, yo tenía aire sin problema en otras partes donde he estado, pero el servicio de electricidad ha aumentado mucho, gente. Bien, vamos a seguir acá y vamos a seleccionar el trazo en rojo para seguir con el trazo lila. Miren aquí, básicamente voy a hacer lo mismo, voy a hacer unas columnas.
Y voy a dividir los pétalos por secciones, gente. Vamos a seleccionar aquí Bezier. ¿Cuánto llevamos de directo? ¿Alguien sabe cuánto llevamos para no tener que cambiar de pestaña y ver? ¿Llevamos cuánto? Alba Díaz 2, 3 horas. HND. Dice. Consume mucha electricidad el aire acondicionado. Sí, y los costos aquí de energía ahorita mismo. Como les digo, hay gente que paga más energía que costos de arrendamiento de sus casas, o si no tienen casa propia, arriendo, apartamentos, pagan más a veces de servicio de energía. Entonces por eso les digo, anteriormente yo tenía el aire acondicionado y lo pagaba sin problema. Pero ha cambiado tanto los costos de energía como la Nelson situación Cocho 188 económica en el país. dice. El live lleva 3 horas. Oh, Alba vaya, Díaz HND. va a ser récord el directo más Dice. largo. 3 horas 5 minutos, jaja. Oh caramba, ya les digo, va a ser el directo más largo que hemos hecho, creo. Pero vamos a terminar, gente. Ya estamos, de hecho, terminando. Los pétalos va a ser la parte, creo que más rápida. Bien ahí, enter, listo, bien. Nelson Cocho 188 Hasta aquí hicimos estos pétalos. dice. Ahora, Las 3 horas de la vida. sí. Nelson Cocho 188 dice. Las mejores. Alex Otero Ortiz 1086 dice. Yo estoy en Bucaranga y está pegando duro el calor, me imagino cómo está en la costa Ah, atlántica. estás en Bucaramanga. He estado de paso por Bucaramanga. Solo de paso por viaje. Pero sí. No sé honestamente si el clima ya es más caliente que acá. Espíritu Aventurero Viquer 8711 dice. Acá en México están cayendo unos tormentones y estamos 23 grados. Ah, qué envidia 23 grados. No la tormenta, pero sí los 23 grados, que envidia. Qué envidia de la buena. Aquí tenemos que estar como a 30 y pico, gente. 30 y tantos. No sé cuántos no he visto ahorita. Ok, siguiente pétalo, gente. Si se dan cuenta, sigo el mismo principio. Construyo por secciones. Y aquí, ¿por qué? Aquí me da risa cuando en el programa selecciono dos cosas al mismo tiempo sin querer. Construyo los pétalos por secciones. Quedan mucho mejor así que cuando se hace en un solo objeto. ¿De acuerdo? Es más trabajo, pero siempre tiene un resultado un poco más agradable a la vista. Oh, gente, menos mal que abrí la puerta y la ventana, resucité. Creo que ya sí me estaba afectando el calor, pero se escucha mucho el ruido. Es que precisamente a esta hora mucha gente ya estará retornando a su casa y hay una vía principal cerca. Entonces muchos, para evadir el tráfico de la vía principal, cogen por esta zona. Entonces hay mucho ruido vehicular. Ok. Si se dan cuenta, casi todo está convergiendo. Todo está dirigiéndose hacia el punto del centro, pero no se están tocando los pétalos. Porque no, aquí en esta parte del centro, porque no quiero generar acumulación de puntadas en esa zona. Es muy importante que tengan eso en cuenta. De acuerdo. Escape, siguiente. Alba Díaz HND dice. Ayer estuvimos a 42 grados centígrados. ¿Qué? Espíritu Aventurero Viquer 8711 dice. El que hice de la flor lo envié de nuevo a Telegram. Espérense que no sé en dónde estoy colocando estas capas. Lila, así, claro, estamos bien entonces. A 42 grados centígrados, Alba. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Qué? A ver. Ok. Esta y esta no están conectados. No. Control K. Bien, ahora sí. Ahora sí. 42 grados, una locura. El que hice la flor le envié de nuevo a Telegram. Listo, perfecto. Yo reviso Telegram luego, ¿vale?
Lo reviso como en la noche porque ahorita que termine tengo que ponerme a hacer algunos diseños de algunos clientes. Luis Si alguno Enrique de los Dicovera clientes está viendo el directo, 9482. téngame paciencia, apenas termine el Dice: directo me pongo en eso. Por favor, ¿cómo trabajas los degradados? Gracias. Oh, degradados. En InStitch no sé porque no los he probado. En Wilcon sí les puedo enseñar. En InStitch me tocaría probar. A ver. Voy a simplificar. Lo simplifico. No sé. Si se dan cuenta que hay muchas cosas que no estoy haciendo al 100% como están en el diseño. Tomándome libertades creativas. Tampoco quiero hacer piezas tan gruesas. ¿De acuerdo? Ok, vale. Estamos terminando el último pétalo de esta flor, gente. No del diseño, de esta flor. Alba Díaz HND. Dice: hoy estamos a 32. Uf. Pues menos mal ha bajado un poco porque, imagínate. 40 y Dios mío. Pobre gente que trabaja en exteriores expuesta al sol. Ok. Ahora. Eliud Noriega Tineo 709. Dice: próxima clase, quien no asista será reprobado, y por favor recuerden darle al dedito para arriba para asistencia. Gente, ahora que estoy pensando esta cuestión, el que haya llegado hasta aquí, Dios mío, mis respetos. ¿Qué les iba a comentar? Tenía algo en la mente y se me chispoteó. Gracias por los mensajes que están dando, gracias Eliud, y gracias a todos por compartir y todo esto, por darle me gusta. Gracias por el apoyo, definitivamente. Está creciendo bastante la comunidad y yo digo que este año estamos rumbo a que pueda trabajar directamente todo el tiempo en esto, que este sea básicamente mi única actividad, y eso me alegra. Definitivamente es una meta que tuve a final del año pasado, en diciembre. Las metas de año nuevo era que este año ojalá pudiera depender totalmente de esto, en el sentido en que obviamente si económicamente esta es mi cuestión principal, los ingresos por YouTube y todo esto, pues puedo dedicarle el tiempo completo y es mejor y más contenido y de más calidad. Puedo tomarme más tiempo para hacer esto. Porque imagínense, si ya el contenido que comparto es teniendo que dedicarme a mi actividad económica, trabajando para mis clientes, imagínense si solo me dedico a esto, obviamente va a ser mejor, más contenido, de más calidad, más preparado, que también es muy importante. Perfecto, gente, voy a terminar estas piececitas acá y ya pasamos a esta flor. Con esta flor podemos hacer trampa, podemos duplicar esta simplemente y cambiarle color, o podemos hacerla. Creo que vamos a hacer las cosas bien. Ya entrados en gastos, ya que estamos terminando. Cuando esté haciendo el bordado, ¿cuántas puntadas tendrá finalmente el diseño? Sería interesante. No esperaba. La próxima prepara un diseño más sencillo, gente. Que aunque este es relativamente Eliud sencillo, Noriega Tineo pues hacerlo en 709. vivo y cansado y explicando. Darle pues me toma gusta más permite tiempo. que podamos tener un canal sólido para el algoritmo y el maestro podrá compartir sus conocimientos. Gracias, Eliud. Gracias a ustedes. Ustedes hacen el spam por mí. Gracias. Pues la otra vez estaba viendo las estadísticas del canal y fíjense, somos como 11.000 suscriptores y la cantidad de usuarios en línea mensualmente son alrededor de 10.800, lo cual quiere decir que casi el 100% de la gente que está suscrita sigue activa. Y eso es bastante bueno y saludable para un canal. Entonces les agradezco bastante el apoyo. Voy a tomar agua, gente, que no he tomado casi agua.
Perfecto. Ok, vamos a darle propiedades a esto. A esto creo que no le he dado propiedades. Creo que es necesario que le vaya dando propiedades, gente. Espíritu Aventurero Viquer 8711. Dice. Sí, profe, para la otra clase hacemos el calendario azteca facilito. Facilito. Vamos a darle propiedades a estas flores que están acá, ¿de acuerdo? Los parámetros. Siempre confundo propiedades con parámetros. Ya que entramos en gasto, vamos a aumentarle al ventilador. Gente, si se escucha mucho el ventilador, me dicen y le bajo. Vamos a quitar la puntada de corrido a las trayectorias. Y le vamos a dar las propiedades. En este caso vamos a darle 0.40. Creo que está bien para este caso. Y en cuanto a compensación de tiro, igual 0.3. Aplicar y salir. Ahora vamos a la parte del resto de capas. Hasta donde voy trazando el lila. Alba Díaz HND. Hasta acá. Dice. Mi programa no me deja hacer la función líneas de dirección. No. ¿Y eso qué será? ¿Qué será? Raro. Raro. Está dividido esto aquí, gente. Vamos a ver qué detalle. Selecciono esto. Esto está en el verde oscuro. Dios mío. Vamos a ver. Creo que... ok. Esto lo está trazando en el verde oscuro. Tengo las capas un poco enredadas. Menos mal que me di cuenta. Acá. Ok, hasta ahí, verde oscuro. De aquí para acá son parte del lila. Lila. Bien. Ahora necesito organizar. Esto y esto. Es de lo último. Perfecto. Ahora acá. Hay que tener cuidado con la cuestión de las capas, porque a veces selecciona uno un objeto y lo que termina haciendo es que lo que va trazando se traza en una capa distinta. Y es importante para el orden. Se lo dice una persona como yo que es bien desorganizado. Vamos a la parte de parámetros para darle los parámetros correctos. ¡Ah, qué fresquito! Quitar puntada de corrido a lo largo de las trayectorias en la sección de columnas de raso. Como hay varias capas que se intersectan, vamos a dejarlo en 0.40, compensación de tire igual 0.30. Enter, aplicar y salir. Perfecto. Y ahora estas, creo que no les he dado. Vamos a darle. Ahora cuando vayamos a retomar la parte de las capas, voy a tener cuidado porque le estoy metiendo las capas donde Espíritu no van. Aventurero Viquer 8711. Dice. Colocarlas en orden. Sí, ¿qué es eso? Estoy aquí haciendo las cosas en desorden, gente. 0.40 automático, subpunto 30 compensación de tire, aplicar y salir. Guardar cambios. Bien. Vamos a ver una simulación para ver cómo bendita sea vamos a simular. Vamos bien, gente. Claro, lo único que está, ese color no va rojo, va lila. Ya sabemos, y ahorita lo cambiamos. De hecho, bien. Vamos a seleccionar en la capa donde estamos, que es lila. Enter otra vez. Y ahora sí, vamos a trazar los objetos que vienen a Espíritu continuación. Aventurero Viquer 8711. Este acá y luego estos. Dice. Yo por eso empiezo de atrás hacia adelante. Sí, es que es mejor. Sino que ahí me hice pelota y me enredé. Ok, enter. Oye, yo subestimo el tiempo que se supone que hace un diseño de estos en directo. Y ya les digo yo que soy bien lento. Perfecto, siguiente. Y ahora que terminemos esto, solo la flor final, gente. Bueno, tiene otras florecitas por ahí, pero ya lo menos. Casi terminando. Aquí pueden insertar el meme de eso de 10.000 años más tarde.
3 horas más tarde. Aquí creo que puedo duplicar. Ya. Espíritu Aventurero Viquer 8711. Dice. Profe, debería de hacer un pavo real. Buena idea de diseño. Fíjate, creo que me demoraría menos que este. Los diseños que son fotorrealistas supuestamente debería demorarse más, pero yo creo que me demoraría menos. Dario López U8F. Dice. Duplica las bolitas. Sí, las voy a duplicar. Lo que pasa es que sabes que a estas les doy dirección y por algún motivo no entiendo por qué se me hace complicado darle el ángulo. Por ejemplo, esta la voy a duplicar, ¿vale? Pero yo creo que esta le puedo dar espejo vertical y ya está, ¿no? Más o menos. O sí me sirve duplicar. Lo que más que todo es por la cuestión de la línea de dirección. Esta bolita para mí no existe, así que no lo voy a hacer. Perfecto. Terminé aquí con el lila. Vamos a seleccionar todo el lila y le vamos a dar un color que más o menos sea equivalente. No, relleno no. Ahí. Perfecto. Bien, gente, vamos a guardar cambios y vamos a hacer la flor final. La estamos terminando. Soraisaza 6325. Dice. Jejejeje, duplica las bolitas, jejejejeje. Sí, vamos a añadir una capa nueva, gente. La vamos a colocar Alba Díaz arriba HND. y le vamos a colocar Dice. este tono Johan, y si se puede usar círculos para no hacer manualmente cada una. también, pero me gusta hacerla en columna. Puedes utilizar círculo y cambiarle el tipo de relleno, pero me gusta hacerlas así. Espíritu Aventurero Viquer 8711. Dice. Ok. Profe, ¿qué calidad debe de tener la imagen la más recomendable? Se acabó el café. ¿Qué calidad? Que no se vea tan pixelada, que se vea definida. Yo las prefiero en formato PNG. Por lo general tienen buena calidad. Pero lo importante es que esté bien definida realmente. Eliud Noriega que no Tineo sea pixelada ni 709. difusa. Dice. Para la clase de fotorealismo con Inkstitch solo entrarán quienes le den me gusta a la clase de hoy. Vamos a trazar aquí. Igual, vamos a seguir con columnas como íbamos trazando hasta el momento. Si se dan cuenta, no he salido de columna y corrido para conectores. Y eso, ya ni siquiera estoy haciendo conectores en esta parte. Si se dan cuenta, casi todo está construido con la misma herramienta. Uepa. Shift. Ah, no. Tiene que estar Eliud seleccionado. Noriega Tineo 709. Dice. Esperando sus me gasta. Me gasta. Perfecto. Next, siguiente. Acá. Alizando 777. Dice. Es bueno mantenerse hidratado para el calor y mejor funcionamiento neuronal, Sí. debemos cuidarlo. Claro que sí. Y eso, gente, cuando tomen café también tomen más agua, porque el café también es diurético, ayuda a expulsar más bien líquido. Entonces hay que hidratarse. Hablando de eso, vamos a hidratarnos. Espíritu Aventurero Viquer 8711. Dice. Profe, pero no hace los detalles. No, hay muchos detalles que estoy obviando por el tamaño. Porque ten en cuenta que el diseño completo tiene 23 centímetros y esta parte específica va a ser pequeña. Ya el diseño tiene suficientes detalles que creo que añadirle todo solo lo saturaría. Entonces en ese sentido, esta parte sin detalles. Esta de acá, estoy pensando si hacerle la parte naranja a esta o no. Y creo que no. Porque los pétalos son mucho más pequeños. Entonces haríamos las secciones de los pétalos más pequeños. Y la diferencia de relieve y el brillo de la puntada satín que generaría el contraste suficiente. ¿De acuerdo? Ahora pueden hacerle los detalles si consideran, pero creo que saturaría Espíritu mucho. Aventurero Viquer 8711. Dice. Profe, pero sabe que le echan al café para que no se deshidrate. ¿Qué?
No sé, no sé. Enter y vamos Vareleis Embroideriem. Dice. Y lo va a abordar. Sí, claro, lo voy a abordar. Probablemente no haya gente en el directo cuando vaya a abordarlo. Ahorita, recién termine, enseguida vamos a abordarlo. Espíritu Aventurero Viquer 8711. Dice. Cuando hicieron las vías del tren en el desierto tomaban café con sal. Con sal. Ah, caramba. Uf. Pero el café con sal tiene que ser horrible. Pero me imagino que ajá, lo hacían por necesidad. Dios mío. Me imagino que la sal ayudaba así a retener el líquido, supongo. Café con sal. Yo el café me lo tomo hasta sin azúcar, gente. Yo disfruto el café que se le sienta su sabor. Para mí es un crimen echarle azúcar. Espíritu Aventurero Viquer 8711. Dice. Para evitar la deshidratación. Sí, pero café con sal. Pero es así por necesidad. Perfecto, gente. Siguiente pétalo. Que miren, aquí podemos hacer la del flojo, claro está. Que no sé, las benditas... ¿Cómo se gira aquí? Tiene que haber alguna opción para rotar objetos. Ajá, objeto. Rotar 90 grados. Y si yo lo quiero rotar... Si no lo quiero rotar 90 grados, sino que lo quiero rotar otro valor. Pero claro, yo selecciono acá. Y es que claro, tiene que haber algún método de selección. No, pero no lo encuentro. Que permita hacer rotaciones. Realmente construcción de formas no la encuentro. Y rotar 90 grados ahí no me da el ángulo. Así que me toca hacerlo, gente. Claro, este sí lo puedo hacer dándole espejo. Entonces... Nelson 8188. Dice. Pienso igual, el tinto sin azúcar es más rico. ¿Verdad? Luego estará toda la gente que no estará de acuerdo. Duplicar, reflejar. ¿Podemos hacerla del flojo? Creo que sí, gente. Se imaginen las posibilidades. Creo que no. No me da el ángulo. No me da el ángulo. No queda bien. Si no queda bien, no podemos hacerlo del flojo. Gente, el de la carretilla ya anda pasando por ahí. Bueno, vamos a seguir, gente. Ok. Espíritu Aventurero Viquer 8711. Dice. Profe, ahí viene el de los helados. Ahí viene. No alcanzo ni a escuchar qué es lo que dice, pero sí se escucha el ruido. En alguna otra parte de Latinoamérica, bueno, de donde ustedes estén, todavía se ve eso, que pasa la gente en carretillas vendiendo cosas. O comprando cosas. En México sí. Pues sí lo he escuchado. Pero en alguna otra parte donde ustedes viven, ¿pasa eso? Alba Díaz HND. Dice. Llegó el carretero. Acá, perfecto. Siguiente pétalo. Perfecto. Línea de dirección. Oh, miren, creo que aquí no, efectivamente no seleccioné acá. Control K. Ahora sí son un solo objeto. Línea de dirección. Alba Díaz HND. Línea de dirección. Dice. NE recuerda a mis mañanas en Honduras, jajaja. Espíritu Aventurero Viquer 8711. Dice. Si acá pasa el que vende mame o aguacates. ¿Sí? Alba Díaz HND. El del aguacate nos falta nunca, Dice. siempre, ¿eh? Todas las mañanas nos despertaba. El del aguacate
El del aguacate no falta nunca. Aquí pasan bastante vendiendo aguacate. Okay. Y en Honduras también, en México también. En España sí creo que no se ve eso, ¿no? O depende de la zona. A mí me da risa porque hay un humorista, humorista, no, un creador de contenido colombiano que habla de política y otras cosas con humor. Y dice siempre cosas como, imagínate vivir en Suiza y perderte esto. Y saca con cosas que pasan aquí en Colombia, que uno no sabe si darle vergüenza o qué cuestión. Cosas que pasan aquí en Colombia, locuras. Eliud Noriega Tineo 709. Dice. Aquí el condominio del urbanismo tiene una dictadura contra la venta ambulante, son clases y antiemprendimientos jajajajaja. Ah, caramba, eso sí no Darío lo sabía. López U8F. Dice. En todos lados existe el del megáfono. Dari RP. Dice. Aquí los aguacates son del tamaño de un limán grande. ¿Qué? Son pequeños, pero sí son buenos, me imagino, ¿no? Bien. Ahora está el de los helados, gente. Ya escuchan la campanita. Bien. ¿Será que este sí me deja duplicarlo, gente? Yo estoy intentando hacer toda la flojera posible aquí. Optimización de trabajo, le dicen. Duplicar capa. Reflejar. Vamos a ver si este sí me deja. Yo creo que este sí me deja, gente. Listo, perfecto. Optimizamos el trabajo aquí, gente. Y ahora vamos a hacer este aquí abajo. Espíritu Aventurero Viquer 8711. Dice. Tantas rayas ya me marearon. Sí, el Dari detalle RP. que tiene InStitch es que Dice, como no hay a veces. no hay una simulación así tan realista, técnicamente te puedes perder aquí, hay que tener orden. A veces. Uf, un buen guacamole, gente, ya me estoy antojando. Yo desayuné esta mañana porque como iba de afán, de hecho me tocó desayunar corriendo pan con café y una manzana. Pero ya me está esperando, luego de terminar directo, un buen almuerzo. Por cierto, ¿verdad? Yo pensaba, hoy no me toca buscar a mi esposa. Yo estaba diciendo que buscar a mi esposa, hoy no me toca buscar a mi esposa. Alba Díaz HND. Dice. Los vendedores nos ayudan para reírnos un poco jajaja. Sí. Le dan un poquito más entretenimiento a esto. Alba Ok. Díaz HND. Ya estaba Dice. perdido de tanta raya. Es que ya es hora de almorzar. Sí, ya es hora de almorzar. Ya es hora de almuerzo, gente. Yo los sábados suelo almorzar un poco más tarde siempre. Bien. Y creo. Sí. Todavía tengo acá. Así estoy bien. Entonces, gente, ¿qué me hace falta? Estas florecitas aquí arriba. Y terminamos, gente. Terminamos. Aleluya. Ya la parte naranja. Sería lo último, gente. Vamos. Y Espíritu abordar. Aventurero Viquer 8711. Dice. Profe, tiene de aquí a la 1 a esa hora empieza el partido. Anda, ¿verdad, gente? Que estamos en el mundial. Se me olvidaba. ¿Y quién juega? Yo estoy perdido en eso porque, gente, no... Bueno, no es que no veo mucho fútbol. Por lo general cuando juega la selección Colombia. Pero del resto... Y eso, los últimos partidos no los he visto, pero por lo general Darío solo López cuando juega la 8F. selección Colombia. Dice. Acá en invierno el manicero vende maní caliente salado, tiene un silbato de vapor con una caldera con forma de locomotora montado en una bicicleta. Espectacular, gente. Eso sí, aquí no lo he visto. Pero me parece genial, así como lo estás describiendo.
Bien, perfecto. Siguiente. Ya culminando, gente. Por si acaso dejan el directo por aquí, que lo entendería, Alba que Díaz sepan que va a HND. quedar subido y con Dice, el bordado completo. Face Blue Smiling, Face Blue Smiling, Face Blue Smiling. Bien. Perfecto. Menos mal que no hemos tenido ningún momento en Latinoamérica. En el directo pasado se cayó el internet por un rato, pero en este directo creo que no se ha caído. Ni la luz tampoco. Afortunadamente. Y miren, el programa también se ha comportado. No se ha cerrado el InStitch ni una sola vez. Ni una. Hablando de eso, debería guardar. Vamos Alba a Díaz guardar cambios. HND. Dice, estamos a la misma temperatura, Johan. Sí. Uf. Yo por eso, menos mal que abrí la puerta y la ventana, porque sí me estaba, o sea, estaba acumulando aquí el calor. Y quién sabe cuánto tenía la temperatura aquí en la habitación, pero refrescó bastante. Y prendí el ventilador. Disculpen si hace mucho ruido. ¿Se me escucha correctamente? Yo sé que pregunto eso y estoy muy obsesionado por eso, pero la intención es que escuchen bien todo, que comunique claramente. Porque si no, ¿qué estamos haciendo? Perfecto. Gente, son conscientes que solamente es darle los parámetros a esto, terminar ese último pétalo y poner a bordar. Al fin, gente. Después de tanto tiempo. Bien. Alba Díaz HND. Dice, si AGI veo en su Campiu. Alba Díaz HND. Dice, se escucha bien. Ah, se ve la Nelson temperatura, 33 grados, 8188. ¿verdad? No me he dado Dice, cuenta. es Sigview. Sí. Ok. Vale, gente, vamos a seleccionar todo el naranja y vamos a entrar a las propiedades. Parámetros. Sigo llamándole propiedades, siendo que las propiedades son en Wilcom. Perfecto, gente. Quitamos esta opción y mostramos aquí columna de raso. Ahí vamos viendo cómo se va trazando. Y veo que hay una parte que no está trazando. Es que no la seleccioné o la coloqué en otra capa. Vamos a darle, ahorita vamos a cerrar y ver qué es lo que está aconteciendo, gente. Veo que esto, vamos a darle a las capas, está en verde oscuro. ¿Pero por qué? ¿Fue porque lo dupliqué? Vamos a llevarla a la capa que le corresponde. Ahora no sé en qué parte llevarla. Vamos a dejarla aquí momentáneamente y vamos a ver cómo va esto. Empieza por aquí, empieza por acá, luego acá. Bien. Ahí al mismo nivel, perfecto, ahí correcto. Ahora en teoría debería estar bien. Yo creo que es el momento Espíritu que Aventurero Viquer 8711. Dice, sí, creo. juegan el 17. Colombia, sí. Contra Uzbekistán, creo, si no me equivoco. Ok, listo. Columnas de raso, manejemos los mismos valores. La compensación de tire la vamos a manejar en 0.30. Aquí estoy viendo un detalle que no me gusta y que voy a corregir. ¿Ven esta separación que tiene acá? Darío Esta López separación. 8F. Dice, Vamos a juntar esto éramos un poco tan más para acá. jóvenes cuando empezó el directo. Está muy bueno ese chiste, Darío. Sí. Éramos muy jóvenes cuando empezó el directo, sí. Es que en verdad ha demorado. Las cosas como son. Espíritu Aventurero Viquer 8711. Bien ahí. Dice, Uzbekistán es Colombia. Sí. Aquí está. Exactamente. Naranja, gente. Tono naranja. Fijar trazo. Bien. Vamos a ver la simulación. Vamos a eliminar la imagen. Capa de imagen. Hola. Te voy a desbloquear imagen.
desbloquear objetos, ok, y borramos la capa imagen. Guau, se fue la capa imagen, gente. Vamos a entrar al simulador. Simulador. Y así queda el diseño. Ahora vamos a verificar el tamaño. Correcto, gente, así queda el diseño. Bien. Vamos a verificar el tamaño, pero antes vamos a guardar porque no queremos que nada extraño suceda. 230 tiene el diseño. Entonces queda de 230 milímetros, o sea, 23 centímetros por 12.7. Me sirve, gente. Vamos a guardar una vez más y ahora vamos a exportar. Guardar como, creo que es más fácil, se demora menos si le damos en guardar como. Voy a seleccionar el formato que es de mi máquina bordadora, como es una industrial, es el formato DST. Aquí está. Ah, no, seleccioné el que no era. DST, guardar, aquí en escritorio. Perfecto, gente. Falta el relleno de Alba las Díaz bolitas de la HND. izquierda. Dice. Falta el relleno de las bolitas de la izquierda. Espíritu Aventurero Viquer 8711. Dice. Las bolitas están bien así son. Creo que ya exporté. Voy a revisar por si acaso me faltó algún detalle, como dice Alba. Ah, no. Alba Díaz HND. Sí, tienes Dice. razón, Alba. Ah, ok. No, sí, me lo volé, Alba. Tienes razón. ¿Qué pasó aquí? ¿Y qué pasó aquí? Los parámetros a lo mejor no se los di. Parámetros. No me he dado cuenta. Tienes buen ojo, Alba. Sí, efectivamente. Punto 30. Ahora vamos a verificar nuevamente. Gracias, Alba. A mí se me pasó totalmente. Estaba con tantas ansias de pasar. Tengo que volverlo a exportar porque no había visto ese pequeño detalle. Ahora sí. Alba Correcto. Díaz HND. Dice. Estamos en clase jajaja poniendo atención. Eso veo, Dario gracias. López U8F. Dice. Menos mal. Las bolitas no mostró el Satan. Sí, no había mostrado el satín. Yo no me había dado cuenta. Era que no le había dado los parámetros, gente. Me lo había volado. DST. Se me perdió el formato. Velo acá. DST, guarda. Sí, reemplácelo, por favor. Correcto. Bueno, mientras tanto, voy cambiando aquí de cámara. Ah, señor. Tan. Vamos a cambiar el modo del micrófono. Ya mi gatica está pidiendo comida, gente. La memoria USB está un poco dura. Vamos a pasar el diseño. Ok. Pero no dejarlos sordos con el sonido. Y vamos a pasar acá. Estoy pasando el diseño a la memoria USB. Perfecto. Ya lo tengo ahí. Ok, gente. Entonces vamos a proceder con el bordado. Yo pensaba que tenía casi todo listo, pero se me había olvidado conectar la máquina bordadora. No se preocupen que les voy a ir mostrando el proceso, ¿de acuerdo? Así que no se preocupen. Menos mal que ya tengo adelantado que tengo todos los hilos en la máquina bordadora montada, los hilos que voy a utilizar. Alizando 777. Dice.
Bueno, gente, Depende la cantidad. Vendedores de a pie son un indicador de la calidad de vida del país. Depende la cantidad de vendedores de a pie son. Bien. Vamos a hacer esto. A despejar esta zona. A despejar esta zona para poder fijar bien la tela. Vamos a ver aquí cómo se ve bien. Ustedes me disculparán el desorden, gente. Es parte del área de trabajo. Ok, ahí. Para que vean bien el proceso completo. Hay algo que estoy buscando, gente. Y es para poder encender la máquina bordadora. Estoy teniendo recuerdos de Vietnam, gente. Permítanme un segundo. Ya voy a hacer a encender la máquina bordadora y a colocar el entamborado. Vamos a hacer el entamborado mientras tanto. Una pregunta, Johan, ¿es necesario poner el mismo color del hilo en la bobina al que se está bordando o se puede usar un solo color en la bobina? Espíritu Aventurero Viquer 8711 dice: Listo. Por eso tiene calor, tiene muchas luces encendidas. Bien. Si suenan notificaciones en el compu, lo siento, que es que estoy escribiéndole a mi esposa para saber dónde colocó la extensión. Entonces, gente, lo primero que voy a hacer es voy a aflojar aquí el aro, porque las toallas son relativamente más gruesas de los bordados convencionales. Entonces vamos a aflojar el aro para poder colocar la toalla y prensarla correctamente. La toalla tiene dos lados. Una parte tiene esto que se llama cenefa, no sé cómo le dirán en otras partes, pero yo no voy a bordar directamente en esta cenefa porque si no el bordado quedaría muy arriba para mi gusto. Lo voy a bordar del lado contrario, donde no tiene cenefa. Usualmente de este lado no se borda porque tiene la etiqueta, pero la etiqueta yo se la voy a recortar, así que ven a prensarlo de este lado. Entonces voy a colocar aquí el aro y vamos a fijar. Simplemente aquí lo que tengo cuidado es de centrarlo correctamente. Entonces aquí quedaría. Antes de fijarlo, lo que voy a hacer es asegurarme que quede la capa de bolsa transparente encima. Sí, las luces encendidas. Una pregunta, Johan, ¿es necesario poner el mismo color de hilo en la bobina? No es absolutamente necesario, pero puedes hacerlo si es de tu agrado, ¿de acuerdo? Últimamente veo que mucha gente hace eso porque pues queda más estético, ciertamente, pero es más trabajo porque toca cambiar la bobina cada tanto. Entonces todo depende de lo que quieras. Vamos a utilizar este papel. Esto no es el papel ideal, la bolsa ideal para esto, pero yo siempre trato de utilizar lo que tenga a la mano, gente. Y ahorita no tengo el hidrosoluble a la mano, así que vamos a utilizar este. Esto lo que va a hacer es que va a evitar que la puntada se hunda en la felpa y luego al terminar de bordarlo retiramos este material. La aguja al momento de bordar va a romper un poco este material y va a facilitar el retirado. Pero ya les digo yo que no es el que recomendaría para esto. Recomendaría el hidrosoluble o una bolsa transparente o celofán, creo que se llama el material. Creo que sería lo ideal para ello. Entonces aquí lo que quiero es que quede fijado al momento de presionar el aro, asegurándome de que esté bien alineado esto. Guiándome también por la separación del aro en los bordes de la toalla. Porque no hay nada peor que un bordado torcido o descentrado. Listo, aquí está. Espíritu Aventurero Viquer 8711 simplemente voy a jalar dice: un poquito la toalla. SUL lo conozco como playo. No estirarla tanto, sino para que quede lo más fino posible. Alba Díaz HND. ¿De acuerdo? Entonces ahí está bien. Nosotros Entonces, lo llamamos polipel. Dario que le encarga al López vendedor 3 para ti. dice: Johan, encárgale al nosotros lo vendedor 3 llamamos para mí. polipel, sí, correcto. Denme un segundito.
Gracias. Bien, gente, no se preocupen que ya encontré o ya me dijeron dónde encontraba la extensión. Dios mío. Así que ya pasamos a la máquina bordadora, no se preocupen. Un minutito. Perfecto. Lo que me dicen de las luces es que es necesario para grabar, si no, créanme que no se ve bien. Grabar sin luces es un desastre, gente. De hecho, muchas veces no es que uno tenga mala calidad de cámara, siempre es bastante más importante la luz. Pero claro, eso da mucho calor, demasiado calor. Entonces, aquí. Yo diciendo que tenía todo configurado y no había conectado dónde conectar la máquina bordadora. Pero bueno, ya lo tenemos. Así que vamos a... Bueno, gente, ahora sí los traigo conmigo. Ya tengo encendida la máquina bordadora. Esto es un platillo que se utiliza para alimentos. ¿Qué plástico es ese? Espíritu Aventurero Viquer Es la 871. cámara 4K, 8K. Use una cámara 4K 8K Face Fusion Aida. Bueno, vamos a... Miren, ahí tenemos el diseño que bordamos la vez pasada en el directo. No he bordado Alba más Díaz esta semana. HND. Vamos a seleccionar aquí. Se usa para tapar comida Nelson. De otras máquinas, así que no le presten tanta atención a eso. El diseño de toalla lo vamos a incluir en la memoria de la máquina. Salimos acá, lo seleccionamos, acá lo tenemos. Ahí está el diseño de la toalla. A tener en cuenta cuando van a bordar toallas, la orientación es muy importante. Por ejemplo, tengan aquí en cuenta que la toalla va a entrar a la máquina al revés. Ojo con eso, muy importante. Así está la toalla al derecho, pero la toalla va a entrar a la máquina al revés. Por lo tanto, vamos a tener que girar el diseño. Entonces tengan eso en consideración. Gracias. Vamos a meter aquí a la máquina. Oh, se está desplazando. Este error me ha pasado últimamente. Lo que me toca hacer es apagar y prender la máquina. Voy a tener que hacer una revisión al respecto, pero ya ha pasado varias veces este error. Vamos a prenderla. Vamos a leer los mensajes, a ver. Se usa para tapar comida, Nelson. Sí. Es que es de uso alimenticio prácticamente. Vamos a ver si, a ver si funciona correctamente. Aquí metemos esto. Entonces lo que voy a hacer es que yo siempre tiendo a colocar la máquina en la aguja número 1 y así me facilita el centrado. En este tipo de máquinas, por lo general, si la colocas en la aguja número 1, la aguja número 11 te está dando un indicador. Espíritu Aventurero Viquer 8711. Dice, también lo usan para los palets de mercancía cuando se transportan en trailers. Los dos tornillos estos que están acá indicaría el centro. No se ven claramente ahí, pero tapa la máquina. Pero más o menos, centrado de estos dos tornillos alineados así, indica que está más o menos centrado. Entonces, si yo coloco a bordar esto, fíjense la orientación. Ahí está el diseño, pero quedaría bordado al revés en la toalla. Entonces, ¿qué pasa? Yo quito acá y tengo que asegurarme de girar el diseño. Aquí en opciones de dibujo sale una P dibujada. Otras máquinas lo tienen configurada de forma diferente. Entonces lo que hago yo es que volteo hasta que la P salga al revés. De esta manera. Le doy OK. Y cuando yo coloco y centrado el bordado, ahora lo muestra al revés. Entonces ahí va a bordar correctamente según está prensada la toalla. ¿De acuerdo? Entonces voy a asegurarme que esté bien prensada y voy a seleccionar los colores según los tenemos en el programa. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver aquí. Aquí tengo yo en el listado de capas, tengo todas las capas. Y lo que voy a hacer es colocar los colores de abajo a arriba.
Ahora, hay un detalle, últimamente estoy teniendo un poquito de molestia con el hilo naranja, está como un poco mal devanado. No sé si voy a tener que tener mucho cuidado con eso. Entonces creo que voy a cambiar el texto, no sé si sea buena idea, a rojo. O lo dejaré naranja. Bueno, yo creo que voy a estar simplemente pendiente del hilo naranja. Entonces el primer color de abajo arriba sería naranja, después verde claro y verde oscuro. Entonces selecciono y voy programando. Verde claro está en la aguja número 9. Verde oscuro está en la aguja número 4. De ahí sigue lila, morado y naranja. El lila está en la aguja número 5, el morado en la aguja número 6, el naranja en la 2. Listo, ahí sería todo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Verificar el área de bordado. Simplemente le doy la opción y verifico que quepa el diseño sin problema. Ahí cabe bien, pero lo que quiero es que quede un poquito más hacia abajo de la toalla. Entonces básicamente voy a bajar el pie y voy a desplazar y voy a verificar con cuidado varias veces para asegurarme que no pegue con el ángulo. Lo puedo bajar todavía más. Ya leo sus mensajes por si acaso. Déjenme y coloco esto a andar para que no nos echemos mucho más tiempo en esto. Creo que a esa altura está bien. Entonces, ahora lo que hago es levantar el pie y coloco el entretela. Y ya sería colocar bordado. Alizando 777. Entonces, dice: vamos a ¿qué hilos se colocar usan la para las entretela. máquinas bordadoras? Que se me había caído. Y acá la tengo. Bien, la voy a colocar aquí abajo. Una sola capa. Voy a verificar el hilo de bobina. Está correcto el hilo de bobina. Y colocamos a bordar. Voy a quitar el que haga el paro entre cambio de color, que siga bordando. Y ahí empieza a bordar la máquina. ¿Ok? Bueno, Alba Díaz vamos a HL. responder preguntas. Voy a Dice: subirle la velocidad. es necesario Por ejemplo, usar miren, aquí entretela paró la siempre. máquina. Me indica este bombillo rojo que hay algún problema. Está mal enhebrado. Esto suele pasar de vez en cuando. A veces con el viento, la brisa, al cambiar el hilo, es posible que quede mal enhebrado. Entonces ahí lo que vamos a hacer es acomodarlo según la ruta que tiene que seguir. Es difícil con una mano. Ok. Es difícil. Y ahí está bien enhebrado. Simplemente lo acomodé. Y ahí puede seguir bordando. Vamos a subirle la velocidad. Y ahí va bordando la máquina. Yo voy a responder sus preguntas. Voy a dejar un segundo acá. Volví, gente. Ahí va bordando. Alba, no es necesario usar entretela siempre. Yo a veces utilizo papel para bordar toallas. ¿De acuerdo? Entonces no siempre es necesario utilizar entretela. Perfecto. ¿Qué hilos utilizan las máquinas bordadoras? Utilizan hilos de poliéster. Son específicos para la máquina bordadora. Hay varias marcas, como pueden ver tengo varias marcas colocadas ahí, pero son de poliéster. Ahí pueden ver cómo está bordando y se va apreciando la letra. Si no lo hubiéramos colocado la bolsa, probablemente no hubiera bordado correctamente. Entonces, yo utilizo entretela delgada, pero puedes utilizar papel bond.
No sé qué referencia sea, pero es papel convencional. Depende del grosor de la toalla también. Hay algunas toallas que tienen bajo grosor, entonces es posible utilizar entretela preferiblemente. Miren, aquí hubo un problema y el problema ocurrió porque este hilo está mal devanado. Entonces, como pueden ver, ahí se tensó. A veces ocurre eso. ¿Qué debo hacer en ese caso? Debo retroceder un poco el bordado para que pise en la parte donde se rompió y debo enhebrar correctamente la máquina bordadora porque el hilo se rompió. Entonces voy a hacer eso a continuación. Usualmente cuando eso pasa, el sonido te avisa de que está sucediendo. Entonces tengo que estar un poquito más pendiente del ruido que hace la máquina. Espíritu Aventurero Viquero 8711. No se para en automático cuando se rompe el hilo. No se para automático cuando se rompe el hilo. Sí se para automático, de hecho paró automáticamente. Por eso se había prendido el bombillo en rojo. Miren, por ejemplo, ahí volvió a pasar. Así que gente, muy importante que compren hilos bien devanados. Miren, volvió a pasar. Se prendió el bombillo rojo. Y aquí está el hilo este, que es una pesadilla. Y eso pasa cuando el hilo está mal devanado. Así que vamos a retroceder otra vez un poco. Y voy a estar más pendiente del bendito hilo para que no nos vaya a atrasar más. Perfecto, retrocedo un poco y vuelvo a enhebrar. Por ejemplo, ahí vuelve a pasar. Ay, Dios mío. Estaba acomodando la luz. Espíritu Aventurero Viquero 8711. Dice. Eso le pasa porque le compro al que vende en la carretilla. Sí, estar más pendiente del hilo. Voy a acomodar la luz para que esté más cerca acá y voy a estar pendiente del hilo constantemente para que no Alba pase Díaz eso. HND. ¿Qué pueden hacer con eso para ese Face cono? Blue Smiling, Hay Face unas Blue máquinas que Smiling, sirven para Face Blue ganar hilo, Smiling. pueden reemplazarlo en otro cono si tienen de esa facilidad. Hay packs donde prestan ese servicio para que quede correctamente devanado y no presente ese problema, porque es muy tedioso, muy tedioso. Vamos a acomodar la luz. Para que se vea bien el bordado. Y ahora sí vamos a estar pendientes del bendito hilo. Listo. ¿Está enhebrado? Vamos a estar pendientes del hilo constantemente. Aquí básicamente lo que estoy pendiente es que el hilo no se ataque, y si se ataca un poco, lo jalo un poco y ya está. Sí, porque curiosamente el naranja creo que es el color que más tiene. Me va bordando correctamente. De momento sin problema.
Eso le pasa porque le compró al que vende la carretilla, no. De hecho, este hilo no es de mala marca. Pero fíjense que hasta un hilo de buena marca puede estar mal devanado. Por eso es importante revisarlos bien. Cuando se ve que están un poquito como desiguales en un ángulo específico acá, ese es que está mal devanado. Me falta seguir mis propias recomendaciones, pero no se los compré de la carretilla. Te lo prometo que no se lo compré de la carretilla. Por ejemplo, ahorita lo estoy bordando a unas 650 puntadas por minuto. No es lo más rápido que puede trabajar la máquina, puede trabajar más rápido, pero prefiero bordarlo así, no quiero aumentar innecesariamente la velocidad ahorita mismo. Afortunadamente no ha tenido más problemas. Ah, sí, también los hilos caducan, claro que sí. Francisco tiene razón en ese sentido. Pero también los hilos se caducan. De esos hilos que están ahí, te los voy a recordar al final. Así que ven, gente, ahí ven que está bordando el texto correctamente. Tengan en cuenta que está hecho en Xstitch, que es un programa que a muchos no les agrada, pero que vean que es totalmente funcional. Es posible hacerlo. Los hilos caducan y es fácil notar tan pronto por el color del hilo o por el cono. Los conos se vuelven bastante quebradizos. Por ejemplo, no me di cuenta a tiempo, ahí brincó el hilo. Ahí se diluyó el hilo. Había demorado sin molestar y me confío. Gente, importante, ¿se dan cuenta lo que atrasa un bendito hilo malo? Así que ojo, tengan cuidado de comprar sus hilos y eso, que esa marca, como mencioné, no es una mala marca. Simplemente tú es mala suerte. Pero obviamente, entre mayor calidad sea la marca, menos probable es que eso pase. Tienen que retroceder lo suficiente para que cubra la parte que salga mal. Alba viaja TND. Los sobrantes los corta o quema. Los sobrantes los corta o los quema con el encendedor. En este caso, Alba, como es una toalla, no le puedo colocar el encendedor, porque vas a quemar la felpa antes que el hilo. Entonces en este caso los corto con cuidado, básicamente. No le puedo pasar el encendedor. Por lo menos no en la parte de adelante. En la parte de atrás, como está la entretela protegiendo, sí. Por ejemplo, aquí voy a parar para algo importante, porque estoy viendo que la T va a pisar este hilo y luego quitarlo es un poco más complicado, entonces prefiero quitarlo en este momento. Entonces voy a aprovechar para quitar los hilos que están atravesados. No quiero que, por ejemplo, en ese caso la T iba a pisar este hilo. Como es toalla, es más complicado sacar un hilo que está atravesado luego. Por la felpa, es más probable que levantes la felpa que el hilo. Entonces, hay que tener cuidado con eso, por eso prefiero pararlo en este momento y así hacer eso. Definitivamente este va a pasar a ser el directo más largo del canal. Gracias por tu paciencia y gracias por estar todavía conectado. Nelson Al final no les comenté cuántas puntadas sería el bordado.
Teniendo en ¿Cuántas cuenta que es un pulgadas bordado tiene de, 20 de 23 centímetros de ancho por 12.7 de alto, que es relativamente grande, tiene 25.338 puntadas. Es muchas puntadas más de las que tiene un logo institucional, pero para el tamaño del diseño está bastante bien. Que precisamente en eso me estaba preguntando las puntadas. 25.338. Ups, otra vez registrar. La historia de vivir, imagínate. Yo creo que este hilo lo voy a tirar a la basura después que termine el directo, gente. Definitivamente. Lo bueno es que tenía que escoger yo el color naranja. Esta es la parte desesperante del bordado. O sea, ahí cambia mucho si este problema no se presenta. Yo imagino que a muchos de ustedes les diluye el hilo. O sea, les pasa eso de que el hilo se rompe. Bueno, esto es una de las posibles causas, el hilo mal de banana. Otra causa posible es la tensión. Otra causa posible, vamos a parar ahí, voy a retroceder un poco porque alcanzó a tensarse. A lo mejor no se alcanza a ver, pero ahí alcanzó a tensarse lo suficiente por un rato y quedó, saltó puntada ahí, precisamente por el hilo mal de banana. Entonces vamos a estar pendientes mientras termine el texto. Yo creo que al final la flor le voy a venir cambiando de color a rojo para evitar eso. Se va bordando normalmente. Sin problema. Por ejemplo, ahí saltó puntada porque se estaba tensando el hilo. La ventaja de darse cuenta es que no toca enhebrar otra vez. Ahí se va tensando otra vez. Espero que nunca tengan que pasar por eso, pero básicamente lo que hago es que cuando se tensa, jalo el hilo manualmente para liberarlo y que siga bordando correctamente. Pero es una pesadilla, gente. Definitivamente cuando termine lo voy a tirar a la basura. Hay un detalle que es que en las toallas por lo general siempre bordo con esta densidad. Es posible que puedan disminuir las cantidades de puntadas bajando de la densidad, pero considero que queda muy diferente la calidad del bordado. Y en las letras es algo que definitivamente creo que no pueden negar de densidad. Se ve de baja calidad luego. Acabo de caer en cuenta también que cometí un error en el diseño. Y bueno, lo importante es que cuando llegue el error, les voy a mostrar cómo solucionarlo. Tienen que estar pendientes, es algo que puede pasarle frecuentemente y que se puede corregir directamente en la primera muestra. Así que eso es lo que vamos a hacer.
Espíritu Aventurero Viper 8711. Dice. ¿Y por qué no lo pasa a ¿Y por otra qué no le bobina? pasa, no lo pasa a otra bobina? También puede ser, si lo que claro, lo que lleva esto de ello es bastante. Pasarlo a otra bobina, tendría que ser varias bobinas, creo. Dice. Pero no es ¿Qué mala idea, velocidad lo ppm recomiendo. bordas? Ahorita mismo estoy bordando a 650, pero puedes subirle hasta 1000. Lo único es que no, como ahorita mismo estoy en una vivienda, no estoy en un local comercial, no quiero hacer demasiado ruido, sobre todo que estoy en un segundo piso. Entonces la vibración se puede percibir abajo si le subo la velocidad. Entonces por eso no lo subo. Ahorita mismo está en 650 pulsadas por minuto, pero podría estar hasta en 1000. En este modelo de máquina, que es un modelo de máquina de hace 10 años. Pero ya vamos a pasar a la parte de las flores. De momento va quedando bien. Me interesa ver cómo va a quedar la parte de las flores y la corrección que voy a tener que hacer. Miren, aquí se puede apreciar claramente que el hilo está mal devanado. No sé si alcanzan a ver este detalle aquí abajo. Ya está terminando el color naranja, gente. Ya casi, ahora vienen las flores. De momento lleva casi 10.000 puntadas, está casi a la mitad del bordado. El texto se lleva casi la mitad del bordado. Es importante que cuando hagan esto tengan cuidado de que no entre esta parte abajo y no termine pisando la tela, no termine entrando hacia acá y que se termina básicamente pellizcando el bordado. Esto es un lío porque luego toca soltarlo. Tengan cuidado de que esto siempre caiga libremente. Hay personas que le colocan la mesa de bordado y pienso que la mesa todo lo contrario puede hacer que esto entre con los movimientos hacia abajo. Es importante que eso no les pase. A veces cuando uno la camiseta termina pisándose la manga o algo por el estilo. Agregar silicona al hilo ayuda, sí, ciertamente ayuda. Silicona en spray. Disculpen, había cambiado el ángulo de la cámara.
Ya casi terminamos, gente. Sí, prácticamente va por la mitad bordado. Ahora va a empezar con las flores. Hay un detalle que ahora que vaya a cambiar voy a parar porque voy a cambiar el color de las flores. No quiero que haga la flor naranja. No estoy seguro si colocarle rojo. Claro está que cambiaría mucho luego el diseño. Luego si el texto no tiene integrado el naranja sería raro. ¿Qué opinan ustedes? Debería, miren, por ejemplo, aquí pasó otro error, que es que aquí ya se luyó el hilo. Eso ya implica que el hilo puede estar vencido o de mala calidad. Entonces ahí así no fue que se atrancó en la parte de atrás. Ahí lo que toca es recortar un poco, jalar el hilo, y ya puede ser cuestión de la calidad del hilo. Miren lo que se estaba haciendo. O sea, ya el hilo está viejo, ya hay que retirarlo. Es que los hilos con la exposición al aire, el tiempo, luz solar o algo por el estilo se van deteriorando. Espíritu Aventurero Viquero 8711 dice: en rojo para que contraste. La parte que quedó afectada. Y vamos a poner a bordar. ¿Ya terminó el naranja? Sí. Voy a parar ahí antes de que haga el cambio y voy a hacer algo. Que es que en la parte del hilo naranja que hace al final de la flor se lo voy a cambiar a rojo. El rojo que está en la aguja, ¿será que se lo cambia a rojo? Así era. De 467, le vamos a los 7, vamos a cambiarlo a rojo. Okay. Y vamos a seguir bordando. Vale, voy a colocar un momentico acá. Creo que me toca poner. Parece mentira, pero ha demorado tanto en directo que se me está quedando sin carga el teléfono. Ya lo cambié a rojo para que haya contraste, ¿cierto, Francisco? Y así nos evitamos el problema del hilo naranja. Ahí está bordando esto. Hay un detalle que me di cuenta, que es que en el diseño no agregué parte amarilla, gente. No agregué la parte amarilla del centro de las flores que iba a tapar los espaldos. Entonces debo agregarlo. Lo voy a dejar aquí. Mientras hago esto, un segundito, y el diseño, no es que les voy a mostrar, mientras ahí van viendo cómo bordan, también voy a dejar un segundo que vaya a cargar, porque se me está descargando la cámara. Bueno, confío en que no se vaya a agotar la cámara mientras tanto. No, no, gracias. Entonces, mi gente,
mientras va bordando, mostrando ahí la parte del bordado a lo que nos atañe. ¿Qué pasó? ¿Qué se me olvidó? ¿Qué faltó en el diseño? Hizo falta la capa de amarillo que va cubriendo. No sé si se acuerdan, aquí iba una capa de amarillo en las flores que tapaba este hueco, esta unión. Entonces lo que me toca es añadir otra capa adicional. Vamos a añadir esta capa y le vamos a colocar amarillo. Ustedes dirán, pero Johan, ya el diseño está bordando, no se preocupen, lo vamos a añadir como capa final. Entonces voy a tomar y voy a duplicar, o vamos a generarlo en la capa de amarillo. Vamos a tomar y vamos a hacer una circunferencia como ya hemos hecho anteriormente. Es que es más, vamos a duplicarla. Hagamos la del flojo, gente, ya la hemos hecho anteriormente. Voy a tomar esta, la voy a duplicar, pero tengo que tener cuidado porque está en la capa de lila. La voy a llevar a la capa de amarillo, voy a cambiarle el color directamente a amarillo y la voy a llevar acá. Entonces ahí ya tengo la parte que va a tapar la unión. Voy a cambiarle el tamaño. Ahí se paró la máquina. Voy a duplicar, ya vamos a ver por qué se paró la máquina. Y vamos a llevar este acá. Este sí lo voy a agrandar el tamaño. Y ahora sí, gente, ahora sí tenemos el diseño completo. Entonces, archivo, guardar, y exportaríamos eso a la memoria USB. Vamos a ver por qué se paró la máquina. Entonces voy a guardar esta nueva versión. Archivo, guardar como. Y vamos a, pues sí, a reemplazar el archivo. Y vamos a guardar el formato DST. Ahí por el afán de querer poner a bordar rápido, no verifiqué haber hecho eso correctamente. Dice, entonces, te está quedando muy bonito, la verdad me sorprende lo que se puede hacer en Inkscape. Ok. Perfecto, gente. Vamos a ver ahora qué pasó. Vamos a ver qué aconteció. Espíritu Aventurero Viquer 8711. Dice, Se quedó atascado si le dio relleno al atrás. círculo. Pero este no es por el cono, simplemente se enredó con una pieza de la máquina bordadora que sirve para devanar. Te está quedando muy bonito, la verdad me sorprende lo que se puede hacer en Inkscape, ¿verdad, Nelson? Si le dio relleno al círculo, como lo dupliqué de otro objeto, ya asume los parámetros que tenía el objeto anterior, entonces sí tiene relleno. Aunque debería verificarlo, vamos a ver la simulación, no termine no estando. Vamos a retroceder un poquito acá, le vamos a colocar a bordar. Ahí vamos bien, de momento. Voy a verificar que tenga relleno. Aquí se atascó. Lo que hace es que la parte del devanador tiene un tornillo específico en una zona y preciso ese color está ahí cerca. Entonces preciso. Si van a pasar los problemas que pasen todos ahorita, mejor. Ok. Vale, sigue bordando. Voy a ver qué onda con el diseño. Si la parte de la simulación está correcta. Bien, vamos a seleccionar todo y vamos al simulador. Sí está relleno, gente. Sí está relleno. Como no hemos cambiado más nada del diseño, no vamos a tener inconveniente con eso. Pero sí está relleno.
está quedando bonito el diseño de esto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Para que el diseño llegue hasta aquel punto y termine, va a llegar al mismo punto centro que tenía. Vamos a ingresar la nueva versión del diseño y vamos a adelantar hasta la parte amarilla, para que conservando el mismo centro borde la parte amarilla. Esto pueden hacerlo cuando hay algún diseño que hayan hecho, una muestra, y quieren aplicarle una corrección en tiempo real, la pueden hacer sobre la misma muestra inicial. Aquí está leyendo el hilo. Bueno, lugir es esto que está acá, que es que el hilo se está rompiendo y sigue bordando. La gente tiene que estar pensando, Johan, ¿por qué compras hilos de mala calidad? No son de mala calidad. Lo que pasa es que llevan mucho tiempo. Como yo ahora me dedico más a diseño que a bordado, utilizo los bordados más que todo como muestras y para el canal, entonces ya están viejos esos hilos, gente. A tener que comprar hilos nuevos. Se pusieron viejos, o sea, antes de gastarlos, porque no los uso tanto. Soraisaka 6325. Dice: ¿qué tan difícil sería Sí, hacer un había diseño así de argumentos. grande en la bordadora familiar si es posible? Espíritu Aventurero dice 8711. Dice: pero está bien que eso sea Ok, se gente. use para el curso. Bien, aquí está haciendo el otro color. Vamos a ver que el otro esté bien. Este es el verde oscuro. Vamos a cortar algunos hilos, gente, para que el verde oscuro no los pise. Bien, correcto, prosigamos. Ya leo sus comentarios. ¿Qué tan difícil sería hacer un diseño así de grande en una bordadora familiar? Nada, simplemente los cambios de colores sería la única complicación. Que tengas el área y el espacio de trabajo, el área de trabajo en una máquina bordadora suficiente, pero no hay problema. Se puede, si es posible. El detalle es eso, que tengas el área de bordado y el aro para hacerlo. También se puede reducir el diseño y adaptarle las propiedades para que sirva para un tamaño más pequeño. Espíritu Aventurero dice, Francisco dice que está bien que esos hilos los use para el curso. Sí, pero también toca reemplazarlo porque imagínate, esta transmisión en vivo ha sido un dolor de cabeza, ¿cierto? Perfecto, gente. Ya llevamos 16.000 puntadas. Quedan alrededor de unas 9.000 puntadas. Si se dan cuenta, como en esa parte no incluí conectores, si está haciendo cortes y amarres la máquina bordadora. En este caso, hubiera sido mejor utilizar conectores en esa parte para optimizarla para máquina bordadora en línea hogar, porque si no iba a dejar la máquina bordadora en línea hogar muchos hilos tirados.
gustando el diseño hasta el momento. No tengo quejas de Insti en este caso, todavía. De los hilos que estoy usando sí, pero de Insti no. Y pueden apreciar la división que dejamos entre las hojas. Por ejemplo, si en esta parte no hubiéramos bajado la densidad, probablemente hubiéramos tenido problemas de nudos cuando se juntaran las capas. Perfecto. Hace falta joya. ¿Qué color hace falta? Hace falta que borde el lila, el morado y el rojo. Y el amarillo que lo vamos a introducir al final. Ya les muestro ahora que llega hasta ese punto para que borde el amarillo sin problema. Sí, de momento va súper. Alba Viajaje LD. Se ve súper. De momento va súper bien. Ese estilito de bobina no se ha acabado. Ahora en el próximo cambio de color voy a revisar el hilo de bobina para cambiarlo en dado caso. Para lo que estoy preocupa es la batería del teléfono con el que estoy grabando. ¿Sobrevivirá? Creo que sí. Fíjense que la parte que menos puntada se llevan las flores, que es contraintuitivo, abarca más espacio, o sea, las flores abarcan un espacio considerable, pero por el tipo de puntada que tienen se llevan menos espacio, se llevan menos puntadas. No es que todos estos conectores quedan pintados por las flores. Lohan para bordar un diseño así grande. Pueden hacer diseños independientes, por ejemplo, Alba, podemos bordar el texto en una tirada o entamborada, en una pieza, y luego podemos bordar la flor. Podemos hacerlo de esa manera. Mira, aquí ya viene a bordar el lila. Voy a parar un momentito. Ahora que hizo corte. Porque quiero verificar el hilo de bobina, no quiero que se acabe a mitad del proceso, está casi acabándose, de hecho, gente, bien. Entonces vamos a aprovechar que paramos y vamos a cambiarlo. Así evito que se pare más adelante en el proceso del bordado. Entonces, queda mucho Elic mejor así. Noriega Tineo 709. Dice: yo tengo una máquina bordadora Janome E350 doméstica y con el aro más grande se puede hacer. Perfecto, continuamos. Alba Viajaje LD. Dice: sería difícil, ¿verdad?, por las posiciones. Tú puedes marcar las posiciones, aparentemente es complicado, sí,
Pero miren lo que podemos hacer. Podemos bordar las flores, más o menos en una ubicación, y luego podemos adaptar el diseño del texto al tamaño que convenga para que quede centrado. Medir en la toalla y hacer que quede lo mejor posible. ¿Sí me van a entender? O sea, hay opciones con las que podemos trabajar. Él dice, yo tengo una máquina bordadora Janome doméstica con el aro más grande. ¿Se puede hacer? Sí, claro, se puede hacer. Hay gente que borda por piezas sin problema. A mí me ha pasado más que todo, incluso en la máquina industrial, cuando bordo casacas de béisbol o de softball, porque como tienen botones, toca bordar una parte y luego la otra, y deben calzar al abotonarse la prenda. Entonces, sí he hecho ese tipo de proyectos. Es complicado al principio, pero uno mide, marca y se ajusta. Alba Vieja CNV. Si solo tiene un aro de 4x4, entonces te tocaría adaptar por pieza. Es posible hacerlo. El detalle es que te puede quedar bien, pero si vas a hacer por producción varias, no te van a quedar iguales porque no todas van a calzar las piezas iguales. Pero si es posible, te recomendaría experimentar con eso. Tocaría hacer el nombre aparte, o el texto aparte, las flores aparte, tal vez alguna rama aparte. Yo soy Travis y se ve súper bien, gracias. Miren, aquí ya está haciendo la parte de las flores. Los Travis. ¿Cuántos Los tallos tienen poco, tienen como 1.5 milímetros de ancho en la parte más delgada y en la parte más ancha unos 2 a 3 milímetros de grosor. Es válido hacerlo en corrido o pespunte, pero en toalla eso se suele hundir mucho, se lo traga la felpa fácilmente de la toalla. Entonces por eso prefiero hacerlo en columna conjuntada, plumete o satín. Perfecto, ahora vamos a ver cómo hace la parte, ahora que termine eso va a ser el morado encima. Como los pétalos tienen distintas direcciones de puntada, pueden ver cómo se ven diferentes depende del ángulo en que lo miren. Eso crea un efecto muy interesante. Es la diferencia entre hacerlo dividido en partes. Cambié el ángulo sin querer. Es la diferencia de hacerlo dividido en partes y de hacerlo en una sección completa, cosa que no recomiendo. Yo siempre prefiero dividirlo. Se ve muy bonito de momento. Hoy ustedes definitivamente están rompiendo el récord, tanto yo en el directo como ustedes viendo 4 horas y 44 minutos. Gracias por estar todavía en el directo. Dice: la mía no creo que pueda bordar toallas por lo gruesas que son. Alba dice que su máquina no cree que pueda bordar toallas por lo gruesas que son. Habría que darle un intento, pero sí es posible que presenten algún inconveniente. Voy a retirar aquí un hilo que quedó atravesado y vamos a seguir con la parte morada. Es posible que te toque hacerlo sencillo. Por ejemplo, a 2 colores, por ejemplo, ese morado encima de ese lila probablemente sea una mala idea para una máquina de hogar. Entonces a lo mejor solo con el color lila. O de pronto se podría intercalar pétalos de color, ¿verdad? Una sección de pétalos de un color
otro de una gama un poquito más oscura y así sucesivamente. Voy a apagar aquí para jalar este color. Va bien en la parte roja. Por ejemplo, ahí el hilo rojo desde el principio está molestando. Algo tiene, está atascado abajo. Alba Díaz HND. Vamos a acomodar. Dice. Es que los aros los siento muy débiles. Y vamos a retroceder. Trisnet Jesús 6348. Claro, como tengo Dice. un rato que no lo uso. ¿Qué grosor de aguja para toallas usas? Estoy utilizando aguja número 10. Número 10. No es necesario utilizar aguja muy gruesa. Voy a colocar un momento a cargar mi teléfono, que es la cámara, pero necesito, porque si no probablemente se vaya a cerrar el directo y no vaya a poder mostrarles el resultado final. Les voy a colocarlo esta parte y unos 2 minuticos, 3 minuticos a cargar. Qué profesional la experiencia hábil. Y ahorita les muestro nuevamente, ustedes disculpen. No contaba con que el directo fuera tan largo. Ya, igual ahí lo dejo cargando porque si no les muestro el resultado final que verán. Ya culminando, que se vaya a quedar sin batería. Miren, por ejemplo, vamos a continuar. Aquí está haciendo la máquina un error. No me di cuenta. Vamos a abordarlo. Cosas que pasan en el programa. Continuémoslo hasta el final. Hay un detalle. Vamos a abordarlo así. Ocurrió un error en el bordado, ya lo van a ver. Y es un problema que veo que es complicado porque no se aprecia en Instinct. Wilson me hubiera arrojado una simulación que me hubiera permitido prever el error. A veces hay puntajes así tan anchas, gente, que básicamente son tan anchas esas puntadas de satín que básicamente la máquina crea una puntada vacía, no borra esa parte, se la salta. En Institch no me mostró eso en la simulación. Entonces ocurrió ese pequeño detalle. Igual el error va a quedar visible y se lo voy a señalar. Entonces eso es para tener en cuenta el diseñar en Institch. No me había sucedido, primera vez que me sucede, pero sé que es porque la puntada es muy ancha, en satín generó ese error. Usualmente Wilco hubiera generado una división automática, pero Institch no, al parecer no lo hace. Al menos no automáticamente, habrá que hacérsela de forma manual. Ya dejen que cargue el teléfono un segundito y ya les muestro el error, ¿vale? Igual ya está terminando el bordado para mostrarles el resultado final. Y de donde está así puedo mostrar el resultado final ahí conectado. Pero terrible, terrible. Sí, puntadas anchas en satín, correcto. Pero usualmente Wilcom hace división automática, no sabía que eso pasaba. Entonces hay que tener un cuidado más grande en Instinct cuando pasa eso. Entonces lo que voy a hacer es que, por ejemplo, aquí rompió el hilo. No piensen que este tipo de errores pasa tan frecuentemente. Obviamente si no tienen hilos viejos como tengo yo, Espíritu Aventurero Viquer 8711 dice: llave profe, desinstale ese programa, no Claro sirve. está, al principio es bastante probable que te pasen errores como este, que terminan haciendo bastante largo y desesperante el hecho de bordar. Francisco dice, ya no principal es el programa. Si sirve, Francisco, estamos bordando un diseño bordado bastante bonito y lo estamos bordando. Ha habido algunos inconvenientes técnicos, pero son cosas que se pueden solucionar. No sabía qué pasaba, ya lo sé, entonces ya puedo prever y para el próximo diseño no me pasará.
Francisco, enemigo de Wilton totalmente. Vamos a ver cómo va el teléfono. Se mantiene la misma cuestión. Vale, ya va a terminar la parte roja. Entonces les voy a mostrar la parte amarilla, el error que ocurrió, y vamos a terminarlo para ver cómo queda. El error quedará ahí como testigo del error que cometí. ¿Cuál es el ancho de cada pétalo? El pétalo que falló tiene como 1,5 centímetros, pero está al límite de la máquina. Así que asumo que el problema fue la no inserción de puntada de división automática. A Francisco no le comprendo. Qué bonita bordadora marca Fella. Yo tengo una idea parecida. Son parecidas, no he visto la marca, pero. Y esta bordadora tiene 10 años. 10 años. Ya terminé el pétalo para mostrarle el detalle del error y mostrarle la parte de la corrección del detalle amarillo que no tuve en cuenta al principio. Porque incluso estoy viendo. Y la parte del centro queda toda cubierta, mejor la parte amarilla. Bueno, creo que sí se la vamos a colocar. Francisco, el enemigo de Wilco. Gente, todavía hay 22 personas. Muchas gracias por estar hasta aquí. Si es la primera vez que vemos un directo, no siempre son así de largos. Esta fue la excepción. Pero bueno, lo prometí en audio y vamos a tener la toalla bordada hasta el final del directo. Con errores incluidos. Creo que el problema no es el ancho, debería revisar los parámetros y hacer corrección. Creo que el problema no es el ancho, debería ¿verdad? revisar los parámetros y hacer la corrección. Vamos a ver. Vamos a ver qué puedo hacer en el diseño. No se crea, profe, es solo cotorreo. Vamos a ver qué puedo hacer en el diseño. Porque, a ver, vamos a analizar qué pétalo fue. Ya voy a revisar qué bendito pétalo fue. Ya digo. A caballo regalado no se le miran las herraduras. Fue este pétalo. Será ir a parámetros. Ya terminó la máquina bordadora. Estoy viendo para ver si hay alguna opción de distancia puntada corta, método, columnas de raso. Hay una opción de división automática. Tolerancia, terminar, disminución porcentual, método, longitud. El detalle es que no conozco cómo se hace aquí, entonces ahorita hacerlo en vivo sería alargar un poco más el directo. Entonces esto de momento vamos a dejarlo así. El error va a quedar, pero miramos a ver. A caballo regalado no se la miran las herraduras, dice. Profe, no Espíritu aventurero Viquero 8711. Vamos a mostrarles el profe, error no me tortura y con vamos más a rayas. mostrarles cómo vamos a hacer para añadir la parte amarilla. Bien, así va el bordado. ¿De acuerdo? El error fue este. ¿Vieron esa puntada que se saltó? Aparentemente era muy ancha y se la saltó, pero claro, yo en esta máquina bordadora he hecho puntadas más anchas. Así que asumo que el error ocurrió en la configuración y en los parámetros del bordado. Tengo que revisar cómo configurarla para que haga edición automática en esa parte. Así que esa parte va a quedar saltada. Voy a ver cómo puedo hacer para corregirlo. De momento, voy a la máquina bordadora, vamos a quitar el diseño, vamos a cargar el diseño nuevo que tiene la parte amarilla, vamos a llevarlo a la memoria de la máquina, salimos, miramos el diseño nuevo, lo seleccionamos, yo creo que sí estoy compartiendo. Voy a verificar, creo que no estoy compartiendo. No, la estoy compartiendo pantalla correctamente. Qué cosa más, qué raro de mí. Ok, básicamente cargué el diseño nuevo. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo voy a girar. No voy a cambiar la posición ni nada. Quiero que quede la misma posición. Como ya están los otros colores, lo que voy a seleccionar es el último color, amarillo. Daniel Abreu 3854. Correcto. Dice: veo Entonces, que seguimos con hacer Ink GDX, solo tú puedes hacer estos diseños con esta herramienta.
que me permita avanzar el diseño. Entonces básicamente él va a trazar el diseño acá en pantalla y cuando yo pare en Daniel ese punto Abreu va a parar la máquina 3854 bordadora. dice: excelente. Entonces vamos a parar cuando esté en la parte del rojo. La máquina bordadora se desplazó. Entonces voy a avanzar un poquito más, ahí. Vamos a avanzar un poquito más, ahí. Y ahora voy a cambiar para que avance lentamente. Y se va moviendo el bastidor. Básicamente va avanzando hacia el color amarillo. Ahora ahí va a ocurrir el cambio de color a amarillo. Y ahí es donde lo voy a parar y lo voy a colocar a bordar. Profe, hasta los perdimos todo el mundial, Ok. ya hay campeón. Ahí es donde lo voy a parar y lo voy a colocar a bordar para que borde el color amarillo. Por ejemplo, miren, ahí brincó porque coincidió con la puntada del morado. Así que probablemente eso tenga mucha densidad ahí. Vamos a retroceder. Tenga mucha densidad ahí, o no creo que fue porque se jaló, porque, oh sorpresa, el hilo está enredado. Vaya, increíble. El hilo estaba enredado. Vamos a bordarlo. Miren, ahí está muy densa esa parte. Hay que bajarle la densidad. Y ahora la parte del rojo. Perfecto. Termino. Entonces, gente, Johan, ¿vas a dejar eso con el error del pétalo? Sí. Tengo que buscar cómo corregirlo en InStitch. Vamos a limpiar la marca, a limpiar el bordado y a presentarla. Soraisaza Vamos 6325 a colocar esto desde dice: acá. Face Blue Se está Smiling, Face Blue terminando de Smiling. descargar el teléfono. Vamos a quitar esto aquí. Estaba en este momento la gente viendo el desorden. Y vamos a llevar esto acá para revisarlo bien. Ya configuró, ya cuadro bien la cámara, no se preocupen, para que puedan ver todo más claramente. Bien. Pulidor, que no sé ni dónde está. Aquí está. Y vamos a revisar. Aquí está el diseño bordado. Terminado. Con errores. Este error de aquí. Y aquí mucha acumulación de puntadas. Esto toca corregirlo. Por eso es bastante importante hacer una muestra. Pero que vean que es posible hacerlo. Este detalle me pudo haber pasado incluso en Wilcom. Ese detalle me pudo haber pasado incluso en Wilcom. Entonces vamos a limpiar el bordado, gente. Vamos a cortar los hilos. Que claro, tengo que mostrarles el proceso ya final. Hay mucha gente, hay una polémica con la cuestión de cortar hilos. Hay empresas donde contratan a personas específicamente para que hagan solo ese proceso. En empresas donde hay bastantes máquinas bordadoras. Entonces, esa es la típica pelea del que hace esa limpieza con el diseñador. Pero la verdad es que a mí me parece hasta entretenido cortar los hilos. Lo dice alguien que no le gusta hacer conectores todo el tiempo. Entonces, vamos a cortarle los hilos. A mí me gusta cortarle los hilos antes de sacar la toalla del bastidor. Siento que a mí personalmente se me hace más fácil. Tengan en cuenta que no le podemos pasar encendedor a esto, ¿de acuerdo? Armando Delgado 5656 No podemos. dice: creo que el salto en el pétalo. Eliud Noriega Tineo Entonces, 709 listo. dice: pareciera un detalle de software, hubo un salto o pérdida de memoria en el guardado. Armando Delgado Con cuidado 5656 de no cortar la dice: felpa, ¿de es acuerdo? por el inicio y Importante final. eso. Armando Delgado 5656 dice: bien la simulación que hace un Y salto. esto que está aquí entre la S y la U. Y no le veo más. Ah, no sé qué hay. Estoy ciego, gente. Perfecto.
Entonces, antes de quitar esto, si voy a pasar el encendedor por la parte de atrás, miren cómo quedó la parte de atrás. Se puede ver el hilo de bobina, que es un indicador de la salud del bordado. Aquí quito para que el ventilador no me... Básicamente lo que estoy haciendo es para que se recojan los hilos. No mucho, no vamos a prenderle candela a la toalla. Perfecto. Entonces aquí ya puedo retirar el exceso de entretela. Con mucho cuidado, gente. No vayan a deformar la toalla ni nada por el estilo. Esta entretela con paciencia la pueden retirar. El 100% de la entretela, que no quede absolutamente nada. Yo aquí lo voy a hacer de rapidez, pero ustedes lo pueden hacer con mucha más paciencia. Si pueden ver cómo se rasga y cómo se retira. Estas partes del centro las pueden retirar también. Miren. Por eso es importante no utilizar una entretela tan rígida. Esto es una toalla, imagínense secarse con una toalla que tenga un pedazo de entretela grueso pegado. Entonces, no lo voy a retirar por cuestiones de tiempo, pero Darío que sepan López que se puede retirar el 100%. Dice. Y ahora vamos a... Vi la trilogía del Señor de quitar los el Anillos vacío. mientras esperaba a que termine el directi. Y vamos a retirar ahora la bolsa. ¿Viste la trilogía del Señor? No exageres que la trilogía del Señor de los Anillos te echas como 12 horas, 11 horas y pico. Te lo digo porque me lo he visto. Entonces, gente, mire, aquí paso la mano para retirar el exceso de material. Y es bastante fácil de retirar. Alba Díaz HND. Ahora, con hidrosoluble Dice. Mejor. Quedó bello. Pero que sepan que no tener hidrosoluble a la mano no es excusa para no hacer un bordado en toalla. Por ejemplo, miren, aquí vi que dejé algunos hilos por andar con la carrera. Vamos a retirárselo. Es más difícil una vez retirado el material, por eso es importante que ojalá antes de retirar el material de la bolsa hayan retirado el exceso de hilo. Perfecto, gente. Entonces vamos a doblarla para presentarla. Espíritu Aventurero Viquer 8711. Dice. Por eso le dije que compartiera el diseño. Aquí está el bordado de toalla, gente. ¿Qué problema? Aquí tuvimos un inconveniente, pero tenemos que analizarlo desde InStitch. Yo voy a revisar en el programa y les prometo que cuando encuentre la solución, en el próximo directo, sábado, Soraisaza les voy a decir qué ocurrió y 6325. cómo solucionarlo. Dice. Pero ahí debía haber una The edición Game of Thrones. automática, cosa que no ocurrió, porque obviamente esto así no es presentable. Tenemos que ver cómo solucionamos ese inconveniente. Otro, aquí hubo muchas puntadas acumuladas. El hilo morado se nos entrecruzó acá y luego el amarillo Espíritu quedó muy Aventurero denso Viquer para bordar. 8711. Una bordadora línea hogar Dice. hubiera tenido inconvenientes Ese de pétalo como embordar que eso se en ve ese que se sentido. está marchitando. Entonces, pero que vean que es totalmente posible. La miniatura no era clickbait, era posible bordar la toalla con este mensaje. El bordado quedó muy bonito, obviamente, eso es un detalle que debemos corregir. Entonces, mi gente, con esto no voy a alargar más la tortura más. Espero que hayan disfrutado del directo. Lamento que haya sido tan largo como la trilogía del Señor de los Anillos. Y la verdad es que espero esperar con su compañía en el próximo. Ese pétalo, como se ve, se ve que está marchitando. Lo que podemos hacer es tomar aguja e hilo y completar esa parte a mano. Yo lo haría porque obviamente no voy a desperdiciar eso. Entonces obviamente lo haría sin ningún inconveniente. Póntelo de rojo para que no se note. También es viable, gente. Entonces, Eliud gente, Noriega Tineo 709. Dice. Posiblemente al duplicar y girar pudo crear el problema. es posible, Eliud. Espíritu Aventurero Viquer 8711. Dice. Póntelo de rojo para que no se note. Alba Díaz HND. Dice. Lo disfrute mucho. Darío López 8F. Dice. Un aplauso para el bordador. Alba Díaz HND. Dice. De principio a fin. Lo disfrutaron. Bueno, gente, me alegra. Voy a colocarle capítulos para que sea un poquito más fácil de ver. En cualquier momento se me apaga la cámara. Entonces, gracias por estar en el directo. El próximo directo, antes de mencionar el siguiente tema, voy a mostrarles cómo corregir el problema para que lo tengamos presente para los futuros diseños. Armando Delgado 5656. Dice.
Profe, revise el inicio y el final de ese pétalo. Sí, tengo que revisarlo definitivamente, pero les voy a hacer saber cómo lo soluciono. Saliliana 2497. Dice. Gracias, profe, le quedó lindo. Con gusto, gente. Soraisaza 6325. Dice. También se puede hacer O con hacerlo máquina con de máquina zigzag. de zigzag. Exactamente. Gente, voy a dejar hasta aquí. Gracias por su compañía. Un saludo a todos. Francisco, a Soraiza, a Liliana, a todos. Armando, Alba, Darío. A todos, gente. Eliud, Daniel, que te vi por ahí, Alba, a todos a los que se me olvide saludar. Gracias por estar en el directo. Espero que les haya gustado y que lo puedan poner en práctica, gente. En la descripción encuentras mis redes sociales, en la descripción encuentras el grupo de Telegram, también mi tienda online. Gracias por apoyar el contenido. Si te gustaría apoyar al canal, dale like, comparte, suscríbete. También tienes la opción de volverte miembro del canal para apoyar económicamente el crecimiento de este. Y no, gente, no siendo más, que almuercen rico, que tengan un excelente fin de semana. Disculpen por la película tan larga, pero nos vemos en el próximo directo, gente. Gracias por estar ahí y hasta la próxima. Chao, chao.